Este libro consta de varias partes y a lo que apunta es justamente a este tema que tenemos muchas personas, de que sentimos que no rendimos en nuestra vida, que nos falta energía, ¿no? Entonces, como no nos resignamos a vivir limitados, empezamos a hacer diferentes trabajos, técnicas, para poder mejorar justamente nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestra energía personal, como le llama Antonio Blay. En la primera parte vamos a ir viendo los factores que intervienen en la formación de nuestra personalidad y los que producen todas estas distorsiones o deformaciones en el funcionamiento. Luego vamos a estudiar las bases y fundamentos del trabajo de transformación interior. Y en la segunda parte vamos a ver técnicas para incorporar a nuestra mente consciente las grandes reservas de energía psíquica contenidas en nuestro nivel vital en el inconsciente, en el sector de nuestra mente asociado al mundo exterior y en los elevados niveles de nuestra dimensión espiritual. Vamos a comenzar con cómo se forma y cómo se deforma nuestra personalidad. Vamos a hacer un recorrido de los principios psicológicos fundamentales del funcionamiento de nuestra personalidad para tener una visión completa y sólida como base para la mejor comprensión de las técnicas que vamos a ver más adelante. En la formación y el desarrollo de nuestro psiquismo intervienen muchos factores, unos que son internos y otros externos. El grado y el modo de influencia puede diferir según las personas, pero en todo caso es fundamental comprender para así valorar su efecto en cada caso particular y poder aplicar las técnicas más convenientes según el tipo de mejora que se desea obtener. Necesitamos primero identificar y comprender perfectamente el principio básico que palpita detrás de toda acción humana, el móvil fundamental que anima toda conducta. Un hombre, desde el punto de vista psicológico objetivo, es una conducta. Y aunque esta conducta tiene un perfil concreto y distinto en cada individuo, sus motivaciones internas más profundas son siempre y universalmente las mismas. El hombre pone en acción sus facultades y persigue más o menos conscientemente fines determinados. Pero en el fondo, toda esta actividad nace de un impulso más profundo que surge del mismo centro de su ser y posee una dirección precisa. Expresión de la verdadera intencionalidad de la vida. Es el auténtico argumento de nuestra existencia, que da unidad y sentido a las mil motivaciones, a menudo contradictorias en apariencia, de todos los niveles y facetas de nuestra personalidad. Sin embargo, todos comprobamos que, por extraño que parezca, habitualmente al obrar no percibimos esa consigna central de nuestra vida y vivimos con la mente demasiado cerrada, enfocada hacia aspectos parciales y limitados de nuestra realidad. Captamos así tan solo las características más inmediatas y superficiales de las cosas y se nos escapa por completo la intencionalidad más honda e importante que subyace detrás de todos nuestros impulsos secundarios. Toda nuestra vida obedece a un objetivo trascendental, al que nos empuja y lanza, el impulso primario central que nos anima. Este objetivo profundo se desdobla en dos vertientes, la objetiva y la subjetiva. Bien. La objetiva es el impulso que nos mueve a desarrollar todas nuestras estructuras y actualizar todas las capacidades que cada uno de nosotros trae al nacer, en el estado latente. En nosotros hay una tendencia natural, innata, de conseguir ese pleno desarrollo de cada una de nuestras capacidades y potencialidades
en todos los planos o niveles de nuestro ser, tanto en el nivel físico como en el afectivo, como en el intelectual y el espiritual. La vertiente subjetiva consiste en la necesidad que sentimos de alcanzar la plena conciencia del sentido de nuestra realidad, de conseguir la realización íntima, viva, directa e inmediata de nuestro verdadero ser o yo espiritual. Ambas vertientes, tanto la objetiva como la subjetiva, se complementan mutuamente, pues según vayamos desarrollando y expresando nuestras capacidades mediante las actividades concretas correspondientes, vamos a ir tomando conciencia de nosotros mismos, de la potencia, de nuestra plenitud personal, en qué consiste, de nuestro verdadero yo central. Incluso las más elementales y ordinarias de todas nuestras acciones obedecen a este doble impulso fundamental, el de la plena autoexpresión y el de la plena concienciación de nuestro ser. Sepámoslo o no, seamos conscientes o no de ello, toda nuestra vida no es otra cosa que el desarrollo de este sencillo y profundo argumento que puede sintetizarse en una sola idea: la autorrealización total. Y este es el motivo y el objetivo subyacente de nuestra conducta, el principio que nos impulsa y al mismo tiempo la meta a la cual tendemos. La autorrealización constituye el verdadero sentido de nuestra existencia. Y las cosas, las situaciones, las actitudes y la conducta son para nosotros, desde el punto de vista psicológico, buenas cuando nos permiten aproximarnos a este objetivo, y malas y perjudiciales en la medida en que nos alejan de él. No conseguir esta meta equivale a sentir siempre en nosotros insatisfacción, vacío, ansiedad, temor y toda la gama de estados emocionales negativos y positivos. Y en la medida en que nos aproximamos a esta autorrealización, nos vamos a sentir plenos, maduros y satisfechos. Este impulso, este doble impulso, ¿no?, lo hace a través de los diversos niveles de la personalidad humana. Y como cada nivel tiene una estructura peculiar propia, el impulso primario se va diferenciando, dando lugar a otros tipos de motivaciones más concretas y específicas, las cuales vamos a hablar ahora, ¿no? Todos sabemos que tenemos diferentes necesidades en los diferentes niveles. En el nivel físico, todos necesitamos comer, respirar, tener una temperatura regular, necesitamos descansar, ¿no? Tenemos varios tipos de necesidades físicas. A nivel afectivo también tenemos necesidades. Hola Angélica, hola Ileana, buenos días, feliz domingo. Necesidades de 3 tipos en las afectivas, ¿no? Una que se llama centrípeta. ¿Por qué? Es esa necesidad de recibir afecto, ¿no? Todos necesitamos sentir que nos quieren, ¿no? Sentirnos aceptados, sentirnos comprendidos, protegidos. Ese es uno de los 3 tipos. El otro tipo es la centrífuga, que es la necesidad de expresar este afecto, ¿no? Deseo de brindar amistad, de pertenecer a un grupo, de admirar a alguien, de aspirar a algo más elevado. Y la otra es la axial, es la necesidad de afecto de uno hacia sí mismo, esta autoestima, ¿no?, que le llamamos. No es ser narcisista, no es admirarse a uno mismo, autoalabarse, no. Es esa necesidad de experimentar mi propia aprobación de mí mismo, de aceptar mis rasgos
más fundamentales de mi personalidad. Entonces, nivel físico, nivel afectivo, y ahora vamos a hablar del nivel mental. A nivel mental también tenemos necesidades de conocer el qué, el cómo y el porqué de las cosas que nos rodean, de la gente con quien alternamos, de las situaciones, de los hechos que vivimos. La necesidad de adquirir datos y llegar a un claro conocimiento, a una correcta comprensión del mundo que nos rodea. Todos estos niveles que acabo de hablar son de tipo personal y concreto. Estos niveles serían los niveles inferiores. Recuerden que Antonio Blay habla de los niveles inferiores de la personalidad y los superiores, ¿no? Los inferiores podríamos decir que se expresan más superficialmente. Pero cuando dicho impulso puede ser canalizado para vitalizar los niveles superiores de la personalidad, se van a presentar unas necesidades diferentes, más elevadas, que son, por eso le dice, ¿no? De un nivel superior. En el nivel mental superior, todos tenemos la necesidad de comprender estas realidades universales, filosóficas, ¿no? Es una necesidad que brota como expresión de un impulso de este nivel superior, que quiero más comprometerme, pero más de manera impersonal, ¿no? Es trabajar en este nivel, ¿no? Es una de las claves para madurar en el sentido profundo. En el nivel afectivo superior, todos necesitamos sentir y amar esta belleza, esta armonía, esta bondad y expresarla. Y por otro lado, tenemos la necesidad de algo perfecto, absoluto. Aquí es donde brota todo esto que llamamos la creación artística, este amor abnegado, altruista, el verdadero amor de Dios. Podemos hablar también en este nivel afectivo superior de una voluntad espiritual, a la cual podríamos referirnos, ¿no? Como no esta simple emotiva, ¿no? Estas emociones que estamos más acostumbrados, ¿no? Sino es algo más como en el Oriente, ¿no? Llaman esto a los bodhisattvas. Es como esa intuición, de esa fuerza interior que todos poseemos, de esta potencia que está detrás y por encima de todo, eso que nos impulsa. Es preciso llegar a comprendernos a nosotros mismos para ver hasta qué punto estos niveles superiores funcionan en cada uno de nosotros y con qué intensidad. Y en qué nivel también funcione, con qué intensidad, los inferiores, ¿no? El impulso primordial de desarrollo que se expresa a través de las necesidades se diferencia y especifica aún más al manifestarse de distinto modo a través de los diversos temperamentos. Otro factor a tener en cuenta al estudiar cómo se forma nuestra personalidad es la constitución física. Nos estructuramos, crecemos, nos desarrollamos sobre una base biológica. Después aparecerán estructuras superiores, afectivas, intelectuales, espirituales. Y cuanto más elevadas sean, más independencia veremos que adquieren respecto a lo biológico. Pero inicialmente nuestra personalidad psicológica
se estructura, se configura guardando un paralelismo muy estrecho con nuestra personalidad física. Por eso es importante conocer las características de nuestra personalidad física y cómo ésta se relaciona o el paralelismo que guarda con nuestras tendencias biológicas. La constitución física es la base del temperamento. Temperamento, ahora vamos a explicar lo que es temperamento. Hola Gloriana, hola, ¿a quién nos saluda? Francis y a Teresa me parece. Buenos días a todos. Esto vieron que dicen que nosotros ya nacemos con un temperamento, ¿no? Ese temperamento es nuestra tendencia básica a reaccionar. Es un impulso, es algo espontáneo, ¿no? Y este temperamento depende de la estructura biológica. La persona en la que predomina el aparato locomotor tendrá una tendencia innata a la acción, el esfuerzo, a la violencia si es preciso. Ahora, para la persona que el aparato locomotor es poco importante, pero predomina el sistema nervioso, son personas que tienen un temperamento más intelectual, más emotivo, más ágiles. Pero no está referido a la fuerza, ¿sí? En los que predomina el aparato locomotor, sí. En los que predomina el sistema nervioso, no. Y en los que predomina el factor visceral, este que viene de aquí, vegetativo, tienen un sentido realista ante las cosas. Son personas que buscan la comodidad, la seguridad, ahorrarse esfuerzos, no les gusta la violencia. ¿Bien? Por esto es importante, porque nuestro carácter se estructura básicamente sobre el patrón de nuestra constitución. El temperamento es la vertiente psicológica de la constitución y el carácter es el temperamento más la educación, más las experiencias adquiridas. Es decir, todo lo que se ha ido sedimentando sobre esta estructura primitiva. El temperamento sería la raíz psicológica, el esqueleto psíquico de nuestra conducta. El carácter es la conducta misma, considerada como fuente de las acciones en sus matices peculiares para cada persona. Hay muchas escuelas que determinan los diversos tipos de temperamento. Por ejemplo, estos los de Steiner, no sé si escucharon hablar de la teosofía, que habla del flemático, bueno, diferentes tipos de temperamentos, ¿no? Todas son ciertas, pero también parciales. Poder enfocar aunque solo sea nuestra constitución física y por tanto la temperamental de un modo completo es prácticamente imposible. Existe una escuela italiana de Viola y Pende que estudia la importancia que tiene la constitución física y después en el carácter, el desarrollo endocrino, cuando predomina más una glándula que otra, ¿no? Lo que da una configuración y tendencias distintas y concretas. Su estudio es de interés más bien para las personas que pretenden especializarse, porque hay que tener conocimientos fisiológicos complejos. Después hay otra escuela alemana, de Kretschmer, que establece una clasificación, dice, en la que están los tipos pícnico, atlético, esténico y el tipo leptosomático. El pícnico, si en su configuración predominan los diámetros transversales, o sea, cuando la persona es gruesa, o sea, tiene una constitución física gruesa o con tendencia a la forma redonda. El atlético tiene más predominio de la masa muscular y tiene más esta constitución física triangular o rectangular. El leptosomático destaca la línea, esa persona larga y delgada. Es interesante porque está establecido según el efecto de tendencias propias de cada rasgo y porque se vio que cada constitución de estas tenía predisposición a un tipo de reacción psicológica clínica. Y así fue que se comprobó que un porcentaje elevado de personas trastornadas, psicóticas, con la psicosis maníaco-depresiva,
tenían más bien una configuración pícnica. Pícnica es la que dijimos que es la persona gruesa, ¿no? Con tendencia a forma redonda. En los psicóticos. En la esquizofrenia, en la tendencia esquizofrénica, dominaban la forma leptosomática. La leptosomática, recordemos que es la persona larga y delgada. Ven que se me perdió acá. Y un gran porcentaje de personas que presentaban síntomas declarados de epilepsia eran de tipo atlético, ¿no? Que son estas personas de contextura más triangular o rectangular el cuerpo. No quiere decir que los atléticos sean epilépticos, los pícnicos maníacos depresivos, sino que existe en ellos una inclinación, una tendencia. Este es precisamente el inconveniente de esta clasificación, de este famoso Kretschmer, que se ha estudiado a partir de la patología y da la impresión de que encasilla al género humano según las enfermedades que más nos asustan. Hay otra investigación de otro profesor llamado Sheldon. Este estudió la personalidad de muchos individuos a través de fotografías hechas en serie y advirtió en ellos 3 características que se podían aislar. 3 factores somáticos o componentes constitucionales, ¿no? A uno le llamó endomorfia, a otro le llamó mesomorfia y al tercero ectomorfia. Estos 3 componentes responden a la constitución genética del hombre. Esto es parecido a lo que estudia esto de la biodescodificación, ¿no? La bioneuroemoción están con estas capas, del ectodermo, el mesodermo y todo el asunto. El embrión humano está compuesto de 3 capas, todos lo sabemos, ¿no? En el interior está el endodermo, la media se llama mesodermo y la exterior ectodermo. Cada capa de estas, a medida que el embrión se va desarrollando, da lugar a una serie de tejidos y órganos. El endodermo da lugar al aparato digestivo, a la grasa, a la linfa. El mesodermo al aparato locomotor, al circulatorio y a los órganos sexuales. Y el ectodermo a la piel, a los órganos de los sentidos y al cerebro. Parece lógico que si en una persona predomina una capa sobre otra, los órganos que se forman de esta capa adquieren mayor desarrollo e influencia que los demás. Lo más interesante es que se estableció la existencia de un paralelismo entre estos elementos constitucionales, el endo, el meso y el ectodermo, con los rasgos y tendencias caracterológicas o temperamentales. Y Sheldon tituló al temperamento correspondiente a la endomorfia biserotonía, la tendencia temperamental correspondiente al mesomorfo somatotonía, y el elemento psicológico equivalente al ectomórfico lo tituló cerebrotonía. Todos tenemos los 3 componentes. Se trata solo de poder determinar en qué proporción existe en cada uno de nosotros, cada uno de ellos, ¿no? Tal proporción la establece una fórmula que se llama fórmula temperamental. Sheldon, buscando a las personas que tenían el máximo componente, estableció una escala del 1 al 7. A la persona que presentaba el máximo de endomorfia le puso un 7, a la que presentaba el mínimo un 1, y dividió entre estos extremos la escala, así para cada uno de los componentes. Y según esto, una persona comedida podemos catalogarla diciendo que su fórmula es 6-4-3. 6 de endo, 4 de meso y 3 de ecto. Con esto ya lo podemos imaginar. Se tratará de una persona con predominio visceral, de tendencia redonda, en quien lo vegetativo es lo más importante, pero con un buen componente muscular, 4, y 3 de ectodermo significa que su sistema nervioso y su cerebro están por debajo de la media, o sea, son débiles. Esto a su vez nos da una configuración psicológica, porque cada componente tiene sus equivalentes temperamentales. El componente endomórfico
es el que tiende a buscar la vida cómoda, fácil, agradable, tanto física como emocionalmente. Es una persona que depende mucho de la emoción y huye de todo lo que sea conflicto. Es muy emotiva y procura estar bien con todo el mundo. El componente meso da más bien una tendencia al esfuerzo, a la lucha, a crear, a mandar. Maneja mucha energía. Produce personas hechas para la acción. Y el tipo ectodérmico tiende a captar datos, a conocer, a elaborar, a prever, a sistematizar. Es más perceptivo, con tendencia a la organización intelectual. Si aplicamos este esquema al tipo que hemos mencionado, 643, sabremos que es una persona que por tener un 6 de endo tiende a lo cómodo, fácil, agradable. El 4 de meso indica su capacidad de acción y el 3 de ecto que piensa poco. De ahí deducimos que esta persona será excelente para trabajos que no exijan mucho esfuerzo. Es la persona ideal para hablar, para realizar poco trabajo y sin grandes responsabilidades. Otro ejemplo sería el 345, que nos daría una persona no muy delgada, aunque tendiendo más bien a hacerlo, densa de músculo y con un sistema sensorial muy desarrollado. Esta persona va a ser apta para toda profesión intelectual, pero que exija movimiento. Podría ser un buen vendedor. Las personas que tienen que tratar mucho con el público, comprender, sintonizar, adaptarse al público, necesitan siempre el factor endo. Por eso los verdaderos maîtres del hotel, ¿no? Son personas más bien gruesas, ¿no? Los que atienden el hotel, un hotel, los que reciben a las personas, ¿no? En los hoteles. Bien. En las personas que requieren mucha perseverancia, notable esfuerzo y continuidad, son personas con un factor meso. Trabajos rutinarios. Son personas que tienen predominio muscular y sanguíneo intenso, ¿no? Que si no les va a estallar. No pueden aguantar estas rutinas, esas personas que no aguantan el trabajo monótono. Esto lo podemos ver bien en los negocios. El endo que sintoniza y trata con la gente, el meso que trabaja y el ecto que prepara, piensa y especula. Si falta cualquiera de estos componentes, sea en la personalidad del gerente, en la plantilla del personal, la empresa se va a ver resentida. Esta aplicación o esta clasificación es útil en otros aspectos para poder comprender a la gente. Vieron que uno nunca comprende a la gente. A menos comprendemos nosotros que no vamos a comprender a los demás, ¿no? Bien. Porque dice que cada uno tiende a reaccionar de acuerdo con su tendencia temperamental y a valorar las cosas de acuerdo con su valoración personal. Por ejemplo, un somatotónico, en el que predomina el aparato muscular, va a ver la vida como una lucha, como esfuerzo. Va a necesitar hacer cosas nuevas, sentir que triunfa en la vida. No se puede conformar con una vida monótona y sin esfuerzo. Si su trabajo no es creador, la necesidad que siente dentro se va a manifestar en forma de protesta. Estas personas conciben la vida como lucha y todo lo ven así, incluso el afecto. Es la persona que cuando se entusiasma da muestras de su estado de ánimo. En cambio, el ectodérmico, en este predomina el factor cerebral, son personas más bien frías. Pueden querer mucho, pero conciben la vida de un modo más intelectual, más especulativo. No calculador en el sentido interesado, ¿no? Sino que miran la vida según una idea o un concepto. Estas personas necesitan ver y prever las cosas y aceptan la vida en la medida en que la comprenden, no en la medida en que lo sienten o simpatizan con ella. Es importante recordar estas cosas en nuestra vida de
vivencia porque tendemos a valorar a los demás en función de nuestros propios valores. Si por ejemplo yo soy Endo, la persona buena será para mí la persona que es pacífica, que se entiende bien con todo el mundo, ¿no? Y sobre todo si puedo pasar con ella ratos agradables, gozando de su simpatía, sin perturbar mi comodidad. Pero si el que convive conmigo es de temperamento tan activo que no puede parar, no se queda quieto ni un momento, aunque me demuestre aprecio o me afirme su amor, por más que sea un familiar íntimo, mi tendencia temperamental me hará pensar que no le gusta estar conmigo y correr el riesgo de que se formen en mi interior falsos problemas. Esta persona sentirá hacia mí verdadero afecto, pero lo hace de un modo dinámico, activo. A sus demostraciones afectuosas explosivas, yo voy a tratar de poner calma porque siento que la estimación es paz, tranquilidad, etc. O sea, para sentirme querida, yo necesito que sea tranquilo y esté pacífico, y el otro no es así, es explosivo. Así pues, como cada uno puede vivir las cosas de un modo completamente distinto, no hemos de obligar a los demás a que obren como nosotros, que es lo que tenemos tendencia, ¿no? Sino que debemos aprender a ampliar nuestra perspectiva de los valores, de las reacciones, para aceptar que cada cual puede obrar, querer, expresarse en suma de acuerdo con su modo de ser. Estas dos vertientes de las que venimos hablando, la objetiva y la subjetiva, por las que el impulso primordial que nos empuja a vivir se manifiesta, moviéndonos al desarrollo de nuestra potencialidad de ser y la autoexpresión, mediante la toma de conciencia de nuestro yo, proyecta el exterior nuestra actividad, poniéndonos en contacto con algo que se llama el mundo físico y los demás. Y el mundo, podríamos decir. Este mutuo contacto entre la persona y el ambiente físico y humano que nos empuja al impulso vital es tan estrecho que nos invade corporal y espiritualmente. ¿No es este el lugar para hablar de la influencia que ejercen nuestras motivaciones biológicas en medio físico, que llega hasta el punto de que corporalmente nada es en realidad nuestro, sino que todo lo hemos tomado de fuera, ya que nuestro cuerpo es un proceso continuo de renovación y los materiales con los que se va estructurando los va tomando del exterior, de forma que lo único nuestro, aunque lo más valioso, es la energía vital que determina las vías de esta estructuración de la materia. Por eso vamos a dejar constancia de la influencia poderosa que en nuestra conducta ejercen las motivaciones externas que nos vienen del medio social y humano en el que todos vivimos. Biológicamente entonces contamos por herencia con fuerzas que marcan ciertas direcciones, por eso hablamos del temperamento, y el mundo físico solo proporciona materiales para la estructuración orgánica en nuestra vida psíquica. También existe un reducto energético en donde reside el yo, que ocupa el centro de la personalidad. Y desde él, abriéndose como un abanico, se configura nuestro psiquismo, según los planos previamente trazados por ciertas fuerzas que determinan los niveles en que ha de quedar edificado nuestro psiquismo. Esto habla la psicología, que nuestra personalidad, ¿no es cierto?, se va estructurando y después una vez que ya se estructuró de cierta manera, por eso después nos cuesta cambiar, ¿no? Y al mismo tiempo desde fuera nos llegan los estímulos, ¿sí?, que hacen que nosotros reaccionemos según lo que nos provocan, ¿no? O sea que por un lado el medio ambiente me da el aire, los alimentos, la ropa, y por otro lado también me da afecto, ideas, valores, sensaciones, y todo eso va nutriendo nuestra personalidad.
Así es como vemos diferentes ambientes, ¿no? Ambientes, bueno, personas que viven en ambientes más ricos en oxígeno porque viven en el campo, ¿no? O personas que tienen acceso a buena alimentación y se alimentan bien. Otros viven en ambientes afectos, o sea, capaz que el ambiente social, o sea, el físico, es bueno, tiene una casa bonita, tiene todos los servicios, todas las cosas, pero el ambiente afectivo es frío, es hostil, ¿no? Además de que tenemos la cultura, que también estamos inmersos en ellos. Entonces, nuestra personalidad puede gozar justamente de recibir desde fuera un ambiente óptimo o no. Cuando las necesidades básicas no están satisfechas, el hombre va a arrastrar consigo un sentido de frustración porque se siente insatisfecho en sus necesidades básicas, ¿no? Por el contrario, la influencia de un ambiente sano es el medio por el que se transmiten la cultura y los valores de la tradición. Si el impulso vital ha movido al hombre a entrar en contacto con el exterior y apropiarse sus elementos para enriquecerse, en virtud de esta tendencia centrípeta, ese mismo impulso vital vuelve a empujarle y a expresar como propio lo que tomó de afuera, una vez que lo asimiló mediante el metabolismo psíquico. En este aspecto también es posible que el ambiente impida la expresión. Otra forma en que influencia el medio ambiente sobre el hombre es aquella por la que le impone sus criterios, sus valores, sus costumbres, sus etiquetas sociales, sus dictados. Entonces, el hombre se ve obligado a seguir todas estas exigencias sociales, so pena de verse rechazado por la misma sociedad que lo ha formado. En esta línea, la sociedad ha ido provocando en el hombre una serie de necesidades artificiales y ficticias, ¿no? Y también la sociedad puede influir creando una necesidad de protesta contra esta misma sociedad. Entonces el individuo se apoya en la aprobación social y si no se siente aprobado por el mundo, se siente desamparado. Pero al mismo tiempo ve que la sociedad merma su libertad. El sentimiento que brota de las represiones es el de rechazo y crítica en la que vive psicológicamente apoyado, dándose el contrasentido tan corriente del hombre que sigue los dictados sociales, pero tiene siempre a flor de labios una crítica, ¿no? O sea, una protesta. Siempre está reaccionando contra. Entonces, el ambiente externo es un factor notable en la formación y en la deformación de la conducta. Lo que importa es adquirir conciencia de su influjo sobre nuestra actitud y nuestros actos, para poder calibrar hasta qué punto yo me dejo llevar indebidamente por esta sociedad. E ir emancipándonos, de modo que nos acomodemos al medio ambiente, pero de una forma inteligente, aprendiendo a no basar nuestra seguridad en el exterior, sino en la toma de conciencia de mi interior, de mi propio ser. Bien. Esta vida, en esta experiencia de vida, estamos continuamente en movimiento, teniendo experiencias, algunas pequeñas, grandes, positivas, negativas. Estas experiencias van provocando cambios en el campo de nuestra conciencia. Estas experiencias juegan dos papeles en nuestra vida. Por un lado, nos obligan a actualizar y desarrollar nuestras capacidades, y esto lo hacemos en la medida con que vivamos y expresemos tales capacidades, en la medida que se hagan experiencia nuestra.
Pero por otro lado, las experiencias producen en nosotros un condicionamiento constante. Y así se nos prepara el camino para reaccionar después de un modo u otro. O sea que las experiencias en un sentido refuerzan una tendencia a actuar, a reaccionar en la misma dirección. Por eso, conforme vamos adquiriendo experiencias, vamos perdiendo libertad frente a una clase determinada de actos, porque vamos quedando condicionados por todas las experiencias anteriores. Esto hace que después tendamos a reaccionar siempre en el mismo sentido. Es como nos pasó una vez tal cosa, entonces como ya sabemos cómo es la experiencia, es como el refrán que dice, ¿no? Vemos la vaca, vemos la leche, ¿no? Y ya no la queremos tomar porque relacionamos con que vemos la vaca atada. Entonces, estas experiencias desagradables o agradables hacen que ya estemos condicionados a que si pasa esto vamos a reaccionar de tal manera. Bien. Entonces, ¿qué experiencias podemos tener? Positivas y negativas. Las positivas son las que nos permiten expresar nuestra capacidad, afirmar la realidad de la misma. Las negativas son las que impiden expresar nuestra capacidad y justamente niegan la existencia de estas capacidades en nosotros. Las negativas son las que nos impiden vivirnos con toda nuestra capacidad real, porque ya produjeron en nosotros un condicionamiento negativo. Es como que yo intento hacer cierta cosa en mi vida y siempre me sale mal. Entonces ya siento como que yo no sirvo para eso, ¿no? Por eso es importante aprender a contrarrestar esto de las experiencias negativas, para poder recuperar nuestra capacidad de acción. Y después vamos a ver ejercicios y técnicas para que estas experiencias que nosotros etiquetamos de negativas y que nos congelaron o nos limitaron a actuar, nos hacen creer que somos ineptos para tal actividad o tal cosa, poder desbloquear esas zonas, todo esto, y atrevernos, ¿no? Pero además de experiencias positivas y negativas, hay experiencias superficiales y profundas. Las superficiales son estas, las de la vida ordinaria, ¿no? No las vivimos con mucha intensidad. Las profundas son justamente en estas las que sentimos esa resonancia interior, ¿no? Esa conexión, podríamos decir, con nuestro yo. Este tipo de experiencias son las que quedan grabadas con más intensidad en nosotros, hasta el punto de provocar una natural tendencia a repetirlas y a asirnos de ellas una y otra vez, hasta convertirse en el condicionamiento más importante de nuestra vida. Ahí es como en nosotros se abre una inclinación a buscar siempre la repetición de tales experiencias, porque en esas experiencias nos sentimos más hondamente a nosotros mismos. Si una persona, por ejemplo, ha tenido experiencias de sí mismo en el momento de luchar con alguien verbal o físicamente y de vencer, y cuando hacía esto, cuando tenía esta experiencia, ¿no?, de que luchaba con otro y que ya sea verbalmente o físicamente, ¿no?, vencía, y entonces él se sentía más profundamente a sí mismo, esto va a quedar grabado, de modo que va a tender siempre a buscar situaciones de lucha y de desafío, para actualizar una vez más la conciencia que en ese entonces adquirió. Podemos afirmar que todas nuestras aficiones y todo aquello a lo que damos un valor de modo natural y espontáneo
responde a su asociación a nuestras vivencias más profundas. Estas experiencias profundas también pueden referirse a la necesidad de acción que a la de sensación o de conocimiento. El mesodérmico se va a vivir más profundamente en momentos de acción y que exigen esfuerzo. En cambio, el ectodérmico en él va a predominar la tendencia a vivir experiencias profundas cuando reflexiona. Y en el endodérmico le va a ser más fácil tomar conciencia de sí mismo en los sentimientos, afectos o sensaciones. Las experiencias profundas son constructivas y son positivas, pero son un verdadero problema si son negativas, porque ahí la persona queda adherida a este carácter negativo de la experiencia y se plantea para ella la trágica dualidad de que se vive a sí misma profundamente solo en lo dramático y desagradable. O sea, necesito del drama y de lo desagradable para poder vivirme profundamente. Por un lado, su sensibilidad y su inteligencia la hacen huir y protegerse de todo lo negativo y desagradable que la limita, pero por otro lado siente una fuerte compulsión a revivir estas mismas situaciones una y otra vez, porque ahí es donde siente que resuena consigo misma, ¿no? Su consciente quiere oponerse y luchar, pero no puede, porque esta lucha se apoya en las razones de la mente consciente y la que tendría que actuar es la mente inconsciente, contrarrestando los condicionamientos adquiridos, ¿no? Es como esta tendencia que tenemos a sufrir. Bien, al dramatismo. Bien. Bien. Esto, bueno, acá es una reflexión. Sobre nuestra conducta también ejerce su influencia un factor importante que en caso de predominar las experiencias negativas empeora la situación. Y este factor son las represiones. Represiones. Las represiones traen muchas consecuencias, el reprimir, ¿no? Y creo que casi todos reprimimos cosas. Digo. ¿Por qué sucede esto de que reprimimos? Porque no podemos dar salida natural y espontánea a todos los impulsos que hay en nuestro interior, porque hay unas condiciones externas que nos limitan y condicionan este modo de expresarlas. Fijemos la atención en el factor impulso, la tendencia natural a descansar algo que se ha generado en nosotros en forma de necesidad de expresarlo. Por ejemplo, siento la necesidad de realizar un movimiento físico o de dar expresión a una manifestación de vitalidad. Por ejemplo, un impulso sexual, el deseo de correr, de comer, de estudiar determinadas materias, etc., ¿no? Nos encontramos con el hecho establecido de estar encuadrados en un ambiente en el que no podemos dar salida a todos esos impulsos. Entonces esto se bloquea. Y al bloquearse, dentro nuestro se produce una tensión. Porque esa energía que intentó salir y expresarse, sin conseguirlo, ahora empuja hacia afuera, ¿no? Es una tensión que sentimos en nuestro interior. Durante toda nuestra vida constantemente acumulamos represiones, porque la sociedad nos impone un reglamento, ¿no? Que se nos fue inculcando desde que éramos pequeños, lo que se puede hacer, lo que no, esto no lo debes hacer, tienes que hacer otra cosa. Es decir, que excepto en los momentos de libertad, de juego libre, debíamos renunciar a las cosas que teníamos ganas de hacer. Ya desde chiquito
nos empezaron a llenar de estas restricciones. Y ahí empezamos a acumular tensiones interiores. Hay que comprender mucho y perfectamente lo que es la tensión de tenso, ¿no? Y los efectos que provocan. Lo perjudicial de la tensión, ¿no? Es cuando ésta persiste durante mucho tiempo. Y no la percibo, no me doy cuenta, a pesar de que existe. Todo estímulo que permanece de un modo constante en la conciencia deja de ser percibido. Como si la conciencia tuviese solo capacidad de percibir lo nuevo, los cambios, y no percibe los estados que se mantienen de un modo constante. Por esta razón, normalmente no percibimos la sensación de nuestro cuerpo, ni nos damos cuenta de los ruidos habituales, ni somos conscientes continuamente del hecho de ser personas mayores, etc., porque son realidades constantes. Del mismo modo, tampoco percibimos si existe una fuerte tensión en nuestro interior, cuando llevamos mucho tiempo bajo su influencia. Por ejemplo, cuando hemos de soportar un estado de miedo o una grave preocupación de un modo prolongado, a partir de cierto momento tal estado deja de ser percibido por la conciencia. O sea, es como cuando nosotros decimos ya es natural, o sea, se volvió tan costumbre, tan natural para mí que yo ya ni me doy cuenta, ¿no? Pero en mi interior sigue existiendo. Parece una exageración decir esto, hablar así de las represiones y las tensiones interiores. Pero ¿saben por qué lo parece? Porque somos inconscientes de todo lo que se esconde en nuestro interior. Y solo llegamos a darnos cuenta, a causa de alguna circunstancia especial, ¿no? Se plasma una circunstancia ahí y ¡puf! Y estallo. Y esto que estaba dentro mío, ¡puf! Se manifiesta. Toda esa tensión que tenía dentro. ¿Cómo influye este contenido reprimido sobre nuestra conducta? Bueno, influye de muy diversas maneras. Primero, en la formación del yo-idea. Todo lo que nos hemos podido realizar en el mundo real tendemos a llevarlo a cabo en el mundo imaginativo. En él vivimos de un modo ilusorio unos papeles, unos estados y unas situaciones completamente artificiales. Apenas dejamos de estar plenamente lúcidos en cuanto el consciente se apaga, comienza a dominar la fantasía, que es el lenguaje plástico del inconsciente o de lo reprimido, del mundo de los impulsos y los sentimientos no expresados. Impulsos en el nivel vital, ¿no? De actividad, de esfuerzo, de lucha. Los sentimientos, todo eso reprimido. Bien. Observando el mundo de la fantasía, vamos a advertir que todas las imaginaciones giran siempre en torno de un único protagonista, nuestro yo, el héroe de todas las hazañas. La imaginación tiende siempre a compensarnos de que lo que está reprimido en nuestro interior. Entonces lo vivo imaginativamente. Por no haberlo podido convertir en una experiencia consciente. Entonces elevo a un pedestal fantástico a mi yo. Yo. Y me imagino cosas acerca de mí. De eso hay mucho, ¿no? Bien. Esto es peligroso. Sí. Lentamente la idea que tenemos de nosotros mismos va dejando de ser el reflejo de nuestra realidad, de nuestra experiencia, para ir participando cada vez más de estos contenidos imaginativos. Insensiblemente esa idea se convierte en el centro de todas nuestras correrías imaginativas, hinchándose y adquiriendo proporciones desmedidas, con lo que se aleja progresivamente de nuestra realidad, formándose así lo que se llama yo-idea.
Las consecuencias de esta desviación son funestas, pues a partir de ese momento, aunque queramos pensar de un modo lúcido acerca de nosotros mismos, no lo vamos a poder hacer correctamente, ya que partimos de una perspectiva inicial falsa. Las premisas son erróneas por estar formadas por una idea equivocada del yo. Y todo lo que pensamos sobre nosotros, o lo que está relacionado con nosotros, con nuestras cosas, la opinión de la gente respecto a nosotros, será siempre parcialmente falsa. De aquí se deduce la inutilidad de pensar en nuestros problemas cuando en ellos va involucrada de una forma u otra la valoración de nosotros mismos, porque estamos pensando de un modo equivocado y nunca podemos dar con la verdadera solución. Por ejemplo, tratar de responder con acierto a preguntas como estas. ¿Qué diré para quedar bien ante tal persona? ¿Qué pensarán de mí en tal situación? ¿Qué ocurrirá si se enteran de esto o tal cosa acerca de mí? En ello juega un importante papel la idea que yo tengo de mí mismo, la importancia de mi yo. Y por mucho que pensemos, aunque manejemos otros datos correctos, el factor central del asunto, nuestra perspectiva del yo va a hacer desviar la óptica de la cuestión y nos va a impedir llegar a una conclusión acertada. ¿El consejo cuál sería? No pensar cuando se trata de problemas de esta clase, ¿no? Porque es mejor no pensar para no errar, para no llegar a conclusiones falsas. Vieron que es una actividad, ¿no?, frenética, que nos hacemos, que pensamos, ¿cómo solucionar un problema? Bueno, así estamos. Bien. Entonces, ¿cómo se sale de todo este embrollo? Dejar de vivir imaginativamente, artificialmente. Tengo que ver la diferencia entre el yo experiencia, ¿qué es? El yo experiencia, ¿qué es? Lo que yo he vivido y lo que yo he convertido en experiencia, y este yo idea. El yo experiencia es aquello que yo soy capaz de hacer. El yo idea es lo que pienso de mí, de un modo permanente y constante. Entonces en un momento me valoro mucho y en el otro no me valoro nada. Qué buena que soy, qué desastre que soy, que sirvo, que no sirvo para nada, que soy mala, que soy buena. Bien. O sea, oscila, el yo idea oscila. Bien, o sea, es lo que pienso de mí. Siempre el contenido del yo idea está al servicio de la satisfacción de las necesidades básicas, pero a través de un mundo ilusorio. Por lo tanto, el yo idea tenderá siempre a querer ser aceptado, admirado, a sentirse capaz de proteger, de ayudar a los demás, a pensar que yo poseo grandes valores, que yo soy muy inteligente y que tengo toda suerte de cualidades positivas. Esta es una necesidad que todos sentimos y que, dado que no la podemos satisfacer en la realidad, intentamos en vano darle cumplimiento a través de la imaginación. Entonces me imagino, por eso es un héroe. No sé si le suena el héroe del sueño. Repetimos esta idea de nosotros mismos, produciendo la ilusión de que ya somos un poco más, ¿no?, y de lo que anhelamos ser. Entonces, de esta idea de que voy mejorando, ¿no? Esta es una manera. Ahora vamos a la segunda. Produciendo un malestar interior. Otra consecuencia de las represiones, de vivir reprimiendo, es el malestar interior.
porque lo reprimido estorba. Sí. Todo lo que es vivo funciona y está en movimiento. Se renueva, como los recursos de la naturaleza, de intercambio constante. La represión va en contra de esta tendencia natural de la vida, pues detiene algo que estaba destinado a moverse, pero artificialmente. Esta fricción con las leyes naturales, ¿no?, que todo tiene que moverse y yo que retengo, nos causa malestar, enfermedad, trastorno, alteración somática o psicológica. Tendremos dentro, aunque no nos demos cuenta, una sensación de irritación, de incomodidad interior, de vacío, llamada muchas veces depresión. La inseguridad, el miedo, todos los estados negativos de tipo limitativo son producto de lo reprimido. Si pudiéramos actualizar de modo correcto todas nuestras represiones, si las pudiéramos convertir en experiencia, desaparecerían del interior. Todo el miedo, toda la inseguridad, todos los estados negativos. Así se abriría paso a una sana conciencia de afirmación, de satisfacción y de plenitud. Bien. Tercero, debilita la conciencia del yo. Todas las consecuencias de lo reprimido estamos hablando, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque los contenidos reprimidos que estaban destinados a expresarse mediante experiencias, para reforzar la conciencia del yo, la conciencia de mi propia realidad, de mi poder, de mi fuerza, todo eso que no he convertido en experiencia es un déficit y una debilitación en la conciencia del yo. Pero es que además, como todo lo reprimido lo está porque la mente ha puesto un veto impidiéndole expresarse, para cumplir con la sociedad, con el deber, con la moral. Siempre es la mente la que dice, esto no debe hacerse. Resulta que todo lo que hay dentro queda archivado con la etiqueta de amenaza, prohibido. Si lo haces serás criticado. Si lo haces no serás digno. Todos los contenidos del inconsciente están asociados a desvalorizaciones de uno mismo, del yo-idea. Por lo tanto, a medida que el inconsciente presiona más por tener más represiones, se va produciendo un estado más hondo de inseguridad y de amenaza. Pues presiento como un peligro para los valores de mi yo-idea el hecho de que algo de lo que está reprimido pueda salir a la superficie. ¡Oh! Así vivimos todos, ¿no? Bien. Precisamente, si cuesta tanto expulsar los contenidos reprimidos en el inconsciente, es porque su salida produce miedo. Y llegado el momento de disponernos a tomar las medidas necesarias para limpiar todo ese lastre interior, instintivamente rehuimos llevarlas a la práctica. Por eso resulta tan difícil solucionar los problemas de la personalidad que se basan en represiones. Pues cuanto más conscientemente se empeña la persona en dejarla salir, en ese mismo acto de voluntad, presiona más el inconsciente impidiendo su salida. La descarga de las represiones no se consigue a base de emplear una gran fuerza de voluntad, sino mediante una estrategia que más adelante vamos a explicar. Todavía no llegamos ahí. La fuerza de voluntad solo consigue reforzar el consciente. Esto que digo, bueno, pero yo
le pongo ganas, le pongo empeño, yo puedo. Pero lo hacemos a un nivel acá. No podemos penetrar ahí con esa fuerza de voluntad, no es suficiente. Bien, continuemos. Esto está muy interesante. Otra manera en que hacemos las consecuencias que trae esto de reprimir, ¿no? En la formación del yo idealizado. Este yo ideal, que es la proyección del yo idea en el futuro, ese que yo voy a llegar a ser, yo tengo una cantidad determinada de cosas por expresar, que justamente es todo lo que tengo reprimido. Siento la necesidad de vivirlas. Entonces me veo inclinado a crear la idea de mi futuro como medio necesario para satisfacer las exigencias de esta presión interior. Si yo pudiera vivir en cada momento todas las energías que fluyen en mí constantemente, no necesitaría apoyarme en ningún futuro, porque yo estaría viviendo la plenitud ahora y dejaría que luego, cuando ese futuro sea presente, planteara su propia plenitud. En la medida en que ahora yo no vivo esa plenitud, de la que necesito tener conciencia por ser el objeto del impulso vital primordial de mi vida, no tengo otro remedio que crear la idea de que en el futuro voy a conseguir esa plenitud. Lo peor del caso es que debido a la confusión interior con que se producen todos estos fenómenos dentro de mi mente, asocio el deseo de llegar a ser con unas situaciones concretas y determinadas. Por ejemplo, llegar a ser muy rico, muy poderoso, ser el number one, el primero en mi profesión. Estas condiciones externas que yo mismo pongo dependen de la causa de la represión. Así, si en mi juventud fui muy humillado porque mis padres no me entendieron o porque el ambiente no me aceptó, se ha creado en mí una imagen de mi futuro en la que me veo siendo un personaje respetado que todo el mundo está obligado a admirar. Este deseo de admiración procede de una humillación anterior, de haber sido infravalorados, ¿no? Por lo general por nuestros padres. Bien, bueno, la escuela también. La imagen del futuro suele dibujarse siempre con los rasgos aportados por todos los contenidos que hay en el inconsciente. Es decir, por estas experiencias frustradas de nuestra historia personal, engendrando así la configuración imaginativa de un futuro que no es producto de pensar razonablemente en el porvenir, sino de necesitar de tal futuro para afirmarme a mí mismo en él, dependiendo de él. El aspecto más pernicioso y errado de este hecho reside en que la persona busca llegar a ser ella misma, encontrarse a sí misma en la asociación de su futuro a unas condiciones externas y concretas. Pues si bien algunas veces dichas condiciones la estimulan para ir en tal dirección, otras muchas la colocan ante un muro infranqueable, porque puede encontrarse en situaciones que no dependan de ella y que le impidan conseguir la oportunidad de cumplir esas condiciones a las que supedita su futuro, resultando entonces que llegado el momento sufre una tremenda frustración, ¿no? Es esta de ilusionarme con algo y después desilusionarme. Y después decimos que nos sentimos engañados y fracasados. Bien. Todos poseemos las disposiciones básicas para vivir de un modo pleno y total. Porque el vivir plenamente no depende de las condiciones externas, sino solo de la forma como funciono en mi interior. Pero si la mente, funcionando de modo parcial, asocia el estado de conciencia de plenitud a unas condiciones externas, ese mismo condicionamiento
que el sujeto forma en su mente es lo que le impide vivir su realidad interna y su verdadera capacidad. La consideración mental de que yo solo me viviré con plenitud cuando consiga cumplir tal cosa. Es puro convencionalismo de mi mente que me esclaviza, me limita, cerrándome la posibilidad de vivirme de un modo directo. Pero no porque yo no tenga en mí mismo la capacidad de vivirme así, ¿eh? Yo en mí tengo toda mi energía, ¿bien? Todo eso que me puede dar plenitud y esa energía actualizada del todo, en todos mis niveles. Por lo tanto, aún en las peores condiciones, cualquier persona puede llegar a conseguir su plenitud interior. Naturalmente que costará menos lograrlo cuando el ambiente lo facilita, ¿no? Pero, aún en los casos en que no sea favorable el exterior, a veces eso es lo que más nos impulsa a lograrlo, a expresarlo más que lograrlo, ¿no? Ahora, en la medida en que yo dependa de llegar a hacer determinada cosa o de conseguir tal objetivo, y por lo tanto sienta la necesidad de alejarme, todas mis valoraciones, mis ideas, mis decisiones, mi conducta, van a estar condicionadas por esta dinámica artificial creada en mi interior. Esta necesidad de huir de todo lo que me parece menos. Esta necesidad de seguir todo lo que creo que me conduce a ser más, dentro de la línea prefijada por mi yo ideal. Esta disposición interior me va a impedir ver las situaciones con claridad y objetivamente, y me va a impedir valorar a las personas con criterio sereno e imparcial. Porque constantemente, sin advertirlo siquiera, al tratar a cada persona, estaré intentando ver, esta persona, ¿hasta qué punto me va a ayudar a hacer más o a demostrar que valgo más? ¿Hasta qué punto me servirá de seguridad, de apoyo, de protección, aunque solo sea con su actitud hacia mí? ¿O hasta dónde significará una amenaza para mi seguridad o mi amor propio? Y este prejuicio constante es lo que vicia nuestro interior, impidiéndonos ver cómo es de verdad cada persona y cada situación. Por eso no podemos ver las cosas tal como son, nos cuesta tanto. Después queremos ser espirituales y ver el Cristo y ver más allá de no sé qué. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo estamos? Es imposible. Bien, por eso hay que tomar conciencia. Y en mis decisiones, cuando yo tengo que tomar una decisión, lo típico acá en el mundo, que siempre estamos tomando decisiones, voy a tender a aceptar con mayor facilidad la conducta que me parezca un medio más seguro para acercarme a esta realización de mi yo idea y mi yo idealizado. Y me voy a sentir inclinado a rechazar y rehuir todo lo que se ponga a esto. Entonces hay que tomar conciencia de que en nuestro interior están estos condicionamientos. Algunos condicionamientos son necesarios, pero no todos. Entonces esto es lo que nos impide desenvolvernos en la vida práctica, ¿no? Haber adquirido tantos condicionamientos. Lo único que hacemos es actuar de modo parcial. Y nos perjudicamos nosotros y a las personas con las que vivimos. Entonces hay que identificar los condicionamientos para poder actuar sobre ellos y desalojarlos. ¡Puf! Que se vayan de nuestro interior. Bien. Entonces, a ver, esperen que quiero ver cuánto hace que estoy hablando. 1 hora y 1/4. Bueno, un poquito más podemos hacer. Bien. ¿Cómo haremos esto? Este trabajo interior. Primero tenemos que someter a examen todas nuestras actitudes, cosa que no nos gusta mucho hacer.
Por eso después nos ponemos otros que nos las pongan. Y decimos, ay, mira lo que piensa de mí, las cosas que dice. Bien. A ver. Esperen que acabo bien. Hemos de someter a una honda revisión todo cuanto hacemos y el modo como lo hacemos. Porque ¿hasta qué punto podemos preguntarnos cada uno de nosotros si estas actitudes, valores, métodos me ayudan a conseguir este objetivo de desarrollo máximo de mí mismo? En efecto, siendo esta la verdadera meta de nuestra vida, las cosas serán buenas en la medida en que me ayuden a alcanzarla, y voy a decir que son malas cuando me lo dificultan o me lo impiden. Por eso hay que hacer un examen sobre esto. ¿Hasta dónde utilizo la vida para desarrollar mis capacidades, tanto intelectuales, afectivas, éticas, estéticas, físicas, expresándome y tomando conciencia de mí mismo en todos los niveles? ¿Hasta qué punto yo estoy obrando de un modo artificial, por inercia, por hábitos? ¿Hasta qué punto mi modo de actuar en la vida de relación obedece a la necesidad de expresar mi verdadera realidad afectiva e intelectual? ¿O es un modo de mantener cierto equilibrio más o menos estable? Por miedo a que no le digo esto, no vaya a ser que me salgan cosas desagradables de adentro mío y digan, oh, mira esta, qué loca. Toda paralización por inercia en cualquiera de mis niveles es un estancamiento y es negativo, ¿no? Vamos a estudiar lo que ocurre en muchos matrimonios. El matrimonio establece una convivencia constante y permanente del hombre y la mujer. Al principio, ¿no?, esta convivencia es activa en todos los niveles, en todos los terrenos, ¿no? Sin embargo, por problemas que van surgiendo durante la convivencia o por crisis que sobrevienen, llega un momento en que la comunicación se detiene, la convivencia deja de ser activa para convertirse en un mero estar juntos, pero sin que exista un intercambio de vivencia. Se paraliza todo, ¿no? Evidentemente, esta detención que ha sufrido la convivencia entraña un fracaso en el matrimonio, porque el matrimonio no es un mero contrato sexual, sino un medio para que dos personas vayan intercambiando sus vivencias en todos los niveles, expresando todo lo positivo que hay en ellas y se complementen. Si por atravesar momentos difíciles, crisis en su vida particular, cualquiera de los dos detiene su acción y se inhibe alejándose del interior de la otra, el proceso se paraliza. Y aunque personalmente esta postura pueda parecerle más cómoda, es antinatural. Esto produce un trastorno dentro de la personalidad de ambos y se va a traducir en un malestar que va a ir creciendo. No podemos hacerle trampa a la vida. La vida es la verdad. Somos nosotros los que hemos de aprender a adaptarnos, a seguir este proceso natural de la vida. Y no que pretendemos obligar a la vida a que se adapte a nosotros, cosa que nunca vamos a conseguir. Hay que aprender a convertir en positivas todas nuestras experiencias. ¿Bien? ¿Cuándo digo que una experiencia para mí es negativa? Cuando espero que sean las circunstancias las que provoquen la experiencia. Cuando las cosas me vienen bien, la experiencia es agradable y positiva. Cuando vienen mal, son negativas, ¿no? Pero ¿por qué ha de ocurrir así?
Ello implica una pasividad, una dependencia de mi personalidad respecto del término externo de suceso, del mundo exterior. ¿Por qué siempre estoy pendiente del mundo exterior? Y no aprendo a hacer que todo en lo que yo intervenga, ¿no?, predomine este yo que soy. ¿Por qué no puedo adoptar una actitud afirmativa ante las situaciones, por más que sean adversas o favorables? Aparentemente la situación, vista externamente, aparenta ser un desastre, pero soy yo que reacciono, soy yo que lucho contra la situación. Entonces, por más que la situación en sí fracase, porque sobrepasa mi capacidad, yo puedo vivir una situación negativa de un modo afirmativo, porque pude expresar mi capacidad de respuesta y de acción. Y esto me permite vivirme a mí mismo con una actitud afirmativa. Y esta experiencia queda en mí como afirmativa. Pero si yo tengo un fracaso y me inhibo ante ese fracaso, lo voy a vivir toda mi vida como una frustración del yo, como un fracaso mío ante mí mismo. Yo solo puedo vivir las cosas cuando las expreso. Y expresarlas no significa lanzarme a ciegas ante las cosas, sino que quiere decir que mantenga una decisión total, una actitud de todo yo ante la cosa. Si esta actitud me conduce a retirarme de la acción o a un no, es lo de menos, con tal de que provenga de mi actitud total, de la plena presencia de mí mismo ante la cosa. Que no sea el resultado de una huida de mi yo. En cada situación entonces yo debo estar presente para poder adoptar la resolución que crea mejor, la mía, la más sincera, y de acuerdo con las circunstancias, y que entonces viviremos todas las vicisitudes de la vida de un modo positivo. Lo que interesa es la actitud. Se trata, por tanto, de aprender a disciplinar nuestra actitud, a no depender de las circunstancias, sino de nuestra propia actitud en cualquier circunstancia. La actitud es una postura que está conectada con la mente y la voluntad. Podemos determinarnos a adoptar una actitud positiva, como la que hemos tenido en los mejores momentos de nuestra vida. La que vivimos entonces está dentro de nosotros. Es un condicionamiento positivo que se establece en nuestro interior. Y por lo tanto de nosotros depende si queremos el poder actualizarlo ahora y en cada momento. No hemos de esperar a que se nos añada de afuera, como algo que me llueva del cielo y que anhelamos, sino que está en nuestras manos actualizarlo. Esta capacidad la podemos despertar en nosotros. Todos tenemos esa capacidad. ¿Qué es esta actitud positiva? Es una actitud total de nuestro ser a través de sus diversos niveles, el físico, el afectivo, mental y espiritual. Toda mi personalidad está apoyada y centrada en su eje vertical, con una disposición abierta, quedando todo yo a disposición de. Es esa apertura, ¿no? Es estar dispuestos. Esta actitud está conectada con la mente y con la voluntad. El componente afectivo es el que aporta a la actitud el aspecto dinámico e irradiante que podemos observar en toda personalidad madura y vigorosa. Y también es el que hace que rindamos más, tanto mentalmente como en la acción, ¿no? Es como que el entusiasmo es el lubricante de nuestro psiquismo. Cuanto más profundo y sincero sea el entusiasmo que pongamos en nuestra actitud y en las cosas que nos ocupemos, menos tensión vamos a sentir.
Y también vamos a tener menos represiones. El entusiasmo es un sentimiento y en la medida en que podemos darle expresión de un modo constructivo, vamos a ir descargando tensiones emocionales acumuladas durante el día, porque si no, todas estas tensiones van a quedar reprimidas. Por lo tanto, en lugar de aumentar la tensión, que proviene de la represión, del control, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a vivir más como expresivos, más nosotros mismos. Y no creamos que tener actitudes positivas significa algo falso e irreal, sino que significa vivir centrado en lo que soy, no en lo que no soy. ¿Qué soy yo? Energía, afecto, ganas de vivir, de comprender, etc. Soy algo positivo, siempre. El hombre más desprovisto de dotes humanas es algo positivo. Y si lo vive, va a vivir en una actitud positiva. Pero ha de vivir todo lo positivo que es, no solo parcialmente. Yo soy algo positivo, poco o mucho, pero en un grado u otro lo soy. No soy tonto, no soy inferior. Soy energía. Primero entonces me tengo que vivir en lo que soy positivamente, ¿no? En lo sustantivo. Después va a venir lo adjetivo y va a entrar en juego mi comparación con los demás. Si soy más alto, menos alto, más guapo, más rico. Nuestra equivocación estriba en vivirnos antes adjetivamente que sustantivamente, por las diferencias antes que por la constitución básica. Y nos hace padecer, no lo que somos, sino lo que no somos. Tomamos pues lo complementario como esencial y precisamente por eso nuestra mente no vive abierta hacia lo que somos y hacia afuera a la vez, sino que vive crispada hacia lo exterior. Bien. Tengo que ver por este lado para ver. Bien, está viendo bien. La primera actitud positiva consiste en vivir centrado en lo que uno es de modo permanente, siempre. Además, la educación de las actitudes comporta la apertura hacia el exterior, mi sintonización con los demás, pero no solo externamente, sino desde dentro, ¿no? Con una disposición de atención, de respeto, de participación en el modo de ser de los demás. Vivo unido a los otros. Es preciso que mi actitud sea de participación con los demás, conservando así mi ser y mis características. Mi apertura tiene que abarcar todo lo que es el otro. En el fondo los demás no son más que una extensión de sí mismo, el complemento que me falta para ser del todo. Y es preciso que aprenda a ligarme al interior de los demás, que tenga no solo una actitud abierta desde mi exterior hacia el exterior de los otros, sino desde mi interior hacia el interior de los otros. Es una actitud de sintonía profunda. No pararnos en el significado inmediato de las palabras, sino penetrar en su sentido hondo, en lo que hay detrás. Vamos a hablar ahora del contenido positivo de nuestros defectos. Todos creemos tener defectos, nos sentimos un poco defectuosos, ¿no? Y no queremos ser como somos, quisiéramos ser de otra manera. Bien. Comprender la naturaleza de estos contenidos reprimidos, o sea, todo esto que tenemos reprimido, que es lo que nos causa tensión, nos permite ver la legitimidad que hay en el fondo de todas nuestras ambiciones y de los impulsos que provocan estas represiones. Suele pasar por válida la máxima de que un poco de ambición es bueno tenerla, pero mucha malo.
Lo difícil es entonces señalar el límite, hasta dónde la ambición, ¿no? Hasta dónde es buena y hasta dónde es mala. No, la ambición es o enteramente buena o totalmente mala. Ahora bien, no es buena o mala por sí misma, sino respecto a algo. Pues la ambición es un impulso ciego del subconsciente producido por la presión de toda la carga de inhibiciones y represiones que quieren actualizarse y convertirse en realidad. Si existe en mi interior una cantidad de energía que no he hecho pasar por mi consciente, esta energía me provoca la necesidad de llegar a vivir un estado óptimo. O sea, es vida que no he llegado a expresar. Y desde dentro me grita su exigencia para conseguirlo. Y tengo la obligación y el derecho de vivirla. Consistiendo en esto la ambición, se comprende que no puedo cortarla sin amputar mi propia vida. Negar la ambición supone negarme a mí mismo el derecho de vivirme plenamente. Así pues, toda ambición tiene su fundamento natural justificado, el de la necesidad que todos tenemos de llegar a vivirnos del todo, y en eso tenemos que ser totalmente ambiciosos. La ambición es defectuosa cuando el sujeto ata esa necesidad de vivirse con plenitud a condiciones externas determinadas, a la posesión de una situación concreta, ¿no?, que no puede alcanzar. Entonces la ambición tiene ya un cariz negativo, engañoso y erróneo. Así que no hemos de renunciar a la fuerza que encierra la ambición, sino a la forma equivocada que adopta cuando asociamos la necesidad de vivirnos con el hecho externo y concreto, limitado. Por ejemplo, tener mucho dinero, ocupar un cargo importante, ser exitoso, qué sé yo, bueno, lo que sea. Pero, si nosotros aprovechamos esta energía de la ambición y la incorporamos a nuestro vivir cotidiano y la sentimos como algo nuestro, entonces va a empezar a crecer en nuestro interior esta ambición y a decrecer esto del factor externo, ¿no?, al que yo había supeditado mi ambición. Entonces vamos a sentir más empuje en todo lo que emprendamos. Desde el momento en que veamos claro que estamos deseando llegar a ser muy poderosos porque así viviremos todo lo que no hemos conseguido vivir y que está en nosotros queriendo expresarse, empezará nuestra mente a dejar de estar pendiente de un modo exclusivo de la forma concreta que tenía esa ambición, para vivir su fuerza por sí misma ahora en todas las direcciones. No se trata más que de hacerme consciente, ¿no?, uno mismo, hacerse consciente de su error, y entonces automáticamente cae el muro ese de contención que habíamos puesto con la mente por medio de la asociación de la ambición con una condición concreta externa, ¿no? Y así aprovechamos esta energía estupenda que lleva consigo la ambición. Por eso fíjense, ¿no?, esta pequeña diferencia entre la ambición como la veíamos antes y el planteo que estamos haciendo ahora de la ambición. Bueno, voy a buscar acá. La realidad de mi yo no depende en absoluto de ningún hecho de conducta externo, sino tan solo de un estado mental, de que la energía reprimida pase a convertirse en energía consciente. Y por lo tanto de que mi mente se abra para vivir esa energía consciente. Entonces me vivo a mí mismo en forma directa, como potencia. Y para eso es preciso que mi mente deje de estar pendiente y atada a las cosas, como si no le fuera posible sin ellas sentir el yo, y pueda vivir la conciencia de sujeto. Hay muchas personas que tienen experiencias más o menos profundas cuando protestan, cuando se oponen a los demás, a conductas ajenas, cuando reaccionan en contra,
y así se establece en ellas el hábito y la necesidad de protestar. Hemos de ver en el fondo de esta necesidad un intento de llegar a vivirse más a sí mismos. Por lo tanto, desde el momento en que tales personas vayan consiguiendo vivir la conciencia de sí mismas de un modo más directo, no van a necesitar oponerse. De modo directo quiere decir por evidencia, ¿no? Por intuición, a través de un gesto inmediato de percepción que no utiliza el razonamiento. Así como cuando una de esas personas contradice, se abre a la noción de que es más ella misma, experimenta su yo, de igual manera se trata de aprender a sentir ese más yo sin tener que contradecir a nadie, sin subordinar la toma de conciencia directa del yo a una circunstancia concreta, externa, ¿no? Como por ejemplo la de oponerse, sino vivirse uno a sí mismo en todo, independiente de todo, porque aparte de todo lo demás, cada uno sigue siendo sí mismo. Según vaya consiguiendo esta apertura interior hacia la concienciación de sí mismo, me voy a ir independizando de la necesidad de protestar. Y me voy a dar cuenta, ¿no?, de lo que encierra esto de reaccionar. Otra cosa que podemos hacer es comprender un poco mejor a la gente. El conocimiento de que toda persona cuando piensa en sí misma lo hace mediante su yo-idea, nos proporciona un medio útil para tratar a la gente con mayor acierto, ¿no? Nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Todos ellos, al igual que nosotros, vivimos con ese impulso primordial. Tenemos iguales necesidades, tenemos parecidos condicionamientos. Todo lo que yo tengo, esta necesidad de desarrollar mi afirmación, el yo-idea con sus exageraciones, el yo idealizado, lo tenemos todos. El aprender a ser consciente de este mundo interior que existe en mí, a ver con claridad, de modo intuitivo y directo, cómo funciono con mis impulsos básicos, con mis defectos, por no haber aprendido desde un principio a evitarlos, me va a hacer caer en la cuenta progresiva del porqué del modo de ser de los demás. Y lo voy a aceptar como cosa normal y necesaria. El juzgar mal a los demás proviene de no comprenderse uno a sí mismo. Pues como yo no acepto mis propias equivocaciones y manera falseada de vivir, y tampoco soy consciente de ello, perdón, no puedo caer en la cuenta de que los demás son víctimas, inconscientes también, de su deficiente formación, y estaré inclinado a ver en muchas acciones y actitudes del prójimo solo su mala intención, ¿no? Y a medida que mediante este trabajo interior me voy haciendo consciente de que yo vivo básicamente lo mismo que cada uno de los otros, me voy a ir acercando más a ellos, encontrándome yo con ellos en la cercanía inmediata de quien vive unido a los demás por un vínculo que nos hace coincidir a todos en lo más profundo, lo más hondo, mientras que lo que nos separa es lo más externo, lo más diferenciado y accidental. Cuanto más profunda es una necesidad, más iguala la del otro. En el instante en que me hago consciente de las motivaciones profundas que surgen en mi interior, me siento inmediatamente próximo a los demás y a sus necesidades. No siendo así, es muy difícil y muchas veces puramente artificial sostener una relación sincera y una amistad verdadera y profunda. Cuando tratemos con los demás, ¿no nos olvidemos que siempre que hablan
o escuchan, lo hacen utilizando su yo idea. O sea, el otro me escucha a mí utilizando su yo idea, los valores que su mente ha añadido a su yo y que son los mismos o parecidos a los que han formado mi yo idea. Por lo tanto, al dialogar con ellos, hemos de dirigirnos no a ellos, sino a su yo idea, respetando esos valores, ya que de lo contrario nos exponemos a herirlos o nos alejamos del diálogo desconociéndolos. La utilización de esta táctica nos hará entrar más fácilmente en contacto con ellos, poniendo las bases para una relación más sólida y provechosa. Y hasta, si sabemos tratar hábilmente con su yo idea, podremos en muchas ocasiones manejar la situación conduciéndola a nuestros fines. Bien. Ahora nos preguntamos, ¿es posible esta transformación interior? Ya hemos visto cómo se forma nuestra personalidad, lo que la deforma, los factores que influyen en nuestro funcionamiento. Ahora nos preguntamos si es posible transformar la personalidad. Todas estas cosas que están deformadas, que son las que nos causan los malestares interiores, ¿no? La inseguridad, la timidez, la angustia, la apatía, el resentimiento, los celos. ¿Hasta qué punto se pueden realmente modificar, superar o eliminar? Cuando esos rasgos negativos han llegado a calar tan hondo que vienen a constituir casi como una segunda naturaleza, uno está tan habituado a ellos, y aunque con dolor, los encuentra normales en su propio modo de ser. ¿Habrá un medio capaz de conseguir su radical eliminación? Hay normalmente una reacción de desánimo cuando se habla de la posibilidad de transformación interior. Esta reacción proviene de la creencia o temor de que todo cuanto se pueda decir sobre transformación del carácter y de la personalidad es pura teoría, palabras bonitas, poéticas, pero que a fin de cuentas uno seguirá inmediatamente e irremediablemente con sus problemas, con sus defectos, con sus debilidades, puesto que digan lo que digan, esto no hay quien lo cambie. Esta reacción se debe a que todos hemos pasado por la experiencia de repetidos ensayos y múltiples esfuerzos para corregir determinado defecto de nuestro carácter, intentando poner en práctica los consejos que con tanto entusiasmo todos nos han dado. Tú, lo que debes hacer es no preocuparte tanto, tómate las cosas con más tranquilidad. O nos han dicho, lo que te falta es tener más voluntad, más constancia. Bueno, nos han dado muchas recetas, que todo el mundo está siempre dispuesto a recomendar a los demás, pero que tienen el inconveniente de que no nos ilustran acerca de cómo llegar a tener esa deseada voluntad, esa fe o ese entusiasmo. Hemos intentado hacer un esfuerzo para comportarnos de acuerdo con esos consejos, pero lo habremos mantenido apenas 24 horas. Hemos repetido parecida experiencia una y otra vez y, como es lógico, cada fracaso ha ido acompañado de una sensación de desánimo, de frustración, de inutilidad, de todo esfuerzo encaminado a ese fin. La acumulación de experiencias negativas en este sentido nos ha condicionado negativamente, ¿no? Ahora bien, la verdadera causa de nuestros fracasos no ha sido la imposibilidad de cambiar, sino el haber querido transformarnos sin saber qué es lo que debíamos transformar, ni cómo debíamos llevar a cabo esa transformación. Los resortes que mueven la personalidad en uno u otro sentido son profundos y complejos. Su manejo no resulta tan sencillo como las frases de si quieres conseguir fuerza de voluntad, trata de hacer aquello que no te gusta y verás como al cabo de 2 meses serás más fuerte. Si no se tiene fuerza de voluntad, imposible mantenerse 2 meses haciendo lo que no nos gusta. Y si se consigue es porque ya lo tenemos. ¿Quién
¿quiénes son los que pueden conseguirla? Vamos a ver esto, ¿no? Hola, Luz. Ah, bueno, a mí también me llega, ¿sí? Antonio Blay nos llega a todos, creo. Es maravilloso, ¿sí? Como explica este hombre. Bien, hay que aprovechar todo esto. Ponerlo en práctica, como dice él en este libro, ¿no? Que les recuerdo que se llama Energía Personal, donde da, bueno, muchas técnicas, ¿no? Para la transformación interior. Podemos transformarnos radicalmente, deshacer y superar los elementos negativos que se han afianzado en nuestro interior. Y no por un tiempo corto, sino definitivamente. Pero para conseguirlo tenemos que reunir determinadas condiciones que las vamos a decir ahora, que son 3. La persona que desea cambiar ha de tener en su interior un potencial de energía latente. Segundo, asimismo debe poseer un deseo, una necesidad real, fuerte, imperiosa de transformarse. Tercero, finalmente es preciso que consiga adoptar ante el problema de su transformación una actitud mental inteligente. Estas son las 3 condiciones. Y vamos a explicar las condiciones una por una. Primero vamos a explicar la primera, que es disponer de un potencial energético en el interior. Solo se puede cambiar si en el interior hay energía acumulada, que no se ha vivido de un modo consciente y voluntario. Cuando el sujeto ha sufrido muchas represiones, existe este potencial. ¿Cómo saberlo en cada caso concreto? Se manifiesta en un desacuerdo que uno mismo aprecia y experimenta entre su actitud y conducta normal y su estado de tensión interior, producido precisamente por la presión de esta energía latente que no se pudo vivir conscientemente. En la medida en que se vive de acuerdo con la energía disponible, la persona permanece tranquila, efecto de haber manejado y consumido toda la energía en cada momento. Pero si solo actúa en parte, y en parte se inhibe, la energía no liquidada provoca un desasosiego que el sujeto puede percibir claramente y que se traduce ¿en qué? En contracturas musculares que son casi siempre inconscientes. Hay personas que están apretando siempre las mandíbulas o los brazos, o que contraen el plexo solar, etc. Y esto no solo cuando están trabajando, sino también cuando están descansando. Las personas que están siempre dispuestas a protestar, a quejarse, que se viven quejando de todo, ¿no? Que se lamentan, indican tener un caudal de energía sin circular. Como toda esa energía no circula, se manifiesta como protesta, ¿no? Como queja. Aparte de que existe una causa justificada para esta queja brota de la insatisfacción interior que se proyecta hacia el exterior a través de la mente. La mayor intensidad de estos síntomas es el indicio de una mayor cantidad de energía reprimida y por lo tanto de una mayor aptitud para cambiar. Quien haya agotado su energía, porque la ha vivido del todo, convirtiéndola en experiencia, apenas podrá transformarse. Miren esto que dice acá, ¿eh? O a lo sumo su transformación consistirá en la natural evolución por la acumulación de nuevas experiencias. La base de toda transformación a fondo está en que se libere de nuestro interior toda esa energía reprimida que presionaba sobre el yo consciente y que entonces el yo consciente pueda vivir y manejar esta energía en primera persona. Hay personas que hablan mucho sobre lo que les gustaría conseguir y que se quejan de todo, pero que tienen un hablar vacío, que no lleva resonancia de carga interior. Esta actitud no significa nada en este sentido de transformación.
únicamente y a lo más significa que tienen ideas negativas. Bien, eso en cuanto al primer punto. El segundo punto o condición es sentir un interno deseo y necesidad de cambiar. Hay personas que viven estados psicológicos deformados, que no son su verdad interior, pero ya se han acostumbrado de tal modo a ellos que no sienten ninguna necesidad de cambiar. Aunque a veces digan lo contrario, cuando se imaginan por un momento siendo de una forma diferente. Se siente la necesidad de cambiar cuando se experimenta un cierto desequilibrio interior. Si dentro están equilibradas las fuerzas reprimidas y las actualizadas, va a existir una tensión, una protesta, pero la persona se mantiene estable, sin intentarlo siquiera, ¿no? Así que es preciso que se rompa este equilibrio para que surja la urgencia de cambiar. No se trata de pensar en la necesidad del cambio, sino de sentirlo, hasta que llegue a ser lo más importante de nuestra vida, ¿no? Son muchas las personas que viven insatisfechas, pero se han hecho a ese género de vida y consideran normal padecer, como si se hubiesen rellenado en la dura almohadilla de su tara psíquica. En cambio, se consideran víctimas y mártires y creen que su estado les da derecho a buscar ciertas compensaciones. En los hombres es esta una causa frecuente de autojustificación de una vida más o menos libertina. Otros encuentran compensación en aficiones o gustos que permitirse, ¿no? Sobre todo si tienen plata, ¿no? Para permitirse los gustos. Es frecuente encontrar hombres, incluso lo bastante inteligentes, para ver y darse cuenta de su problema, pero que prefieren, por comodidad y pereza, seguir con la vida como va. Si no pudieran compensarse con ninguna de esas satisfacciones complementarias, su malestar interior sería tan intenso que les haría buscar una solución. Solo tienen una garantía de poder cambiar los que experimentan un fuerte malestar por sufrir gran tensión interior. Y encima son conscientes de esta tensión interior. Tercer condición. Adoptar ante el problema del cambio una actitud inteligente. Algunas personas se quejan mucho de sus conflictos interiores, pero viven mentalmente de tal manera que son incapaces de moverse de sitio y de dar un solo paso hacia su liberación. Porque están tan adheridas a sus problemas que no comprenden siquiera lo que les pasa, ni aciertan a hacer lo que deberían. Se quejan, pero sin mirar lo que les duele, es decir, donde precisamente está el motivo de su mal. No consiguen objetivar su situación para poder manejarla con éxito. Es como que están hipnotizadas por su conflicto. Y es muy frecuente en las personas que tienen problemas interiores de urgente solución, cuando experimentan el desasosiego que produce esta urgencia, pasarse la vida quejándose, no solo cuando hablan con los demás, sino que se quejan para adentro, ¿no? Son como un soliloquio interminable. Pero evidentemente lo único que no sirve para nada es quejarse, no se hace más que gastar energía. Para cambiar hay que hacer algo, no quejarse. La primera condición que se debe esforzar en cumplir el que vive en ese estado de hipnosis por su problema es despertar del problema, desprenderse y apartarse, para poder verse a sí mismo como si fuera otra persona distinta la que lo mira. Y si no llega a conseguir esto del todo, al menos intentarlo. Pues solo podemos apreciar objetivamente y dirigir bien lo que tenemos fuera, que no se identifica con nuestra óptica. Con frecuencia, la causa de que no se consiga cambiar está aquí. Aunque se reúnan las otras dos condiciones que dijimos anteriormente, si la persona no se coloca en esta actitud inteligente, es aparente e imposible todo movimiento o cambio. Muchas personas buscan un consejo y una solución para sus problemas personales y se la pasan 1 o 2 horas exponiendo sus quejas
en un continuo lamento y se marchan convencidas de que fueron a consultar. Es muy natural y humano que cuando nos duele algo nos quejemos y busquemos a alguien que nos escuche. Pero sería más inteligente, ¿no?, procurarse guardar en su interior una parte de la atención y sentimiento que experimenta y usar esa energía en adoptar una actitud más abierta, más objetiva ante su conflicto íntimo. Entonces iría a la consulta y explicaría lo que siente, pero quedaría en su interior un hueco para preguntarse a sí mismo: ¿por qué esto? ¿Cómo saldré de aquí? ¿Qué debo hacer? Y de este modo se va a hallar en condiciones de oír la respuesta. Cuando debido a un problema interior se atraviesa una situación extremadamente difícil, uno se queja y, ocupado solo en lamentarse, no busca la solución. Y como no la busca, no la encuentra. Y continúa quejándose. Y así el mal parece mayor y dura mucho más de lo que debería durar. La actitud inteligente ante un problema consiste en tratar de comprender el problema, objetivándolo, y buscar enseguida soluciones adecuadas. Entonces, la persona que reúne estos tres requisitos puede transformarse radicalmente. La transformación interior no es efecto de la incorporación de elementos externos, sino que consiste tan solo en una nueva distribución de los mismos elementos que ya la persona posee. ¿Bien? Es la mente la que se ha ido aislando por las represiones, los bloqueos, los condicionamientos negativos. Llega entonces un momento en que solo vive pendiente de las ideas, no siente ni sus instintos más elementales. Entonces empieza a enfermar, se resiente el aparato digestivo, el nervioso, el circulatorio, porque se va alejando cada vez más de su verdad biológica, viviendo encerrada en el castillo de sus ideas, ¿no? Como vivimos casi todos, encerrados en el castillito de nuestras ideas. Bien. Otra razón, ¿no?, para que esta transformación interior sea factible, es que se conocen los mecanismos y las técnicas que pueden producir esta transformación. Y una razón más que certifica la posibilidad de realizar dicha transformación es que de hecho la experiencia así lo demuestra. Bien, la experiencia nos enseña que cuando las técnicas se comprenden y se practican bien, se produce el mismo resultado de transformación. Bien. Ahora vamos a ver los requisitos que debe reunir toda técnica eficaz, o sea, para que una técnica dé resultado, ¿no? Claro que la sencillez aparente que parece desprenderse de lo que decimos en lo que se refiere a condiciones y requisitos para poder llevar a cabo con eficacia la transformación interior, no es tan grande a la hora de la práctica, pues las técnicas que se usen tienen que reunir determinadas condiciones, que son las que vamos a decir ahora. Primero, las técnicas tienen que producir un aumento de la energía disponible en el yo consciente. Y esta energía puede provenir de 4 fuentes distintas. En primer lugar, de las reservas de nuestra fuente biológica o energía vital. En segundo lugar, de la cantidad de energía acumulada en nuestro inconsciente. En tercer lugar, de la enorme cantidad de energía que hay en nuestro consciente, pero asociada a la imagen o a la idea de las cosas externas. Y por último, de la infinita fuente que constituyen nuestros niveles superiores. Nos vamos a ocupar de las técnicas adecuadas para conectar con estas fuentes en los capítulos que vienen después, ¿no? A ver.
Segundo, hay que conseguir que la mente funcione de modo despierto y lúcido, no de la forma que crepuscular y sonámbulica con que ahora lo hace. O sea, ahora funciona nuestra mente de una manera sonámbulica, como si fuéramos sonámbulos. Nos cuesta darnos cuenta de lo poco despiertos que vivimos y por lo tanto entender lo que significa vivir despiertos. ¿Por qué? Porque cada hombre solo ve con su mente actual y no puede establecer comparaciones con estados mentales que nunca ha poseído hasta que no llega a conseguir situarse en otros distintos del actual. Pero a medida que se trabaja y se van descubriendo, el mismo sujeto se admira de lo dormido que vivía y se pregunta, ¿qué ha estado haciendo hasta entonces? Como si su existencia anterior hubiera sido letárgica. Todos recordaremos quizás instantes que hemos tenido de una gran y extraordinaria claridad y lucidez mental, como si fueran chispazos, ¿no?, que duraban un momento. Si comparamos el grado de lucidez habitual con ellos, advertimos una diferencia, que deja entender la que existe entre nuestra actual lucidez y la que podríamos tener y de la que somos capaces. Esta lucidez mental implica una ampliación del horizonte consciente actual, de modo que en cada instante la mente se abra en todas las direcciones. Ahora está crispada sobre un objeto y excluye al resto. Tercero. Lo tercero supone que la mente se integre, que unifique todos los sectores de la personalidad, que estructure en un solo eje mental todos los niveles, desde el físico vital a los superiores. Ahora cada sector funciona por separado, por eso algunas veces me siento de un modo, otras de otro modo, ahora quiero una cosa, pero pienso en otra, planteo hacer algo y luego obro de diferente manera y hago otra cosa distinta. Es una constante dispersión por falta de integración y unidad mental. Nuestra mente se ha ido construyendo a través de puntos diferentes que no coinciden y no están centralizados en un mismo eje. Así que hay que construir un eje y encontrar el centro donde integrar en él a la mente. Entonces, automáticamente todo nuestro psiquismo se va a ir unificando y la persona va a empezar a ser de verdad una. Ahora somos como la suma de contenidos heterogéneos que están inconexos en nuestro interior. Tenemos la ilusión de ser nosotros mismos, pero de hecho cuando estamos trabajando nos sentimos de un modo distinto a como cuando vamos a ver a los amigos, ¿no?, o cuando nos arrodillamos para rezar. No es solo que hagamos cosas distintas, sino que yo me vivo a mí mismo como si fuera una persona distinta con reacciones y móviles diferentes. Cuando estoy en mi casa soy de una manera, en el trabajo soy de otra, salgo a la calle soy de otra, etcétera, etcétera. Bien. Por último, la cuarta, es que las técnicas deben estructurar interiormente, es decir, combinar de modo distinto los condicionamientos de manera que adopten actitudes constructivas y positivas. Cuando una persona dispone de energía y amplifica la mente, las actitudes brotan solas. Cuando las actitudes se modifican y mejoran, entonces se libera energía y la mente se amplifica. Son tres cosas que van tan estrechamente unidas que de hecho no forman más que tres aspectos de la misma realidad. Podemos trabajar las tres a la vez, acelerando así el proceso. ¿Bien? Y ahora vamos a ver estas reservas de energía psíquica y técnicas prácticas para su aprovechamiento.
conseguido ustedes su pleno desarrollo? No cabe duda que son muchas las personas convencidas de que en su vida consiguen el máximo rendimiento de sus facultades y capacidades y de que funcionan perfectamente. Si en efecto esto es así, gozarán de un estado de ánimo que se hallará caracterizado por las cualidades siguientes: una actitud siempre positiva, serena, tranquila, una íntima satisfacción permanente, independiente de los vaivenes del mundo exterior, un profundo disfrute de todas las situaciones de la vida, una visión clara del papel necesario que cumplen dentro del conjunto, incluso en las cosas desagradables, no tener puntos personales fijos en los que son especialmente susceptibles, significaría que en ellos precisamente no han conseguido la meta de la completa realización. Una sincera e incondicional actitud abierta hacia los hombres y hacia Dios. Todos los que se sienten perfectamente encajados en el mundo, sin el menor problema de adaptación, logrando un pleno rendimiento externo y viviendo en entera satisfacción interior, no precisan trabajar esto que estamos escuchando ahora. Bien, pero si a alguno les falta alguna de estas cosas, estaría bueno que lo trabajemos. Bien. ¿Por qué o cuáles son las causas de la falta de rendimiento? La falta de rendimiento se debe, o sea que nos sentimos que no rendimos bien, ¿no?, en el mundo, a que vivimos encajonados en nuestro mundo interior de impulsos y el mundo externo de la sociedad. Las normas sociales, ya sabemos desde pequeños, ya nos exige, el mundo nos exige, y dentro nos va quedando un remanente cada vez mayor de energía no liberada, que después no sabemos cómo darle salida a esa energía. Esta carga de energía reprimida es un contingente energético robado a nuestra mente consciente que no puede hacer uso de él, es decir, es una energía inutilizada y por eso sentimos que no rendimos. Encima actúa en contra nuestra esta energía inutilizada, porque empuja desde dentro en el inconsciente y nos vemos en la necesidad de evitar que salga, teniendo que emplearnos en ello porque consideramos que echaría por tierra los valores de nuestro yo consciente, que está de acuerdo con las normas sociales. Otra razón es que el ambiente no nos ha estimulado a lograr el desarrollo de que somos capaces. No se nos ha enseñado a vivir con plenitud, a dar todo lo que podemos dar. Se nos ha dicho que debíamos estudiar, rendir al máximo, pero no nos dijeron cómo, ni en qué. Por eso tenemos muchas facetas de nuestra mente dormidas y de nuestra personalidad. Bien, eso es todo lo que causa la falta de rendimiento. Ahora vamos a ver qué factores estimulan el desarrollo superior. Los dos factores son el estímulo interior, es decir, la curiosidad, el interés, la aspiración, son los que empujan al individuo a ir desarrollando estas cualidades. Y una exigencia exterior que requiere de nosotros la actualización de nuestras capacidades. Tenemos que vivir equilibrados con el ambiente en el que nos movemos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que desconocemos cosas que podrían sernos muy útiles, ya sea desde el punto de vista económico, para aumentar nuestro prestigio, sentimos un fuerte impulso a informarnos sobre eso. Tenemos esa natural tendencia a querer saber lo que todo el mundo sabe.
Sin embargo, el estímulo externo está limitado por el promedio del nivel conseguido por las personas que forman la sociedad en la que nos desenvolvemos. El ambiente deja de ser estímulo desde el momento en que nos encontramos a la altura de los demás. Ahora bien, aunque cese el estímulo exterior por haber llegado a donde todo el mundo, no quiere decir que hayamos logrado nuestro pleno desarrollo. En realidad, entonces, no hemos conseguido alcanzar la madurez, la verdadera edad mental adulta, aparte de haber dejado sin cultivar importantes zonas entre las que podríamos encontrar matices personales en los que podríamos destacar. Prueba de ello es que si por determinadas circunstancias nos vemos obligados a vivir en un ambiente más selecto, más cultivado y desarrollado, nos damos cuenta de que nos cuesta mucho trabajo ponernos a la altura de vida. Y no hablamos solo en el aspecto intelectual, ¿no? Y menos aún de una educación de las formas sociales, sino que nos referimos a todos los niveles que abarca la personalidad humana, desde el físico hasta el de la voluntad perdón, espiritual, ¿no? Bien. El hecho de que el promedio de la gente viva en un grado medio, ¿no?, respecto al rendimiento de sus facultades, es la causa de que nuestro desarrollo se haya quedado estancado en este grado medio, ¿no? Y lo consideramos normal. Ahora bien, por encima de esta apreciación en que abunda la mayoría de las personas, defendemos aquí que no es así, que todos poseemos muchas más facultades y los medios para cultivarlas. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, en situaciones de apuro, que sacamos recursos insospechados de la riqueza de reservas con que contamos. Surgen cualidades que nunca habíamos utilizado en la vida, ¿no? Ya que en un momento dado, urgidos por la necesidad, descubrimos un nuevo modo de enfocar las cosas o de resolver un problema que se nos ha planteado, de energía, de voluntad, de dominio de la situación. Así que todo esto está latente en nosotros, pero no lo hemos desarrollado hasta el grado que es posible alcanzar. Estamos tan acostumbrados a esta condición mediocre que ni siquiera nos damos cuenta de ella, ni de que podríamos conseguir nuestro completo desarrollo, es decir, aquel de que nosotros somos realmente capaces, aparte del que otros hayan o no alcanzado. Entonces, ¿qué sucede? Nos conformamos con lo que se considera normal y así continuamos. Podemos realizar todos los estados interiores que anhelamos. La señal infalible y la garantía cierta de que una persona es capaz de un rendimiento superior al actual y de que puede verdaderamente vivir en ese estado superior es que exista en su interior descontento, malestar, protesta, rebeldía, porque no se encuentra satisfecho de sí mismo. La persona que vive adaptada a su ambiente y que se siente en él de todo tranquila, sin inquietud, sin notar en su interior presión alguna, ¿no?, de oposición al estado actual en el que vive, es que de ordinario nada hay en ella pendiente de ulterior desarrollo. La causa psicológica de este hecho reside en que las cualidades por desarrollar, cuando no están enteramente dormidas y en pura potencia, sino que apuntan de verdad en el individuo, despiertan por disonancia con la inferioridad a que se ven obligadas a vivir una protesta interior sorda, pero vehemente, que aflora en forma de irritación, descontento, malestar, indicando que algo debe cambiar. La elocuencia de estos síntomas la hemos podido comprobar muy a menudo en las visitas clínicas de personas que vienen a consultar sobre sus problemas personales. Solemos mirar siempre a la capacidad reactiva de dichas personas más que a lo que nos dicen, aunque evidentemente también esto lo tengamos en cuenta.
Si demuestran una gran capacidad reactiva, una intensa rebeldía interior, mucha protesta, la energía de que son indicios estos estados es la materia prima que podemos invertir en provecho del propio sujeto. Entonces la cuestión se reduce a un simple problema de técnicas: transformar esa energía en actual y plenamente consciente. Y aplicando las técnicas convenientes, han conseguido resolver sus problemas y han aumentado su coeficiente de energía y poder personal. Muchas veces envidiamos cualidades que poseen los demás, pero lo único que nos puede proporcionar una completa satisfacción es desarrollarnos nosotros del todo, actualizar toda la riqueza que poseemos dentro de nosotros mismos. Porque cualquier sensación, hasta la más pequeña que podemos experimentar de limitación y de frustración, proviene de nuestro interior, de que existen allí capacidades a medio actualizar. Vamos a ver una comparación en una ilustración. Las copas que hemos colocado sobre una mesa pueden ser grandes o pequeñas, pero una vez que están todas llenas, en ninguna cabe más líquido, ¿no? Lo mismo ocurre con el estómago. Hay estómagos más voluminosos y otros menos, pero cuando el estómago quedó saturado, ningún estómago quiere más comida, desaparece el hambre. Es decir, que el grado del hambre, de la necesidad de comer, viene dado por nuestra capacidad estomacal sin saciar, no por la capacidad de los demás. Si hubiéramos alcanzado nuestro completo desarrollo interior, no envidiaríamos a nadie. Disfrutaríamos viendo que otros poseen capacidades superiores. Y nosotros nos sentiríamos por nuestra parte enteramente satisfechos y pletóricos en nuestra vida. Ahora bien, así como el hambre es la expresión de un vacío interior, de una exigencia de comida que necesitamos, y el apetito indica incluso qué alimentos preferimos, que son de ordinario los que entonces somos más capaces de ingerir y asimilar. De modo semejante, el deseo de ser más, de llegar a tener una gran energía, un mayor empuje, procede de nuestro interior y viene determinado por la falta que sentimos de lo que no hemos desarrollado siendo capaces de ello. Por lo tanto, desarrollándolo por completo, alcanzaremos nuestra plenitud y con ella la total satisfacción de nosotros mismos. Todo lo que deseamos de verdad, con entera sinceridad, proviene de nuestro interior y por lo tanto podemos realizarlo nosotros. Es decir, que podemos realizar todas las cualidades internas, todos los estados interiores que deseamos y en el mismo grado precisamente en que somos capaces de desearlos. ¿Cómo? A su debido tiempo vamos a exponer las técnicas que nos conducen a esa meta. Es un hecho comprobado en innumerables experiencias que deriva de que todo cuanto somos capaces de desear es solo una proyección que se manifiesta a través de nuestra mente, de lo que potencialmente poseemos, y está ya contenido en nuestro interior en cuanto a capacidad de conseguirlo. Claro que muchas veces es un estímulo externo el que despierta este deseo, pero nunca llegaría a brotar y a consolidarse si no existiera ya dentro esta capacidad de realización. Dentro de nosotros existen fuentes poderosas de energía que representan unos haberes positivos a nuestro favor, y nosotros usamos solo una mínima parte. Estas fuentes de energía son 4.
1, nuestra biología. 2, nuestro inconsciente. 3, toda la vivencia, o sea, toda la valoración que hemos ido acumulando en nuestro interior proveniente del mundo. Y 4, los niveles superiores, los espirituales, suprapersonales, llamémosle. Llegar a conocer bien estos depósitos, saber a fondo las leyes por las que se rigen y aprender a sintonizar nuestra mente con ellos, es tanto como hacernos con el secreto del método más eficaz para actualizar toda la energía. Es disponer del medio seguro para llegar a la actualización total de nuestro ser. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿no? De estas fuentes poderosas. La primera es la energía biológica, así que vamos a empezar por esta, ¿no? El hecho conocido de que la enfermedad disminuye nuestra natural energía física y psíquica, ¿no? Cuando nuestra salud se resiente, decrece nuestra fuerza, nuestro interés por las cosas, nos sentimos desconectados del mundo. ¿Por qué sucede esto? Todos tenemos en nuestro cuerpo zonas u órganos débiles, en donde parece ser que hay un menor grado de energía. Esta energía biológica es la base primera de nuestra energía psíquica. Nuestra energía biológica es un generador permanente e incansable de energía. Produce mucha mayor cantidad de energía de la necesaria para el consumo normal del organismo. La prueba es que cuanto más se necesita, más se tiene, aunque naturalmente con un límite que depende de la fortaleza de cada individuo. Son incontables los casos en los que personas, al parecer débiles, han llegado a rendir hasta grados inconcebibles, al encontrarse en situaciones de peligro, de exigencia exterior, en campos de concentración, catástrofes, hambres prolongadas. Bueno, somos capaces de un rendimiento tanto en despliegue de energía como en resistencia, del que andamos muy lejos en nuestro vivir cotidiano. Energía que se produce en un momento dado y energía que se está continuamente generando. Todo este caudal de energía discurre aparte de nuestra vida consciente. Nuestra mente, nuestro psiquismo apenas se aprovecha de su riqueza. Solo lo hace indirectamente, por el aumento de optimismo, euforia, que la salud y la abundancia de energía orgánica producen en nuestro estado de ánimo. Pero aquí hablamos de recoger esta energía biológica e incorporarla a nuestra vida psíquica. Si nuestra mente no se enriquece con la energía biológica es porque no es apenas consciente de ella. Siempre anda ocupada en sus actividades mentales, o sea, pensando, elucubrando sobre una serie de temas, y se olvida de los procesos biológicos que tienen lugar en nuestro cuerpo. Así se explica que nunca tenga la oportunidad de tomar contacto con el depósito de energía de nuestras funciones biológicas. Si aprendiéramos a relegar por unos momentos a segundo plano nuestras ocupaciones mentales habituales y centrásemos nuestra atención en nuestros procesos biológicos energéticos, la energía que desplegamos en ellos y que ahora recorre un circuito cerrado sin pasar a la mente, al poner en ella la atención, ampliaría su circuito incluyendo en él el hecho tan simple de ser objeto directo de la atención de nuestra mente, y entonces tomaríamos conciencia de esa energía biológica, que además de realizar sus propias funciones a nivel fisiológico, incrementaría la conciencia de nuestra propia energía, es decir, nuestra energía psíquica.
Porque en definitiva nuestra energía psíquica se nutre de la conciencia de la energía que poseemos. Si es mucha, pero no somos conscientes de ella, de poco importa. Obraremos como débiles en las reacciones. Pero si aprovechamos la que tenemos tomando conciencia de la mucha energía de que disponemos siempre, gozaremos de la riqueza de una vida psíquica enérgica y vigorosa. La puerta de nuestra mente es la atención. La puerta, ¿no? Para que se abra la puerta de nuestra mente, la única manera es la atención. La atención hace que nos abramos mentalmente en una u otra dirección. Por medio de la atención sintonizamos con las cosas, con las personas, con nosotros mismos. Cuando atendemos a una cosa, en una actitud mental rígida y tensa, no percibimos las otras, o sea, las demás. Pero si dirigimos el foco de la atención hacia un tipo determinado de energía, la mente se incorpora a aquella energía porque se hace consciente de ella. Este es el principio que sirve de base a las técnicas de incorporación de energía. De él se desprende que está en nuestra mano enriquecer nuestra energía psíquica a voluntad. Pues solo basta que prestemos atención hacia las fuentes inagotables de energía que posee nuestro ser. Esperen que esto es toda una explicación. Existen 3 tipos de prácticas muy indicadas para producir esta incorporación de la energía que reside en nuestro mundo biológico a nuestra mente consciente. Primera, el ejercicio físico consciente. Segunda, la respiración consciente. Y tercera, la relajación consciente. Vamos a hablar del ejercicio primero físico consciente. En cualquier movimiento físico que realicemos, estamos generando energía y consumiendo la medida que pasa a través de nuestro organismo físico, es nuestra energía física. Según el principio, si mientras vamos ejecutando el ejercicio en cuestión, nuestra mente está atenta, siguiendo sus pasos y la sensación de potencia desplegada en él, la energía ya no va a ser solo física, no va a discurrir solamente por nuestro organismo, sino que va a pasar también por nuestra mente, que la va a convertir en consciente, es decir, en energía psíquica, ¿no? Cuando yo hago un movimiento y tomo conciencia, acompaño el movimiento se transforma en energía psíquica. Y eso está comprobado, dice acá Antonio Blay, ¿no? Bueno, acá habla del deporte, de la gimnasia y del yoga. Él recomienda el yoga físico, que es el Hatha Yoga, y recomienda que el ejercicio se practique con mucha lentitud, ¿no? Que la mente esté por dentro bien consciente de la sensación de esfuerzo y de la energía que produce el ejercicio. O sea que lo más recomendable para él es el Hatha Yoga. Hay un libro que él habla del Hatha Yoga, Antonio Blay. Para los que no conocen el Hatha Yoga, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que tiene movimientos lentos en su práctica, ¿no? Entonces ayuda a conectar con esta energía psíquica. Bueno, él propone, ¿no? 3 ejercicios, ¿no? Que son acá, lo que pasa es que yo tengo la figura acá, pero bueno, no tengo cómo mostrárselas porque tendría que haber puesto, a ver si yo puedo poner compartir pantalla.
Captura de pantalla, ¿no? Aceptar. Aceptar. A ver cómo me queda esto porque después se me hace unos líos acá. Esperen, estoy haciendo un invento. Yo acá estoy en la pantalla. No sé si ven acá las tres figuras que muestra él. Ven que me ve por este lado, a ver si se ve. Hola Ángel. No te vi que estabas ahí. Recién vengo para este lado. Estoy tratando de compartir pantalla. Ahí se ve. Bueno, más o menos se ve. A ver, esperen que lo voy a arreglar un poco por acá. Bueno, no puedo arreglarlo esto. No. Bueno, a ver, voy a mostrar. La que se ve por hacia primera, que dice figura 1. ¿No? Ay, no, la corrí, no se ve nada ahora. ¿Qué hice ahí? No, desde acá tengo que arreglar. A ver. No, tendría que correr más acá, a ver, así. Esperen que yo estoy probando para que se vea bien. Bueno, voy a dejar ahí. Bueno, ven que hay tres hombres ahí, tres figuritas. Voy a esperar que vuelva la imagen. Son tres posturas de Hatha Yoga que él recomienda. Bueno, ahora se ve esa nomás. No, entonces que tengo que correr más para aquel lado, tengo que correr así. Se ve que tengo que poner así. No quiero perder mucho tiempo acomodando la figurita, pero no, se ve que así le hice mal. No. Bueno, no sé. Voy a intentar hacer lo que puedo, qué sé yo. Ahí, bueno, lo voy a dejar ahí. A ver. Bueno, ustedes alcanzaron a ver los tres hombrecitos. Ahora vamos a ver si lo pueden ver. Yo mientras les voy leyendo los ejercicios. El primero se llama... a ver, esperen que acá estoy. El arbolito. Estando de pie, los brazos caídos junto al cuerpo y apoyando el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, se eleva el pie izquierdo resbalándolo hacia arriba por la parte interior de la pierna derecha hasta poner el talón en la ingle y los dedos de pie apoyados con fuerza, un poco por encima de la rótula. Puede usarse de las manos para colocar el pie. Entonces, juntando las manos como en la oración, se elevan los brazos inspirando lentamente hasta llegar a la mayor altura posible. Tras unos instantes se dobla el tronco hacia adelante hasta tocar el suelo con las manos mientras se expira. Después de unos segundos empieza a levantarse inspirando hasta quedar con las manos arriba, que por fin baja volviendo a la postura inicial delante del pecho. Expira y baja luego el pie. Descansa y repite lo mismo con la otra pierna. Véanse en figuras 1, 2 y 3. Claro, son las tres figuras estas que muestran el ejercicio del arbolito. Bueno, imagínense hacer esto. No sé si ya veo que me caigo si lo hago, pero bueno. Eso igual lo pueden buscar en internet, el ejercicio, porque, o sea, está en internet. Bueno, voy a sacar la captura de pantalla. Ahí está. Busquen el arbolito y van a tener la imagen para hacer el ejercicio. A ver, esperen que quede. Bien, después explica otra que se llama Padahasana o postura de la cigüeña, que consiste, estando de pie con los brazos caídos junto al cuerpo, los va levantando hasta que estén verticales, mientras inspira. Se mantiene así unos segundos sin respirar y luego expirando dobla el tronco hacia adelante, sin abandonar la postura de brazos y cabezas hasta que ésta llega a las rodillas y pueda tomarse los tobillos con las manos, permaneciendo así unos segundos sin respirar.
con los pulmones vacíos. Luego yergue el tronco siempre con los brazos en línea recta y aspirando hasta recuperar la vertical, y baja los brazos expirando. Estas son las figuras 4 y 5. A ver, voy a poner otra vez compartir pantalla, ¿no? Que son estas dos figuras. Parece que hay que empezar así, como explicaba él, hasta quedar con esta postura que se sostienen los tobillos con los brazos. Estos ustedes lo pueden buscar. Son la postura de la cigüeña. Ustedes lo buscan en internet y lo van a encontrar, seguramente. Hay videos también de Hatha Yoga. Yo intenté hacer algunos una vez y me acuerdo que me costaba un montón. Así uno se da cuenta de lo duro que está, ¿no? Después está la postura de la cobra, que también recomienda él, que hay que ponerse sobre el suelo boca abajo y las palmas de las manos sobre el piso a la altura de las axilas. Inspirar y empezar a levantar la cabeza, luego la parte superior del tronco sin apoyarse en las manos, sino haciendo tracción con los músculos de la espalda. Cuando no pueda elevarlo más, hace uso de las manos para levantar el resto del tronco, con cuidado de no elevar la parte inferior, es decir, el ombligo hacia abajo. Entonces, tras unos instantes así, expira despacio mientras perfecciona la postura. El tipo de respiración durante el tiempo que se mantiene este asana será superficial. Para descender lo mismo, pero a la inversa, empezando por apoyarse con las manos hasta que pueda seguir sin utilizar más que el esfuerzo de los músculos de las manos. La atención está centrada en la columna vertebral, en las distintas vértebras que va doblando según progresa el ejercicio. A ver si este me lo muestra, si lo pongo. Es que el problema es que yo tengo mal puesta la cosa esta acá. Todavía no sé cómo configurarla. A ver. Acá está el hombre, ¿ven? En esta postura que él le llama de la cobra. No le llama él, es que existe la postura esa, ¿no? Que es otra postura también para practicar, que Antonio Blay recomienda. Estoy mirando a ver qué yo miro del otro lado porque ahí estoy viendo si aparece o no. Ahí está. Ah, se vio. ¿Ven? Esa es la postura de la cobra. Bueno. Volvamos a lo que estábamos. Después está la postura del saltamontes, ¿no? Que en el suelo boca abajo con los brazos a lo largo del cuerpo y las palmas sobre el suelo, apoyando la cabeza en el mentón o en la frente, se hace una inspiración completa y con un impulso energético se levantan ambas piernas hacia arriba, sin doblar las rodillas, ¿no? Se mantienen así 2 a 10 segundos. El peso del cuerpo se apoya en la palanca formada entre el mentón o la frente, el tórax y las manos. Y entonces lentamente se bajan las piernas y se expira el aire. La actitud mental debe estar centrada en las últimas vértebras de la columna, ¿no? A ver si les puedo mostrar este dibujito. Les muestro este, ¿no? Que es la postura del saltamontes. Igual ustedes pueden buscar información de los ejercicios. Después hay ejercicios de extensión general, de pie con las manos juntas, los brazos caídos y pegados al cuerpo. Mientras inspira profundamente, levante ambos brazos hacia adelante y hacia arriba, paralelos, extendiéndose cada vez con mayor fuerza, como si quisiera desprenderse de ellos y elevarse sobre el suelo. Entre tanto va levantando los talones hasta quedar, cuando llega al punto máximo de extensión, de puntillas, con los brazos totalmente extendidos hacia arriba, tocándose las puntas de los dedos de ambas manos. Entonces continúe con la actitud total de máximo estiramiento y sostenga el aliento
mientras baja los brazos hasta dejarlos en posición horizontal. En todo momento, pero sobre todo al llegar a ese punto máximo del ejercicio, interesa experimentar la sensación de estiramiento total de dedos, manos, brazos y hombros, y se consigue tratando de alejarlos del cuerpo con el mayor vigor posible, aunque sin movimientos bruscos. A ver si lo puedo mostrar este. Ah, sí, estaba en la captura de pantalla. Bueno, es este ejercicio de acá, ¿no? Después propone uno de contracción general, que consiste que de pie con las piernas separadas y los brazos junto al cuerpo hacer una inspiración completa. Luego cierra y contrae todos los músculos del cuerpo, poniendo la máxima fuerza y toda la tensión de que sea capaz en los músculos de los brazos. Mientras va doblando la espalda obligado por la enérgica contracción de los músculos abdominales, dirige los puños hacia el plexo solar y dobla un poco las piernas por las rodillas, también lo que exija la contracción muscular. Este sería el ejercicio que está acá. Es importante, después de hacer estos ejercicios de Hatha Yoga, ¿no?, hacer un ejercicio de relajación que más adelante vamos a describir, porque mediante este ejercicio se verifica la más completa absorción de la energía en el organismo y en el psiquismo consciente. Hay que tener siempre en cuenta que todos estos ejercicios solo producen el efecto deseado de incrementar la energía cuando se llevan a cabo con la máxima atención de la mente sobre la energía desplegada. Bueno, así que él recomienda estos ejercicios de Hatha Yoga, porque esto ayuda a que la energía biológica se incorpore a la energía psíquica. Y ahora explica para qué sirve cada ejercicio, a los beneficios, digamos, de cada ejercicio. El arbolito estimula la tiroides. El Padahastasana, el hígado. ¿Este Padahastasana qué era? Bueno, no me acuerdo el nombre otro que le había dado. El hígado, el páncreas, ¿no? El Padahastasana estimula el hígado, páncreas, riñones, órganos sexuales y sus nervios, irrigados por la sangre que la postura hace llegar más abundantemente a dichos órganos y vigoriza el cerebro, llegando incluso algunas posturas de Hatha Yoga a curar males como la adiposidad y enfermedades como las del aparato digestivo, nervioso, etc., y hasta produciendo un retraso en el proceso del envejecimiento. Y especialmente sobre el psiquismo, que gana en serenidad, agilidad y energía, y así madura la personalidad. Así que bueno, hacer Hatha Yoga, ¿qué quieren que les diga? Bien. Bueno, dice que hay que practicar los ejercicios al mediodía. Es la hora de mayor energía. A la mañana temprano no. Y ahora vamos a hablar del ejercicio de la respiración consciente, que es más sencillo hablar de esto, ¿no? Casi todos respiramos mal, por más que respiramos, porque si no nos moriríamos, pero respiramos mal. Y no aprovechamos esta respiración para reforzar nuestra energía mental. ¿Bien? Podemos convertir el ejercicio de la respiración en un poderoso revitalizador para la salud y al mismo tiempo en una fuente inexhausta de energía para nuestra mente consciente. El requisito principal y básico
es el mismo indicado para el ejercicio físico. Hay que respirar de un modo consciente. O sea, profundo, pero sin forzar. Porque toda presión violenta del aire sobre los alvéolos pulmonares corre el peligro de lesionarlos. Lo importante es la cantidad, la intensidad, la luminosidad de la atención que se centra sobre el proceso respiratorio. La respiración está relacionada con nuestro estado de ánimo, con el tipo de ideas que predominan en nuestra mente, con el estado de relajación y contractura muscular que mantenemos. Cuando sentimos miedo, nuestra respiración es distinta que cuando estamos alegres. Cuando estamos concentrados, ¿no? Disminuimos nuestro ritmo respiratorio y la respiración se hace superficial. En los momentos de máxima concentración retenemos el aire sin respirar. O sea que depende de lo que vamos a hacer, nuestra respiración varía. Inhalar es recoger energía acumulada. O sea, acumularla. Coger energía y acumularla, eso es inhalar. Retener el aire dentro es reforzar la conciencia de nuestra fuerza interior. Fíjense. Expulsar el aire es vaciarse, descargarse, aflojar. Quedamos indefensos. Y acá nombra 3 tipos de respiración. Una que debe hacerse, lo primero que debe hacerse es tener los pulmones del todo vacíos, ¿no? Y si queda algo de aire hay que expulsarlo enteramente. Entonces la inhalación profunda vendrá de modo natural, sin necesidad de esfuerzo alguno. Primero tengo que estar vacía para inhalar profundamente y de modo natural, sin esfuerzo. Acá explica que deben efectuarse por la nariz. Si se inspira por la nariz y se echa el aire por la boca, por la nariz solo pasa el aire que viene del exterior, con lo que se constipan fácilmente las mucosas nasales. Mientras que si la inhalación y la exhalación se hacen por la nariz, se produce una corriente alterna fría y caliente. La primera que entra y la segunda que sale, con lo que no solo se evita el constipado nasal, sino que incluso está comprobado que en pocos minutos ese tipo de respiración hace desaparecer cualquier tipo de congestión nasal. Para ello basta con que al hacer salir el aire se haga muy lentamente y procurando sentir el aire caliente que pasa por la nariz hacia afuera, ¿no? Bien. Esto dice que estimula la hipófisis, respirar, inhalar y expirar por la nariz. La respiración completa es otro tipo de respiración. Teniendo los pulmones vacíos, hay que inspirar el aire apoyando el movimiento inspiratorio con la tensión de forma que se van llenando los pulmones, que no se dilaten lateralmente sino hacia abajo, presionando el diafragma y empujando el abdomen, hasta que la parte inferior esté llena de aire. O sea que se inspira primero por la parte abdominal. O sea, como hacer este movimiento, ¿no? Se sigue inspirando, haciendo circular el aire hacia arriba hasta que la parte media de los pulmones y luego la alta estén llenas. Y luego, una vez henchidas de aire las cavidades pulmonares, se va expirando, pero en el mismo orden que ha entrado, hasta quedar de nuevo sin nada de aire.
Esto hay que hacerlo suave. Lo importante es que la mente esté atenta a la respiración. Eso es lo que nos conecta. Y nos hace que la energía biológica se transforme en energía psíquica. Después hay una respiración que se llama alta, que es más superficial, que se efectúa solo con la parte superior de los pulmones, de modo que el aire no llena del todo las cavidades pulmonares. Y es la que más solemos hacer cuando no nos damos cuenta, ¿no? La que estamos respirando todo el tiempo así. Esta tiene un efecto simpático tónico cuando se practica conscientemente sintiendo entrar el aire. Esto produce tonificación. Otra respiración que también es conocida es la abdominal, que consiste solo en respirar con la parte inferior de los pulmones, haciendo bajar o subir el diafragma, que presiona sobre el abdomen. Como es difícil practicar la respiración abdominal, vamos a dar algunas instrucciones. Yo se las voy a explicar oralmente, obviamente ustedes después la tienen que practicar, ¿no? Esta hay que hacerla acostados, boca arriba, con las piernas flexionadas de modo que las rodillas queden más altas. A los pocos momentos de adoptar esta postura, vamos a empezar a respirar más bien con el vientre, sin levantar las costillas. Por eso tenemos que adoptar esta postura para hacer la respiración abdominal. Es la respiración que efectuamos mientras dormimos. Para que se produzca una respiración abdominal, lo importante es que la región lumbar de la columna vertebral esté en línea recta con el resto de la espina dorsal. La curvatura que esta región adopta cuando estamos de pie impide la buena respiración abdominal, por eso hay que hacerla acostados, ¿no? Boca arriba, con las rodillas dobladas. La espalda descansa en el suelo, desaparece la curvatura y facilita la respiración abdominal. Esta respiración tiene un efecto tranquilizador. Y esta respiración, ¿no?, induce en el cuerpo y en el psiquismo una laxitud y una acción sedante que calma los estados de excitabilidad. Tiene un efecto vagotónico, por eso es aconsejable efectuar varias respiraciones abdominales cuando uno está muy cansado o cuando se tiene que enfrentar a una situación difícil y necesitamos tranquilizarnos. Además es una respiración que libera mucho del inconsciente también. La relajación consciente, ¿no? ¿Qué es relajarse? A ver qué ejercicio da, ¿no? Por ejemplo, tendido boca arriba con las piernas algo separadas entre sí, los brazos, ¿no?, también separados un poco del tronco, las palmas de las manos hacia arriba, como quien se deja hundir en el vacío, con los ojos cerrados, hacer 2 o 3 respiraciones completas y luego solo respiración abdominal, de manera que cada vez que expulsemos el aire la mente siga el movimiento de echar el aire y con él de aflojar más y más todos los miembros del cuerpo, siempre con este gesto mental de soltar y aflojar. Este aflojar más y más, ahí está el secreto de que la musculatura, que está inconscientemente tensa, empieza a aflojarse. Por eso hay que practicar esto de la relajación consciente. Bien.
Ahora, en esta parte, él empieza a hablar del inconsciente, ¿no? Y la importancia del inconsciente. Vamos a ver ahora lo que es el inconsciente y después vamos a hacer la próxima trabajos con el inconsciente. Es la zona de nuestro psiquismo que está más allá del consciente, de la que no tenemos conciencia. Escapa a nuestra percepción directa, sensible y mental. Y al inconsciente van a parar todas las representaciones sensibles e intelectivas que han producido algún impacto en el ámbito de nuestra conciencia, y otras incluso que no han pasado por él, y que se almacenan ahí, en un depósito. Igualmente también se almacenan todos los impulsos que no han llegado a actualizarse haciéndose experiencia, todos los condicionamientos producidos por las experiencias. Así que el inconsciente es por lo tanto un inmenso almacén con muchas reservas de energía, pero no de energía que se haya de elaborar todavía, sino energía ya fabricada y presente. Solamente que esta energía está inmovilizada porque no disponemos de la llave de salida que nos permitiría utilizarla. Si pudiéramos incorporárnosla y tomar conciencia de ella, haciéndola pasar por nuestra mente, por nuestro yo experiencia, aumentaría de modo extraordinario el coeficiente de nuestra energía consciente y de nuestra seguridad interior. De estas reservas que existen en el inconsciente, producto de todos los impulsos reprimidos, es de donde surgen nuestras aspiraciones, nuestro deseo de llegar a ser más, la ambición de convertirnos en personas más poderosas, importantes, el yo idealizado con el que todos soñamos, aunque a veces tratemos de disimularlo, extrae su fuerza de las represiones que obran en nuestro inconsciente. Puede deducirse de aquí lo importante que sería para nosotros actualizar las reservas del inconsciente y convertirlas en experiencia actual, transfiriéndolas al yo consciente. Porque conseguir esto es hacer desaparecer la necesidad de forjar sueños que solo pueden verse cumplidos en el futuro y de estar siempre imaginando, divagando, levantando castillos en el aire. Con ello se elimina la susceptibilidad y cualquier sentimiento de inferioridad. No porque el hombre se haga superior a sí mismo, sino porque por primera vez se encuentra en verdad a sí mismo. Es el mismo, ya que antes no lo era del todo, pues vivía en parte de lo que no era realidad. Al ser todo él mismo, se siente pleno y vive su propia capacidad. Tiene un nuevo empuje para afrontar las situaciones, una solidez interior, por desagradable que se presente. Es posible que no logre resolver sus problemas porque también dependen de circunstancias externas que pueden ser desfavorables. Pero una cosa es que no pueda solucionarlos cuando no depende de la solución, y otra muy distinta, que esto suponga para él un grave conflicto interno. Desde el momento en que toda su energía interior ha sido actualizada, el hombre es todo él, se posee a sí mismo por entero, y todo él es quien hace frente a las situaciones. Ahora, aunque tenemos la ilusión de que es todo uno el que se enfrenta con los problemas que surgen, no es así. Pues cada situación que afronta el yo consciente despierta en nosotros la reacción del inconsciente, que está lleno de represiones y sentimos su presión, originándose así el temor, el recelo, la ira, la debilidad, como efecto psicológico de la censura del consciente que se opone a la salida de lo que está reprimido. Sin embargo, cuando toda la energía de mi inconsciente se ha incorporado a mi consciente y todo yo vivo esa energía consciente, entonces no existe esa respuesta subterránea y soy solo yo
poseyéndome del todo a mí mismo, y por lo tanto con una personalidad unida y compacta, quien vivo de verdad cada situación, sintiéndome siempre en ella de un modo afirmativo, puesto que no hay en mi interior frenos ni temores y mi postura es en cada caso la respuesta de todo mi ser. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que Carlos está ofendido con Emilio y que hay cuentas pendientes sin resolver. Carlos sentirá cierto temor a verse con su enemigo. Se debe a que éste despierta en él el sentido de protesta, de rebeldía, de agresividad, que está reprimido en su inconsciente. Pues estos sentimientos de hostilidad negativos van en contra de los valores del yo ideal y de ningún modo queremos que salga nada que se oponga a nuestro yo idea. Cada vez que Carlos evoca la imagen o el nombre de Emilio, despierta en su interior y amenazan con actualizarse todos esos contenidos. Entonces siente miedo y angustia. Ante la situación, en estas condiciones, Carlos no dispone enteramente de sí mismo. Su parte consciente le dice, no hay derecho a que esta persona haya hecho tal cosa, y tengo razón para estar ofendido y para enfadarme. Es una voz muy legítima. Pero junto a ella surge otra, que él trata de contener, la de los impulsos de ira y agresividad. Y entonces siente miedo y procura evitar el encuentro con su enemigo. La solución es ficticia, no es el yo consciente el que vive de todo la situación. Supongamos que un día inesperadamente Carlos se encuentra con su enemigo y no puede eludirlo. Va a sentir un sobresalto. Este será el resultado de la actualización inmediata de todas sus represiones respecto a Emilio. Pero si vive esta nueva situación de un modo abierto, sin cerrarse, sin inhibirse, o se enfrenta francamente con su enemigo, peleando con él de palabra o físicamente, o optara por no hacerle caso. Pero haga lo que haga, lo que sí es cierto es que reaccionará inteligentemente de acuerdo con lo que la situación exija, de acuerdo con todo lo que hay en su interior. Y cuando Carlos haya puesto en acción su respuesta total respecto de Emilio, es decir, todo lo que existe en su interior en relación con su enemigo, aunque termine las bofetadas con él, y Emilio, por ser el más fuerte, pueda físicamente a Carlos, éste experimentará la sensación de haberse afirmado a sí mismo en aquella ocasión, de haber triunfado. Será una sensación satisfactoria. Le dolerá el cuerpo, pero sentirá íntimamente que ha hecho lo que debía. Pero si en lugar de obrar así, busca una excusa en su interior, racionalizando la situación de un modo artificioso y escudándose tras ella, elude plantar cara a cara a Emilio, no queriendo expresar la verdad que hay en su interior hacia él, la verdad que se haya reprimida en su inconsciente. Entonces tal vez la forma diplomática que dé al encuentro sea un triunfo efectivo y se ahorre los golpes, pero íntimamente tendrá una sensación desagradable de fracaso, de disgusto, porque no le pudo dar salida a su verdad completa de un modo consciente. Bien, entonces acá tenemos los dos modos de actuar, los respectivos efectos. En el primer caso, Carlos vive toda la reserva de su inconsciente, la actualiza, toma conciencia de ella, la expresa de modo inteligente. Entonces el efecto es la afirmación de sí mismo. En el segundo caso, Carlos refuerza la represión y vive solo una pequeña parte de su persona ante la situación. Por eso la represión continúa dentro más fuerte que antes, y él se siente más débil que nunca. Así pues, en la medida en que yo viva toda la capacidad que poseo, toda la energía que hay en mí, la viva de un modo real, actual, con experiencia consciente, con entrega física, mental, afectiva, desaparecerán mis problemas y me voy a sentir en todo lo que haga y emprenda de un modo afirmativo, como una unidad, aunque las cosas me salgan mal, y en la medida en que me cierre
impidiendo que salga mi verdad interior, me voy a sentir frustrado. Sin embargo, no hay que caer en la ingenuidad de interpretar lo que decimos en el sentido de que para obrar correctamente en muchas ocasiones sea necesario andar a las bofetadas con todo el mundo o enfrentarse con todos aquellos y tirarse de los pelos, que estén todos esos que están en desacuerdo con nuestro modo de sentir. No. Externamente tengo que adoptar la respuesta o la conducta más inteligente dada la situación concreta, pero aceptando por dentro y viviendo conscientemente toda la carga de contenidos referentes a la situación de que se trate. Bien, por ejemplo, tengo un conflicto con mi jefe y conviene que obre con cuidado porque naturalmente puedo salir perjudicado. Es muy importante para mí y para los míos evitar a todo trance no solo un posible despido, sino incluso el desfavor de mi jefe. Estos son los factores que me obligan a no soltar las riendas de mis impulsos, entonces me quedo condicionado. El modo correcto de actuar con plena conciencia de todos mis contenidos en este caso será el siguiente. Tomar conciencia interiormente de todo lo que hay en mi interior respecto al asunto, sin disfrazarlo, y tomar además conciencia de los hechos externos que influyen también en el problema concreto que debo resolver. Luego obrar externamente del modo más inteligente de acuerdo a todos estos datos internos externos, afirmando, negando, limitándome a hacer una observación respetuosa. Lo importante es que no me engañe a mí mismo respecto a mis verdaderos sentimientos, aunque deba controlar mi conducta de cara al exterior, porque estos sentimientos e impulsos que no queremos reconocer mintiéndonos a nosotros mismos son los que crean la carga negativa de las represiones que pueden llegar a deformar la personalidad y cuyo efecto más leve es no acertar con la solución satisfactoria de nuestros problemas personales. Si he de contener mis palabras o mis actos, porque las circunstancias externas así lo aconsejan, pero siendo consciente plenamente de por qué lo hago. La inhibición externa no inducirá a una represión interna, que añada una carga al inconsciente, porque se verifica en el plano consciente y se vive como experiencia completa, sin residuos, que los residuos son el lastre del que se nutre el inconsciente. En el mismo plano consciente vamos a sentir surgir impulsos que nos mueven a liquidar la energía no empleada en el exterior, si nos hemos callado, porque así convenía, y nos pondremos a cantar, o a hacer ejercicio físico, o a trabajar o a lo que sea, completando así del todo el circuito energético de aquel acto. ¿Bien? Entonces, no liquidar todos estos impulsos y todas estas represiones que hay en nuestro interior hacen que el inconsciente se vaya cargando. Entonces sentimos rebeldía, miedo, angustia. Reaccionamos, porque todo esto empuja desde el inconsciente. Si aprendemos a actualizar esta energía del inconsciente, crecemos interiormente, aumentamos la energía disponible, ¿sí? Y para esto hay técnicas. Esta importancia que tiene el inconsciente, que a veces como es inconsciente no le damos importancia porque creemos que es inconsciente, ¿no? Esta parte de nuestra psique, que está más allá del consciente y de la que no tenemos conciencia, escapa a nuestra percepción directa, sensible y mental. Al inconsciente van a parar todas estas representaciones sensibles e intelectivas que han producido algún tipo de impacto, ¿no?, en nuestra conciencia, otras que no han pasado por él y que se almacenan directamente en sus depósitos. Todos los impulsos que nos llegan y que no han llegado a actualizarse
transformándose en experiencia, o sea, habiéndolos vivido, todos los condicionamientos producidos por todas estas experiencias que no hemos vivido están ahí en el inconsciente. Es decir, que el inconsciente es como un almacén de reserva de energía. Pero no de energía que se haya de elaborar, sino una energía que ya está fabricada y presente. Pero está inmovilizada, porque nosotros no disponemos de la llave que le daría salida a esa energía y nos permitiría utilizarla. Si pudiéramos incorporárnosla y tomar conciencia de ella, haciéndola pasar por nuestra mente, por nuestro yo experiencia, aumentaría de un modo extraordinario el coeficiente de nuestra energía consciente y al mismo tiempo sentiríamos seguridad interior. De todas estas reservas que existen en el inconsciente, producto sobre todo de los impulsos reprimidos, es de donde surgen todas nuestras aspiraciones, nuestro deseo de llegar a ser más en cualquier orden, la ambición de convertirnos en personas importantes, poderosas, fuertes. Es decir, el yo idealizado con el que todos soñamos, aunque algunas veces tratemos de disimularlo, extrae su fuerza de las represiones que obran en nuestro inconsciente. Por eso es muy importante actualizar todas las reservas que hay en el inconsciente, para poder vivirlas. Conseguir esto es hacer desaparecer automáticamente la necesidad de forjar sueños que solo pueden verse cumplidos en el futuro y de estar siempre imaginando, divagando, no haciendo castillitos en el aire. Con ello también se eliminaría la susceptibilidad y cualquier sentimiento de inferioridad. No porque el hombre se haga superior a sí mismo, sino porque por primera vez se encuentra en verdad a sí mismo. Es él mismo, ya que antes no lo era del todo, pues vivía en parte de lo que no era realidad. Cuando yo soy yo mismo, todo pleno, vivo mi propia capacidad y tengo el empuje que necesito para afrontar las situaciones, una solidez interior. Es posible que no logre resolver todos mis problemas porque también dependen de circunstancias externas, ¿no?, que pueden ser desfavorables. Pero una cosa es que no pueda solucionarlos cuando no depende de mí la solución, y otra muy distinta es que esto suponga para mí un conflicto. Desde el momento en que toda mi energía interior se actualiza, yo siento que me poseo a mí misma o a mí mismo por entero, y soy todo yo el que hace frente a las situaciones. Y no una pequeña parte de mí. Aunque ahora nosotros tenemos la ilusión de que es todo uno el que enfrenta con los problemas que surge, en realidad no es así. Cada situación que afronta este yo consciente despierta en nosotros la reacción del inconsciente, que está lleno de represiones, y sentimos la presión del inconsciente. Por eso sentimos miedo, sentimos ira, nos sentimos débiles, debido a esta censura del consciente. O sea, el consciente le pone una muralla a lo inconsciente para que lo reprimido no salga. Sin embargo, cuando toda la energía de mi inconsciente se ha incorporado a mi consciente y todo yo vivo esa energía consciente, entonces no existe esa respuesta subterránea y soy solo yo poseyéndome del todo a mí mismo, con una personalidad unida, compacta. Vivo la verdad de cada situación y me siento de un modo afirmativo, porque no hay en mi interior frenos, no hay temores, y mi postura en cada caso es una respuesta con todo mi ser.
Bien. ¿Cómo se actualiza esta energía que hay en el inconsciente? Esto es muy importante de saberlo, ¿no? Primero tengo que verificar que en mí hay una auténtica movilización de energías, de emociones, de impulsos. No basta con tener unas ideas en la cabeza, no quedarme en la teoría, ¿no? Estas energías tienen que ser manejadas de un modo consciente, lúcido, para que se puedan incorporar a la mente consciente. Porque si no, se liberarían todas estas energías, dejarían de ser represiones, descargaríamos la tensión interior, pero no nos enriqueceríamos, ¿sí? No nos unificaríamos. Esto tiene que traer como consecuencia un cambio de estructura mental y un cambio de actitud. Cambio de estructura mental porque las ideas que iban asociadas a los contenidos de esta presión se modifican. Y de actitud porque toda presión comporta una actitud de recelo, de desconfianza, de hostilidad. Y esta actitud varía también a medida que la energía pasa por la mente consciente. Pero ¿por qué es tan difícil ahondar en el inconsciente? Lo que es muy difícil para todos es abrir la mente, mantenerla lúcida y consciente. Y al mismo tiempo lograr abrir la puerta del inconsciente y descargar estos impulsos reprimidos. De tal manera que este es el nudo que hay que desatar. Todo lo que está archivado en el inconsciente lleva la etiqueta de prohibido, no debe salir. Que se quede ahí. Esas etiquetas, ¿quién las puso? La mente consciente. Debido a la moral, a la educación social que hemos recibido, para no ser rechazados, reprobados. Cuanto más consciente actuamos, más reprimimos el inconsciente. Consciente e inconsciente podríamos decir que funcionan como los platillos de una balanza. Uno sube cuando el otro baja. Las leyes por las que se rige son inversas, pues los valores de ambos son contrarios. Lo que el consciente lucha por expresar, el consciente lo detesta y lo reprime. O sea, lo que me quiere salir desde el inconsciente, mi consciente lo reprime. Lo que el consciente eleva y alaba y lo pone allá en yo idea, ¿no? Y glorifica, al hacer esto, le cierro las puertas al inconsciente. En realidad esto no es así, pero es como funcionamos. El consciente y el inconsciente aparecen como opuestos. Por ejemplo, cuando niños, si queríamos hablar, nos decían, cállate. Entonces nosotros de niños asociamos el hecho que cuando yo quiero hablar espontáneamente, voy a ser una mala persona, un mal educado. Y voy a ser criticado y rechazado por los demás, entonces no hablo, ¿no? Cuanto más quiero ser yo mismo, más me voy a forzar en callarme y más voy a sentir la necesidad de pedir permiso cuando tenga que decir algo. Todo lo que está prohibido va asociado a valores contrarios a lo del yo consciente. Este mecanismo opuesto entre consciente e inconsciente se debe a la dificultad de descargar el inconsciente por propia voluntad. Porque cuanto más queremos conscientemente descargar eso que tenemos reprimido en el inconsciente, con mayor fuerza vamos a estar presionando para no descargarlo. Por eso esto de querer hacer las cosas por la fuerza, es decir, yo tengo que limpiar mi inconsciente a la fuerza, ¿no? Menos lo vamos a lograr. Algo similar nos ocurre cuando, por ejemplo, queremos dormir.
Dormir no es un proceso consciente, sino que nos invade el sueño desde las zonas oscuras del inconsciente. Así se explica que cuanto más yo me propongo dormir, menos lo logro, pues con nuestro acto consciente de voluntad estoy impidiendo que me venza el sueño. Esta dificultad que existe para la descarga consciente de las represiones inconscientes es la causa de que casi todo el mundo sufra los efectos de una fuerte tensión psicológica, producto de todos los problemas y conflictos pendientes de solución y de todos los impulsos que no han encontrado salida. Notemos que el inconsciente no tiene edad. Es decir, que en el inconsciente están presionando no solo las represiones más recientes, sino las de nuestra infancia, que hoy consideraríamos ridículas. Por ejemplo, no le pegues a tu hermanito, o el no rebelarnos contra un insulto de un compañero, un profesor, algo que se nos dijo, ¿no? Vamos a ver una serie de técnicas para descargar la energía reprimida e incorporarla al consciente. Todas son difíciles de practicar, pero merece la pena el esfuerzo, pues el fruto empieza a recogerse en el minuto 1 en que empiezo a trabajarlas. Toda maduración interior auténtica siempre es lenta. ¿Bien? Entre las técnicas que vamos a ver ahora, tenemos el psicoanálisis. Es la técnica clásica, consagrada, diríamos, ¿no?, de descarga del inconsciente. La vamos a describir aquí para tener una idea de lo que es el psicoanálisis. Pero necesito para hacer esto ir con un psicoanalista, no me la puedo hacer sola. En la sesión psicoanalítica, el paciente se pone en un diván, que hoy en día no sé si seguirá asistiendo, porque hoy en día cuando uno va al psicólogo es que está sentado en una silla, el psicólogo está delante tuyo en el escritorio ahí. Bien. Y el psicoanalista o el médico se coloca detrás para no despertar en el paciente ninguna sugerencia. Entonces el paciente empieza a hablar, dejándose llevar por todo lo que le viene de dentro, sin seleccionar lo que dice, o sea, sin controlar conscientemente nada de lo que dice. O sea, como que se abandona a todo lo que le surja del interior. No importa que diga tonterías, que exprese deseos absurdos, aparentes inmoralidades, lo que sea. A medida que va aprendiendo a dejarse llevar por esta especie de abandono y no controla lo que sale, o sea, no lo reprime, ni tampoco escoge qué decir y qué no decir, puede expresar sus impulsos, ¿no?, con gestos, con gritos, llantos, bueno, lo que sea. Van a ir surgiendo las represiones, que él mismo nota por la sensación especial que le producen y que se van asociando y van comenzando a fluir hacia el exterior una serie de inhibiciones de un mismo tipo, correspondiente a veces a escenas muy alejadas en el tiempo, pero que en el inconsciente se llaman relacionadas. Suele haber dos etapas, una de transferencia positiva en la que el paciente transfiere lo que sale de su interior al médico, viendo en él al salvador de sus opresiones, al sabio que resuelve sus problemas, y luego sucede a esta etapa la de transferencia negativa, en donde empiezan a surgir en el inconsciente represiones en las que domina el aspecto negativo, rebajando la figura del médico. O sea, antes lo había alabado, ensalzado al psicoanalista y ahora lo reduce. Bueno, entonces, manteniéndose la persona en una actitud neutral, neutra, aunque consciente, para que pueda sacar todo esto, ¿no?, todos estos contenidos,
se va descargando la presión del inconsciente y a la vez incorpora su energía al consciente, así pudiendo vivir todas las cosas que le habían quedado a medio vivir. Los inconvenientes de la técnica psicoanalítica son, primero, que duran mucho, ¿no? Hasta 5 años más o menos dice acá, y su consiguiente coste económico que tenemos que pagar, y que el profesional sea bueno. Bien. Otra técnica es esta llamada recreo. Es una técnica que ahora la vamos a describir, ¿no? Que consiste en lo siguiente, ¿no? Espera que lo vea cuando todas estas energías psíquicas o impulsos y emociones, ¿no?, que deben circular y salir, no salen, tenemos que buscar la manera de eliminarlas. Y acá esta técnica del recreo propone hacerlas en privado, lo mismo que cuando vamos al baño a hacer nuestras necesidades fisiológicas. ¿Y por qué se compara con la evacuación de la necesidad fisiológica? Porque justamente es una evacuación psíquica. Bien, la técnica consiste en volver a tener de nuevo unos minutos de aquel recreo, ese que nos daban cuando íbamos a la escuela, pero corrigiendo sus defectos. ¿Cómo se realiza? Tengo que encontrar una habitación relativamente tranquila, alejada, ¿no?, de la gente, o sea, donde esté solo. Y tengo que estar a oscuras, ¿sí? La técnica de recreo se practica a oscuras. Porque si no, si yo tengo los ojos abiertos, bueno, si no cierro los ojos, si no estoy en una habitación oscura totalmente, puedo cerrar los ojos. Si yo lo hago con los ojos abiertos, todos los contenidos inconscientes que salgan se van a proyectar sobre los objetos que hay en la habitación, aún sobre las paredes también. Entonces, ¿cómo empiezo? Colocándome en la postura que prefiera, puede ser sentado, de pie, tumbado en el suelo. Y pienso que voy a hacer 10 minutos de recreo, ¿sí? Y que durante ese tiempo soy completamente libre y puedo hacer lo que se me antoje. Primero me voy a decir a mí mismo, porque estoy en la habitación, ¿no?, a oscuras o con los ojos cerrados. Mientras estoy aquí solo, ¿por qué voy a tener necesidad de continuar obrando como si estuviera de cara a los demás? Voy a vivir mi verdad, voy a dejarme llevar de lo que me salga, más espontáneamente de dentro, sin limitaciones de ninguna clase. Y situarse en aquella precisa actitud neutra de incontrol que facilite más la apertura de lo que presiona en mi interior. Me dejo llevar por lo que me venga en gana. Lo importante es que al principio no sepa hacer nada, ¿no? Me voy a quedar así como tildado porque es que no estoy acostumbrado a hacer esto, ¿no? Pero poco a poco me voy a ir animando y me voy a preguntar qué siento, qué me gustaría hacer, y voy a estar más en contacto con eso que me viene, esa necesidad espontánea, por ejemplo, de bostezar, llorar, cantar, saltar, hacer muecas. Se trata de dejarse arrastrar por esta necesidad que brota, ¿sí?, y darle salida a todo lo que está reprimido dentro. Y no le tengo que dar sentido a lo que sale,
porque va a salir cosas raras y no tengo que estar juzgándome por lo que sale. Bien. Bien. Cuando en el ejercicio del recreo reencontramos nuestra voz interior, sintonizando con nuestra presión inconsciente almacenada durante años, saldrán directamente los contenidos energéticos en forma de fuertes deseos de insultar, de protestar, de pegar. Y no hay reglamento que me prohíba hacer nada de todo eso. Bien, o sea, no me tengo que juzgar. Bien. Es más probable que salgan cosas desagradables que alegres. Bien. Cuando nos limpian una herida, no miramos si lo que hay en ella es feo o bonito. En el inconsciente lo mismo puede haber represiones de los instintos de agresividad, de sexualidad, que de amistades cordiales, de afectos elevados, aspiraciones sublimes, ¿no? Todo lo que yo he reprimido va a salir. Bien. Porque lo reprimí por temor al ridículo. Porque todos tenemos miedo de quedar ridículos, ¿no? Hola, Nubia. Ven, por eso yo hablo por acá, y por más que pueda parecer que quedo ridícula, yo hablo igual. De paso voy descargando mi inconsciente. Lo importante es la descarga interior y segundo, que mientras tiene lugar nos mantenemos atentos y conscientes como meros espectadores de lo que ocurre en nosotros, pero tomando conciencia de que aquello que sale es nuestro, sintiéndonos vivos, viviendo eso que sale, dándonos cuenta de que somos nosotros quienes lo hacemos y porque lo queremos hacer. Nos permitimos conscientemente la expresión de nuestras represiones. De este modo vamos a conseguir la descarga de la energía reprimida y a la vez su incorporación a nuestro psiquismo consciente. Y quedará reforzada con ella nuestra conciencia de energía y nuestro sentido de seguridad interior. Por eso en este mundo todo el mundo tiene problemas de que se siente inseguro. Y claro, ¿cómo no nos vamos a sentir inseguros, no? Bien. Esta técnica del recreo la puedo ejercitar 3 veces por semana, 10 minutos cada vez que la hago, más de eso no. Al final del ejercicio hay que cerrar la puerta del inconsciente mediante un acto de voluntad por el que asumimos de nuevo el mando de nuestros impulsos y de nuestra vida psíquica, ¿no? Y no tiene ninguna contraindicación. A medida que vayamos avanzando en este ejercicio del recreo, esta práctica, nos vamos a ir dando cuenta que lo que primero nos va a salir son las emociones, los sentimientos, los impulsos, ¿no? Porque estos son los que más presión ejercen en nuestro inconsciente. Y a medida que el inconsciente va quedando libre de esta presión emocional, nuestra vida, acá en la vida real, consciente, se va a hacer más fácil. Voy a poder expresar más mis sentimientos. No me voy a sentir tímido, me voy a sentir seguro. En la práctica esta del recreo hay un inconveniente justamente en los comienzos. Porque al principio, cuando uno se dispone a practicar la primera sesión, ¿no? Se nota una extraña sensación de alarma, ¿no? Como si en el interior surgiera una voz que dice: ¡Ey, ey, ey! ¿Qué vas a hacer? Esa tontera. No hagas esa tontera. ¿Quién te ha engañado para persuadirte a hacerte hacer semejante estupidez? Te vas a poner a hacer eso. Bueno. Cuidado, que esto puede ser muy peligroso. También puede ser otra advertencia. Entonces así es como voy a evitar practicarlo. Bueno. El yo idea se va a encargar de amenazarnos para que no lo hagamos.
para que no lo practiquemos, para que todo lo que está ahí en el inconsciente siga quedando reprimido, ¿no? Bien. A ver. También puede ser que me den ganas de no hacer nada. Bien. Pueden surgir muchas de estas cosas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Mientras hago este ejercicio, estar lúcido, ser testigo consciente tanto de mí mismo como de todo cuanto vaya surgiendo durante el ejercicio. Y si 10 minutos me parecen mucho, que lo haga de 5. Si 3 sesiones por semana me parecen mucho, hago una. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que ni durante el ejercicio y cuando finaliza el ejercicio, en ninguno de los dos momentos, juzgue o valore nada de lo que haya podido hacer, sentir o pensar durante la sesión. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que una vez que termine la sesión del recreo, vuelva a esa actitud de control, ¿no?, de mis actos, para no desbocarme como el caballo, porque si no me voy a desbocar. Bien, practicando este ejercicio, voy a ir tomando progresiva conciencia de toda esta energía reprimida en el inconsciente y voy a ir neutralizando los estados de tensión que nuestra agitada vida moderna tiende a producir en todos nosotros. Bien, ese sería todo el ejercicio del recreo explicado. Otro ejercicio, otra cosa, acá otro tema que abarca es el tema del sobreesfuerzo, ¿no?, y de la abnegación. Todos nosotros tenemos el hábito de desenvolvernos dentro de unos círculos limitados de actividad y cuando alcanzamos el límite habitual de estos círculos sentimos la necesidad de descansar o hacer otra cosa. Esto no ocurre en todo cuanto hacemos, en todo no, ¿no? Y después de un tiempo de intensa expresión de afectos, notamos que la energía afectiva disponible se consume y desaparece nuestra predisposición a seguir con tal actividad. O estuve estudiando mucho, por ejemplo, y me cuesta seguirme concentrando en el mismo tema. Es como que llego a un límite, ¿sí?, y luego necesito descansar, como nos pasa en la actividad diaria, que estamos despiertos, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer y a la noche necesitamos de dormir. Bien. Si nosotros, a pesar de esto que sentimos, seguimos realizando el esfuerzo, a partir de ese momento la energía que gastamos provenientes de las reservas, ¿no?, vamos a estar usando energías de nuestro inconsciente. Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo, porque esto es un poco complicado. Vamos a suponer que tenemos que hacer una caminata. Llega un momento que camino y me encuentro cansada ya, pero las circunstancias me obligan a continuar caminando, ¿no? Entonces tomo conciencia de que me siento así de cansado y no me caigo, pese a la fatiga, sigo adelante, o sea, me sobreesfuerzo. Va a llegar un momento en que me voy a sentir extraordinariamente fatigado, no obstante, si no hay más remedio, aún voy a continuar andando. Es posible hacer una serie de esfuerzos suplementarios que producen una actualización de energía suplementaria también. El primer esfuerzo provenía del consciente y era el gasto de mi energía habitual. Pero cada uno de los suplementarios, o sea, con esto que me sobreesfuerzo y continúo, saca su fuerza de los recursos de la reserva inconsciente.
Es una manera de gastar esa energía que hay en el inconsciente. Esto me ayuda a descargar energía, aunque parezca loco, sobreesforzarme, ¿no? Bien. Es decir, que con la técnica del sobreesfuerzo, lo mismo puedo conseguir la limpieza psíquica cualquier persona. La madre que cuida a su hijo, que se sobreesfuerza un poco más. La sirvienta que se ocupa de las faenas domésticas. El hombre de negocios, la enfermera. No importa qué actividad. Lo esencial es la dedicación total precisamente cuando llega esa sensación de fatiga y la alegría y el entusiasmo que suavizan el esfuerzo y permiten que esta entrega de mí mismo a la tarea pueda mantenerse indefinidamente, convirtiéndose ya en un estilo personal de vida. Es decir, no dejarme rendir por el cansancio. Bien. Otra manera que tenemos de limpiar el inconsciente, o de sacar toda la energía reprimida en el inconsciente. Hola Teresa, gracias a vos por estar ahí. Que ya nombramos, bueno, el análisis, el psicoanálisis, nombramos el recreo, nombramos el sobreesfuerzo. Ahora vamos a hablar de la atención total. Parece mentira que con la atención total yo pueda quitar energía reprimida de mi inconsciente, pero sí, ahora vamos a ver cómo, ¿no? Aprender a estar presente en todo lo que hago, como si en cada momento lo que estoy haciendo fuera lo más importante del mundo y de nuestra vida. Es muy diferente, ¿no? Es como que yo me sentara ahora acá a hablarles y estuviera, ay, no, todo así. Sería aburridísimo. Cuando uno va a realizar una actividad, pone toda su energía en ello, ¿no? Toda su atención, su presencia en ello. Y dejo de ser tan autocomplaciente conmigo. Y empiezo a poner más atención a lo que hago, ¿no? Si observamos a la gente que va por la calle, en el autobús, en el tranvía, con todo esto que hay, estos distractores que hay, ¿no?, en el ambiente, la mayor parte de las personas parecen como si anduvieran sonámbulas. Porque nosotros no vivimos con toda la presencia de ánimo y conciencia de nosotros mismos en cada cosa, sino como que nadamos por encima, en una actitud de ir tirando. Vamos tirando, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Digamos, ¿no? Y vamos con esa ley del mínimo esfuerzo. Y somos como la llama de la vela que se va extinguiendo. Bien. Si no estoy del todo presente en la actividad que hago, voy a ser arrastrado por la rutina y por la inercia. Los hábitos, los condicionamientos, son los que en tales condiciones nos conducen. Ahora bien, es imposible crear nada si no está uno del todo presente, con entera lucidez y atención interna y externa. Si aprendiéramos a estar totalmente presentes a nosotros mismos, o sea, atentos, haciendo uso de nuestra condición, tan despiertos como si en cada momento nos jugáramos la vida en lo que hacemos, ¿no? Actualizaríamos al máximo la energía consciente y viviríamos cada cosa con el máximo de energía interior. Este vivir en el máximo va a producir un gasto de energía superior al consumo ordinario, que va a venir ¿de dónde? O sea, de las reservas. O sea, cuando ya agoté todo lo del consciente, voy a usar las reservas del inconsciente, ¿no? Con esta simple actitud de estar plenamente despierto. Bien. Esta atención continua y presencia de uno mismo
no tiene que abandonarse ni siquiera en las horas en las que estoy distraído ni en las que estoy aparentemente descansando. El descansar no tiene nada que ver con estar amodorrado. Se puede descansar permaneciendo lúcido y gustando así mejor el placer del mismo descanso, ¿no? En una tipo relajación consciente. Es una técnica, la de atención total, que hay que practicarla siempre. No es que digo, bueno, a ver, voy a empezar a estar atento más adelante, el año que viene. No, hay que hacerlo ahora. Esta técnica, la de atención y la que hablamos del sobreesfuerzo, tiene la ventaja de que no me exigen condiciones que tengan que ver con lo exterior. Es compatible con todas las actitudes particulares e individuales, ¿no? Con todo tipo de actividad que haga a diario. Porque esto se realiza en el interior. Es un estado interior de presencia, de lucidez hacia adentro y hacia afuera a la vez, sin tensión, en una completa relajación corporal y mental. La persona vive abierta, percibiendo y siendo consciente de sí misma y de lo que le rodea. Bien, hay que practicar la atención. Otra práctica que sirve para justamente limpiar el inconsciente o sacar todos estos contenidos reprimidos del inconsciente afuera es la autosugestión. Voy a tomar. Todas estas represiones que tenemos nosotros, todos los contenidos reprimidos en el inconsciente, se deben a esta censura que ha dado nuestra mente consciente, a todos estos impulsos que vienen del inconsciente. O sea que junto a cada impulso o sentimiento reprimido, hay también una representación mental reprimida, una idea. ¿Sí? O sea, como que eso que reprimí al mismo tiempo tiene un símbolo para mí, una idea, una imagen. Bueno. Al hablar de las experiencias, recordaremos que estuvimos explicando la estrecha relación que existe entre experiencias y condicionamiento. La repetición de las experiencias, sobre todo las profundas, produce un condicionamiento positivo. Si solo hubiéramos vivido experiencias positivas, estaríamos condicionados para todo positivamente, ¿sí? Pero no es así. Si solo hubiéramos tenido solo negativas, nuestra vida sería un total miedo y frustración. No podríamos vivir. Bien. O sea que en nuestra vida hay experiencias negativas y positivas. No hay todas de positivas y todas negativas, sino que hay de las dos. Todo condicionamiento equivale a una idea. Es como un concepto que me hice de mí, una idea. Porque en esa experiencia me fue así, y entonces yo me hice una idea, un concepto. La conducta, nuestra conducta, en todos los momentos de nuestra vida, es siempre la resultante de un impulso o energía actualizada que se manifiesta en un nivel concreto de nuestra personalidad. Y de una idea que da al impulso la forma, la dirección, el sentido. Entonces la idea es la que conforma la conducta. Las ideas negativas efectúan de modo mecánico un bloqueo de la energía y las ideas positivas una apertura. Entonces, estos condicionamientos negativos nos impiden vivir plenamente porque nos hacen creer que somos incapaces de vivirnos mejor,
porque siempre nos han dicho, no harás nunca nada, eres un inútil. Aunque ahora de grande me ría de ello, pero cuando me lo decían se ve que no me hacía mucha gracia, ¿no? Eso nos ha sugestionado, nos hemos autosugestionado con esas ideas y ahora ya me las creo, ya creo que soy así. Bien, eso produce un bloqueo en nuestra energía. Aparte, nosotros hemos desarrollado nuestras capacidades y tenemos experiencias, ¿no?, que nos dicen, esto sí lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Esas que yo creo que no puedo hacer, siguen ahí dentro, ¿sí? Es como un mundito aparte que me hice de ideas, de cosas de las cuales yo no soy capaz. Entonces, unas no anulan las otras, entonces nos encontramos en momentos que nos sentimos valientes y decimos, sí, yo soy capaz de hacerlo todo. Y en otro momento me siento desalentado, siento dudas de mi verdadero valor, tengo miedo, ¿no? ¿Y de dónde viene este miedo? De estas ideas negativas asociadas a la energía reprimida. Bien. Entonces, desde un punto de vista dinámico, o sea, como un sistema de energías, podemos considerarnos que somos eso, y desde un punto de vista mental, es como si fuéramos como un techo, un tinglado lleno de ideas, ¿no? La idea es el molde, y la energía es la pasta que circula por ese molde. La idea es el molde, y la energía es la pasta que circula por ese molde. Bien, entonces por eso se sugiere esta técnica de la autosugestión como otra manera, otra técnica para liberar todos los contenidos reprimidos del inconsciente. Y aprender así a neutralizar estas ideas negativas. Bien. ¿Qué es la sugestión? Es introducir una idea dentro de la mente, que luego esa idea, al descender a la mente inconsciente, produce un efecto automático. Toda idea que no vaya acompañada de demostración o que no sea evidente por sí misma, no se entra por sugestión. ¿Cuántas de las cosas que nos han enseñado nos las han demostrado? Por ejemplo, lo que leemos en los periódicos o vemos en la televisión. ¿Cuántas hay que son demostradas o evidentes? Sería curioso hacer un inventario de todas las cosas de las que estamos seguros por evidencia propia. Veríamos que las que consideramos normalmente como ideas nuestras son ideas que en realidad me han venido del exterior y que yo las he aceptado sin más por afinidad con un deseo o con un estado de ánimo. Pero las ideas fundadas en razones puramente intelectuales, es decir, deducidas mediante un sólido raciocinio o evidentes, percibidas inmediatamente de modo intuitivo, apenas si podríamos contarlas con los dedos de la mano. O sea, propias, ¿no? Que son ideas mías. Incluso en los momentos en los que estamos pensando de un modo racional, no nos damos cuenta de que las ideas que estamos manejando no son nuestras, sino que la mayoría de las veces nos estamos apoyando en afirmaciones de otros. Y al aceptar estas afirmaciones, que no son nuestras ni están demostradas, lo que hacemos es mezclar ideas ajenas con ideas propias y colocar al final la patente de propiedad. Y digo, esta idea es mía. Mía. Bien. Entonces la vida es una madeja, como dice el refrán. Es una gran madeja, un tejido
un gran tejido, de sugestiones positivas y negativas, solo que han entrado en nuestro interior a pesar nuestro. Pero ahora se trata de aprovechar la oportunidad que tenemos de utilizar a voluntad el condicionamiento que pueden producirnos las ideas y autosugestionarnos. Basta para ello que seleccionemos las ideas que queremos que nos condicionen, que deberán ser sobre todo las que consideramos nuestra verdad, y hacer que entren en nuestro interior para que esta verdad se trasluzca en conducta. Entonces está en mi mano elegir y determinar cuáles han de ser mis estados y mi conducta. Debo elegir ideas claras, positivas, profundas. Fijarme bien en ellas y situarlas en mi interior. Estas ideas se van a convertir automáticamente, a pesar mío, en la disposición de ánimo y en la manera de reaccionar y de conducirme correspondiente. Bien. Esto no tiene nada que ver con esa autosugestión que se escucha por ahí, ¿no? Que no es esta, la que estamos explicando aquí. La fuerza del condicionamiento que produce una idea depende de la profundidad con que esta idea ha calado y se ha instalado en el inconsciente de la persona. Cada condicionamiento nuevo se coloca sobre los antiguos y por lo tanto los nuevos condicionamientos que refuerzan los antiguos aumentan su potencia y su eficacia. Todo el problema de autocondicionarnos de forma que cambien de raíz los viejos condicionamientos estriba en dar con el modo de hacer penetrar ideas hasta el fondo de nuestra mente. Si introducimos muchas ideas, pero solo en la superficie o en los planos intermedios, de momento no nos deslumbrarán. Pero pronto se irán sobreponiendo las antiguas y las nuevas terminarán desapareciendo. La eficacia del condicionamiento está en relación directa con la profundidad. ¿Y cómo cómo conseguir que las ideas profundicen? ¿Cómo? Ahí es lo que vamos a ver ahora, después de que tome agua. Nuestro modo de pensar habitual no llega nunca al inconsciente. Prueba de ello es, por ejemplo, el esfuerzo que nos cuesta recordar tantas cosas. Pasa el tiempo y nos sube el recuerdo pedido al archivo de nuestra memoria. Y esto es cierto, lo hemos comprobado. Queremos recordar algo y no nos viene. Si estuviera en nuestra mano penetrar allí en el inconsciente, obtendríamos inmediatamente la respuesta deseada. Pero hay un procedimiento a nuestro alcance para llegar hasta el inconsciente. Y es este. Si en el momento en que estamos sintiendo un impulso, una emoción, un deseo, una vivencia cualquiera, muy viva, nos hallamos atentos, observaremos que estas vivencias surgen del inconsciente. Manteniendo con viveza el sentimiento, la emoción, voy a lograr tener un puente abierto entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Esto se llama el sentir, lo que estoy sintiendo en este momento. Y si entonces asociamos a dicha emoción una idea, esta idea va a llegar hasta el inconsciente a caballo de esta emoción. Cuanto más fuerte sea el sentimiento, más profundo va a penetrar y con ella más hasta el fondo se va a introducir la idea. Entonces, de todo esto que hemos dicho, se desprende que los requisitos que debe reunir la autosugestión para que sea eficaz son que la idea
con la que trato de sugestionarme tiene que ser positiva, básica y simple. Bien. Por básica, entendemos toda idea de una cualidad positiva. Energía, seguridad, buena disposición, afecto. Por lo tanto, cualidades que no dependa de nosotros poseer. Por ejemplo, no debemos decirnos, no tendré miedo, no quiero ser débil, porque el inconsciente lo único que recibe dentro de ¿no? Es la vivencia asociada al sustantivo. El inconsciente no recibe el sí o el no. Y la vivencia que va asociada a la palabra débil es la debilidad, que deja dentro de su resonancia. Entonces no tengo que decir no quiero ser débil. Solo me tengo que hacer hincapié en el aspecto positivo de la cualidad. O sea, afirmar. En vez de decir no quiero ser débil, decir tengo decisión, tengo iniciativa, tengo seguridad. La idea tiene que ser simple, expresada en una sola palabra, ¿sí? Corta. Porque el inconsciente es ciego y no entiende de razones y de largas explicaciones que le demos. Hay que ir directamente a lo esencial. Cuanto más básico, más simple, mejor. Bien. La idea tiene que ser verdadera, la que voy a sugestionarme. Esta autosugestión que voy a hacerme tiene que ser con una idea básica y a la vez verdadera. Bien. Por ejemplo, una persona que se muere de miedo ante cualquier cosa, ¿sí? Que es muy miedosa. No puede decir yo soy valiente sin que en el inconsciente surja una réplica de que lo desmienta, ¿no? Es como, yo a veces me imagino como un enano que te contradice, ¿no? O sea, yo digo, yo soy valiente, pero como en mi inconsciente están implantadas esas ideas de que soy un miedoso, entonces sale como una voz que dice, no, vos que vas a ser valiente, sos un miedoso. Entonces, se necesita que la verdad formulada sea verdad para el inconsciente y para el consciente, o sea, para ambos. En el caso este de la valentía, yo quiero ser valiente o me gustaría ser valiente, las cualidades básicas las tenemos todos, ¿no? Por eso debe prescindirse de grados y afirmar absolutamente. Entonces lo único que resuena para el inconsciente es la cualidad. Y por otro lado el consciente no tiene más remedio que reconocer que es cierto. ¿Sí? Porque lo que yo estoy diciendo es, yo quiero ser valiente. Me gustaría ser valiente. Entonces ya no suena como a mentira. Yo digo, yo soy valiente, ya mi consciente, me lo anula, ¿no? Me lo censura de vuelta. Esta idea que quiero instalar en lo profundo de mi inconsciente ahora, como para reprogramarme, ¿no? Porque la autosugestión sería como una reprogramación. Es necesario que provoque la vivencia y la emoción de esa cualidad. Por ejemplo, si quiero introducir la idea de que yo soy energía, al decir energía, he de despertar en mí la resonancia que produce esta palabra, energía. No precisamente la palabra, sino la resonancia encerrada en la palabra. ¿Bien? Ese significado que no es meramente intelectual, sino vivencial, evocando un momento de mi vida en el que me he sentido muy lleno de energía. ¿Bien? Entonces, esta vivencia es la que tengo que renovar y sentir con entusiasmo, con ilusión.
movido por las ganas que tengo de poseerla. Cuando logramos vivenciar la idea, actualizando y manteniendo al máximo el sentimiento que provoca, en los instantes de mayor intensidad vivencial, repitamos: yo soy energía, tomando conciencia con la mayor atención posible de este complejo idea-emoción. Entonces la cualidad de ser enérgico va a ir calando en el fondo del inconsciente, ¿no? Hay que repetirla muchas veces sosteniendo este sentir, esta vivencia, para que se afiance bien profundamente. Conviene trabajar con una sola cualidad 15 días, ¿bien? Y después trabajar con otra, no todo junto. Bien. Esto no. Acá estoy diciendo esto no, que esto lo paso para arriba, ¿no? Vamos a hacer una breve explicación sobre lo que es sustantivo y lo que es adjetivo, a pesar de que en la escuela aprendimos, la señorita nos enseñó la diferencia entre un sustantivo y un adjetivo, pero igual siempre nos sigue costando esfuerzo reconocerlo, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa. Lo que soy yo por mí mismo, por mí mismo, es lo sustantivo, lo mío. ¿Bien? Sustantivo. Lo que soy yo por mí mismo. Lo que soy por comparación es adjetivo. Por ejemplo, una persona está complejada de ser tonta, como muchos aquí en el mundo. Es un ejemplo muy abarcativo este. Porque se adhiere a la verdad de que es menos inteligente que otra para definirse a sí misma, que es el problema que tenemos todos. Yo digo que soy tonta porque como me comparo con Pepita, que parece que es más inteligente que yo, entonces yo creo que soy tonta, porque claro, porque me comparo. Bien. Y ahí me defino a mí misma en base a Pepita, porque Pepita es inteligente y como yo no soy tan inteligente como Pepita, entonces yo digo de mí que soy tonta. ¿Bien? Y creo que este menos inteligente es sustantivo, es mi realidad. Entonces, lo correcto consiste en vivir primero lo que uno es, en este caso la inteligencia, así sea pequeña o grande, pero tomando conciencia de ella para vivirla toda. Si yo llego a tener conciencia y vivo de modo permanente lo que soy, entonces podré compararme y veré que soy de tal modo y que los otros son en esa cualidad más o menos. Y la comparación no me va a aplastar ni me va a hinchar, porque no me voy a apoyar en lo adjetivo, ¿bien? Sino que me voy a apoyar en mi vivencia positiva, verdadera de lo que yo soy, evitando la confusión de tomar lo accidental como si fuera sustantivo y esencial. Solo nos resta añadir que el origen de este mal está en que la persona no se vive a sí misma más que parcialmente. ¿Por qué? Porque tiene represiones en su inconsciente. Por eso hay que liberar todo, liberar. Hola Soledad. Liberar todo eso que está reprimido. Bien dicho, reprimido. Entonces, a ver. Esta energía de la que
tantos venimos hablando, por eso este libro se llama Energía Personal, ¿no? Circula en todos nosotros, no es que es cualidad de unos pocos, sino que todos tenemos más, menos, y cuando esta energía está circulando yo me siento pleno. A ver. Todo eso lo voy a sacar. No lo voy a decir. Ya lo hemos dicho en otros directos. Por eso lo paso porque otra vez voy a decir lo mismo. Quiero ver si dice algo diferente. Puede ser que entonces yo tenga una cualidad y creo que no la tengo. O sea, me vivo como que no la tengo. Porque al vivenciarlas cometo el error de vivirlas como cualidades de otros. Y entonces yo creo que esa cualidad es no yo, que no es mía, que es de otros. Digo, Juan tiene esta cualidad, María la otra, no sé qué. Y yo creo que esa cualidad no es mía, sino que la vivo como que es de otro. Bien. Se puede lograr que todas estas cualidades que yo siempre he visto en otros y que yo creo que no son mías, por eso decimos que son de no yo, las puedo integrar en mí. Y no es una sugestión, como estuvimos hablando recién. La sugestión trata de introducir en nuestro inconsciente determinadas ideas para que condicionen nuestra conducta y actitudes en la vida. Aquí lo que estamos hablando es de manejar impulsos y vivencias para transferirlos del no yo, ¿sí?, al yo. Y todo esto tiene lugar en nuestra mente consciente y se puede efectuar muy fácilmente. Antes de pasar a describir la técnica, tenemos que aclarar que no es fácil, no es fácil. Bien. Tengo que tener mucho interés, gastar muchas horas haciendo esto, así que no es una cosa que así como que sí. Bien. Tampoco es que tengo que invertir dinero, me va a salir dinero hacer esto, no, es gratis. Bien. Entonces, esta técnica de reintegración del núcleo del no yo al yo se puede practicar de dos maneras o por dos caminos diferentes. Un camino que se llama progresivo y otro camino que se llama abrupto. Progresivo y abrupto. Vamos a ver el primero progresivo, ¿no? Todos tenemos claro estos dos núcleos, el no yo y el yo. Podríamos comparar estos dos núcleos, el no yo y el yo, con un interruptor eléctrico, ¿no? Cuando nuestra atención está pendiente del mundo exterior, ¿sí?, estoy en el no yo, perdemos la conciencia de nosotros mismos. Cuando mi atención está en el yo, pierdo la noción del no yo. A esto se debe los momentos estos de perplejidad, ¿no? Por ejemplo, cuando terminamos de ver una película, ¿no?, y encienden todas las luces en el cine,
¿no? No es un deslumbramiento, sino el efecto de haber pasado de una concentración intensa en la pantalla, en el no yo, a la conciencia otra vez de mí mismo. Si durante la proyección de la película un dolor físico nos hiciera sentirnos a nosotros mismos en primer plano, apenas estaríamos pendientes de las vivencias de la película. Y al terminar, ¿sí? No nos sentiríamos tan desconcertados porque es como que nuestra atención estuvo más focalizada en mí y no tanto en la pantalla. Entonces el sentido del yo crece cuando disminuye el del no yo. Y si este centra nuestro interés, va desapareciendo la conciencia del yo. O sea, más me pongo en el no yo, menos conciencia del yo. Más estoy en el yo, menos conciencia del no yo. Entonces, ¿qué mecanismo hace integrar los contenidos del no yo en el yo y mantener activos simultáneamente ambos núcleos? Solo podemos conseguirlo haciendo que el circuito biológico pase a través de la mente consciente. Vivimos situaciones intensas del yo y del no yo. El mal está en que cuando nuestra mente atiende a un lado, no sabe atender al otro y quedan separados. Se trata de hacer que la mente se amplíe hasta que viva a la vez, de modo unitario, las experiencias de ambos núcleos, del no yo y del yo, a la vez. Bien. ¿Cómo se consigue esto? Primero tengo que tomar conciencia y darme perfecta cuenta de que este cambio de dirección, ¿no? Nuestra mente lo sufre una y otra vez. Y tenemos que observar este gesto mecánico en todos los momentos. A partir de aquí hemos de dar los siguientes pasos. Tengo que cultivar la atención al no yo. Seleccionemos la cualidad que más nos interese vivenciar como nuestra. Una vez que la determinamos, escogemos la escena de la película o la persona, el objeto, ¿no?, que nos hace vivir esa cualidad, pues toda cualidad encuentra una personificación en nuestra memoria, y evoquemos ese recuerdo entregándonos de lleno a la tarea de dar el mayor relieve posible a dicha cualidad, de modo que nos invada la sensación de admiración y apasionamiento por eso, por esa cualidad que tiene ese personaje, objeto, sin preocuparnos de momento si aquella es nuestra o no lo es, dándonos cuenta de que yo soy el que estoy admirando eso. Yo soy el que estoy admirando eso. Esto es una admiración consciente, me estoy dando cuenta. Bien. Cuando me sienta lleno del vigor de la cualidad, entonces, cerrando los ojos, voy a tratar de mantener dentro la resonancia que despierta en mi interior esto, y voy a ir desprendiéndome poco a poco de la imagen, dejando que quede solo la cualidad desnuda y sola. La imagen me sirvió para estimular la vivencia. Pero cuando ya cumplió su fin, se tiene que retirar. Bien. Esto hay que hacerlo bastante tiempo hasta que lo logre. No es que lo voy a hacer una vez y me va a salir. Bien. Otro ejercicio que hay que hacer es sentir la resonancia que se origina en nuestro interior cuando yo digo yo. No cuando pensamos fríamente en el yo, sino cuando evocamos el yo, que revive en nosotros si discutimos, por ejemplo, con calor defendiendo una opinión de la que estoy convencido.
La resonancia de este yo suele despertar una sensación característica en el pecho. ¿Mm? Tengo que conectar con eso hasta que sea consciente de esta vivencia del yo. También hacerlo varios días. Bien. Suponiendo que hayamos conseguido cubrir estas dos etapas, voy a poder empezar a hacer la fusión entre ambas. Para ello, situémonos otra vez ante el estímulo, sintiendo la admiración por la cualidad, pero insistiendo ahora en ser conscientes de que soy yo quien siente eso. Suponiendo, por ejemplo, que la cualidad sea energía de carácter. ¿Mm? Entonces voy a repetir, yo siento energía, haciendo hincapié en los dos términos de la oración, es decir, en el yo y en el no yo. Al decir yo, actualizando bien la conciencia del yo, y al decir energía, la conciencia del no yo. O sea, la cualidad que hemos admirado en un personaje. Pero tratando de ir captando ambos extremos a la vez con el fin de que se acerquen. Porque yo lo que quiero es que se unifiquen, ¿no? Bien. Yo siento esta energía, ¿no? Esta energía la siento yo. Esta energía está en mí, es mía. Lentamente, lentamente. De esta manera yo estoy viviendo el yo y el no yo a la vez, unificando ambos núcleos, y se experimenta una sensación nueva. Así puedo practicar con muchas cualidades. Ahora vamos a ver la forma abrupta, ¿no? Consiste en colocarse ante el estímulo y sentirlo abriéndose a él, manteniéndose uno consciente de sí mismo, ¿no? Es un gesto interno que necesita decisión, porque provoca dentro un shock muy intenso, ya que hace vivir directamente al yo una experiencia nueva que penetra hasta él con violencia, mientras se mantiene la vivencia del yo. Entra abruptamente la vivencia de la cualidad que uno admira, despertada por la imagen, ¿no?, de esa persona o cosa que admiro, y entonces simultáneamente vivo estas dos energías, estos dos núcleos, para que se unifiquen. Vamos a hacer un ejemplo, siempre para comprender, porque esto si no es un ejemplo no se comprende. Supongamos que vamos a un cine. No, un cine no, un cinerama. No sé qué será allá en España un cinerama, pero supongo que será como un parque de diversiones o algo así. En un cinerama dice que hay secuencias, ¿no?, de energía y de grandeza. Abrirse interiormente para que penetre en la conciencia del yo la sensación que causan los paisajes, el vértigo, la velocidad, la potencia de la caída de las cataratas. Hace experimentar directamente al yo el vigor de cualidades al que otras veces se cerraba. Pues la reacción espontánea que solemos adoptar ante estas invasiones abruptas de la energía que despiertan en nosotros los estímulos más fuertes del exterior suele ser replegarnos y cerrar la conciencia del yo. Entonces lo vivo como la energía de otros, ¿sí? No es que nos venga nada de fuera, sino que es el estímulo que despierta raudales de energía que se ponen en movimiento en nuestro interior. Y nosotros no tenemos que renunciar a eso. Antonio Blay habla de los niveles inferiores o los niveles de personalidad y los niveles superiores, que son los mismos, pero nada más que en un nivel superior.
Él hablaba mucho sobre esta energía biológica, ¿no? Que es justamente la que alimenta el cuerpo, nuestra energía consciente. Después habla de una energía que está almacenada en nuestro inconsciente, de la cual podemos hacer uso en favor de nuestra energía consciente, eliminando así las causas que tenemos de malestar, de tensión psíquica. También vimos la importante cantidad de energía que no vivimos como propia, que la tenemos pero que no la vivimos como propia, y hemos visto algunas técnicas, ¿no?, para poder limpiar este inconsciente. Además de todo esto, existen en nosotros recursos más valiosos aún de energía, en niveles que con frecuencia dejamos relegados a un segundo plano, y son los niveles superiores de nuestro psiquismo. Podríamos denominar foco espiritual de nuestra vida psíquica. Es posible que la palabra espiritual despierte en algunas personas cierto desagrado, porque tal vez relacionamos la palabra espiritual con concepciones que nos rehusamos a admitir. Sería hacer demasiado hincapié en las palabras, pues aquí nos limitamos a usar este nombre como un símbolo de los niveles más elevados del psiquismo humano. En el hombre existen dos focos que constituyen algo así como los dos polos de su energía, el biológico y el espiritual. Al decir espiritual, no situamos nuestra noción del hombre dentro de ningún sistema filosófico ni de ningún credo religioso, sino que estamos hablando de un nivel que conocemos en el hombre por vía de experiencia, al alcance de todo el mundo, y que por lo mismo cae de lleno dentro del campo de la psicología, que es el único terreno en el que nos movemos a lo largo de todo este libro, ¿no?, llamado Energía Personal. Él habla de un nivel mental superior que dice que experimentamos, en primer lugar, la capacidad de conocer las cosas de carácter universal, lo que podríamos llamar conocimiento abstracto. Así, la noción de verdad, de bondad, de espacio, de tiempo, como verdades universales. Es un orden de comprensión que existe en nuestra mente, de calidad distinta al de las percepciones concretas de que se nutre el plano inferior de nuestro conocimiento. Y el tipo de abstracción que usamos al concebir estas verdades es de una categoría distinta y superior al que utilizamos en nuestras percepciones de aquí concretas. Este tipo de conocimiento, ¿no?, de estos valores universales es la intuición. Una percepción directa e inmediata de la verdad sin necesidad de explicaciones ni raciocinios, ¿no? Lo espiritual solo lo podemos comprender así, porque es algo abstracto. No lo comprendo pensándolo, ni razonándolo, ni explicándolo. Esta intuición nos da la posibilidad de conocer cosas muy interesantes para nosotros. Puede hablar acerca de circunstancias de nuestra vida o de la vida de otras personas. Y constituye el primer escalón de nuestros niveles espirituales, ¿sí?, el mental superior, esa mente abstracta, eso que va más allá de mi entendimiento. Después hay otro nivel afectivo superior, en el cual lo universal se convierte en estado de conciencia. Ya el individuo no se vive solo como un individuo, sino que se siente en comunión con todos. Esta conciencia superior de sí mismo, que incluye otras unidades humanas, es de categoría más elevada que la conciencia personal o individual, porque en este nivel afectivo superior se desarrolla la auténtica vida religiosa y no una simple teoría, sino que hablamos de un amor superior hacia los demás. Aparte del nivel mental y el afectivo superior, está el nivel de la voluntad espiritual. Este es el escalón más elevado del nivel espiritual, y con este nivel podemos contactar y desarrollar
y vivir todo cuanto existe como expresión de una potencia superior que se manifiesta a través de las cosas, sintonizando nuestro yo con esta fuente de energía. Al hablar de nuestro foco espiritual nos referimos a este triángulo de facultades superiores que, como la experiencia demuestra, existen en todo hombre, pues cuantos han trabajado en desarrollarlas lo han logrado. ¿Pero somos nosotros conscientes de nuestros niveles superiores? Nuestro consciente se mueve dentro del circuito que corre entre dos polos, el físico y el espiritual. El físico o material tiene en nuestro organismo una correspondencia fisiológica, ¿no?, con la base en la médula espinal, y el espiritual con el vértice superior del cerebro. A los santos se les coloca una corona sobre este vértice, ¿no?, el superior acá del cerebro, como si quisiera simbolizar que han logrado el máximo desarrollo de los niveles más elevados, que guardan correspondencia fisiológica con ese núcleo nervioso. Y universalmente en todos los tiempos se ha situado el infierno o lugar de tormentos abajo y el cielo arriba, respondiendo a una intuición general que proyecta lo que denominamos como bueno arriba y como malo abajo. Según el grado de desarrollo que hemos logrado, en relación con nuestra capacidad, el estado mental que vive nuestro consciente ocupa una posición media. Ven que me olvidé de hacer esto. Una posición media. Dentro de esta escala de nuestros niveles. Vivimos conscientemente el nivel mental personal, pero el fisiológico queda más abajo y los superiores más arriba. Lo que pretendemos ahora es descubrir los niveles superiores y tomar conciencia de estos niveles superiores y descubrir cómo lograrlo, ¿no? Porque esto se puede lograr. La mente posee un instrumento valiosísimo para captar y concienciar todas las facultades de nuestro psiquismo. Este instrumento es el foco de nuestra atención, que puede dirigirse hacia un lado o hacia otro, iluminando y haciendo conscientes los niveles que tocan. Gracias a esta atención yo puedo ir de un lado al otro, enfocar. Si hasta ahora hemos conseguido poco en este terreno, se debe a que ordinariamente vamos preocupados todo el día por la obsesión de nuestros problemas, de nuestros temores, angustias y ambiciones. Así es como nos vivimos, ¿no? Preocupados por las cosas todas de aquí del mundo, ¿no? Nuestra atención ilumina solo la región del mundo exterior, inmediata y concreta, y la parte más cercana de nuestro psiquismo. Y llega un momento en que lo único que vemos como real es esto, pero no significa que esto sea lo único real. Solo que no descubrimos más que lo inmediato porque es lo único que miramos. No hay más que hacer la experiencia de dirigir el foco de la mente hacia otra dirección y vamos a descubrir que hay otra cosa distinta. ¿Cuántos han probado esta experiencia? Lo saben bien. De ahí la coincidencia extraordinaria de todas las tradiciones, culturas y tipos de personas sobre la existencia de estos niveles. Es un testimonio universal que confirma externamente la existencia de dichos niveles, ¿no? Cuántas personas lo han demostrado. Sin embargo, la experiencia personal interna de cualquiera que lo desee y se lo proponga puede testificarlo de modo inmediato. El nivel en el que se mueve nuestra mente, ahora, en la actualidad, se centra sobre nuestras necesidades personales y gira siempre alrededor del yo. Valoramos todas las cosas en función del yo, sin poder escapar de este círculo. Tengo que sustituir, seleccionar entre las cosas
las que más me convienen, lo que más me gusta, y entonces yo miro desde esa perspectiva, desde mi propia conservación y progreso. Pero aparte de este nivel mental inferior, existe otro, que es este que estamos hablando, que es el mental superior. El nivel mental superior me permite ver las cosas no ya desde el punto de vista personal, sino con una mirada impersonal, que es lo dificultoso, pareciera, ¿no? La mirada impersonal. Ver las cosas como son en realidad, independientemente de mi valoración subjetiva y pequeña y limitada. La mente superior percibe el objetivo directamente sin subordinarlo a mis intereses personales. Bien. Quien ha desarrollado este nivel mental superior no deja de utilizar simultáneamente en sus momentos el nivel concreto, ya que lo necesita para su conversación y progreso personal. Todos los niveles del psiquismo humano pueden desarrollarse y coexistir en una perfecta armonía. El desarrollo del nivel mental superior es un medio excelente para mantener el equilibrio en los momentos difíciles. Los problemas que la vida nos plantea nos suelen aturdir, causar disgusto, preocupación. Si observamos el verdadero motivo de esta inquietud, veremos que siempre se debe a que nos hemos aferrado a una visión limitada y particular, muy personal, que en un momento dado tenemos del asunto, ¿no? A cierta valoración que le hemos dado, ¿no? Mirando tan solo una conveniencia determinada. Pasados 2 o 3 meses o después de algunos años, si nos ponemos a examinar ese mismo problema, nos damos cuenta de que en realidad ese problema no era tan importante a como lo veíamos en ese momento, ¿no? Si es el mismo problema que entonces, ¿por qué con el tiempo pierde fuerza? ¿No? Porque ese tiempo aparente nos hizo perder esta visión corta y limitada que nos hacía ver ese problema como si el problema fuera toda la realidad, y hemos adquirido respecto de él una perspectiva de conjunto, dentro de la cual nuestro problema aparece en sus verdaderas dimensiones. El desarrollo de este nivel mental superior nos permite situarnos a la altura necesaria, desde la que podemos ver cada hecho particular que nos ocurre en función del conjunto, es decir, en relación con los demás hechos y con las demás personas, y poder enjuiciarlo en su exacto valor. Una visión realista y desde fuera es condición indispensable para poder manejar las situaciones con maestría. Siempre que ante mi mente se presentan mis problemas, dentro de una visión amplia e impersonal, no voy a ser absorbido ni desbordado por ello. Les voy a dar la justa importancia. Haré lo que sea necesario, pero sin sufrir ninguna desilusión. ¿Por qué nos desilusionamos? Las desilusiones vienen de apegarnos excesivamente a un enfoque parcial, ya sea de las personas o de las cosas, viviéndolos como si fueran visiones totales. Luego, cuando aparece la realidad, tal como es, nos sentimos negados nosotros mismos, nuestro valor, nuestro deseo, porque yo me había identificado con una visión, con mi visión, con un concepto unilateral que implicaba y que no era del todo real, era parcial. Si es parcial, no puede ser total. Evidentemente,
no hubiera ocurrido así si desde el principio hubiéramos conservado una visión general. Nadie puede manejar bien aquello con lo que está identificado. Nadie puede manejar bien aquello con lo que está identificado. O sea que si estoy identificado, yo no puedo manejar ninguna situación desde una identificación. Entonces, esta intuición de la que estábamos hablando es la función más elevada del nivel mental superior. Materializando nuestra estructura psíquica por medio de una comparación, podríamos decir que el nivel mental superior en el que tiene asiento la facultad intuitiva viene a ser como un departamento que tuviéramos encima de la mente, desde el que se divisara una amplia perspectiva que nos permite ver todo con claridad y lucidez. En momentos a veces tenemos la evidencia, por ejemplo, de que el asunto que llevamos entre manos lo resolveremos acertadamente o de que puede llegar a buen puerto. Lo mismo respecto a las personas. Que tal amigo se estrellará si prosigue empeñándose en aquel asunto, etc. Y la existencia de estas evidencias es hecho comprobado. Pero no tratamos aquí de demostrarlo, sino que lo damos por supuesto. Y queremos hacer ver que siendo la intuición una facultad humana, puede ser cultivada hasta usarla corrientemente en nuestra vida. Esta capacidad intuitiva no es un privilegio de unos pocos, ni se necesitan condiciones internas excepcionales para ser intuitivo. ¿Por qué no usamos tanto la intuición? Porque estamos muy obsesionados o aferrados a la mente concreta, a la pequeña mente. Esa es la que nos impide acceder a este departamento, ¿no? Para ver todo desde una amplitud total. A nosotros nos domina la costumbre de pensar. Cuando no tenemos nada entre manos, vamos y lo buscamos. Nos tenemos que poner a hacer algo. Es más, hasta buscamos nuevos problemas. Necesitamos el estímulo, la situación estimulante sobre la que pensar. Solo dejamos de seguir el camino trillado de la mente concreta cuando estamos muy cansados. Entonces comenzamos a divagar en una imaginación sin objetivo. Esta inercia, este hábito que tenemos de hacer esto, de pensar y pensar, nos hace creer que la mente concreta es la única facultad que disponemos. Por eso cuando tenemos un problema decimos, tengo que pensarlo. Voy a pensar mucho en esto para resolver este problema. Y no nos damos cuenta de que este procedimiento de usar siempre la mente concreta para pensar es válido solo para lo concreto. ¿Bien? El primer paso que tenemos que dar es dejar de estar constantemente movidos por la inercia del pensar concreto. Este primer paso consiste en aprender a estar durante unos momentos atento, receptivo, despierto pero sin pensar. Así nuestra mente quedará libre y la intuición aflora. Si dejáramos de vez en cuando un oasis de descanso mental sin perder la claridad y la lucidez, descenderían las ráfagas luminosas de la intuición que están presionando desde nuestros niveles superiores con mucha mayor frecuencia de lo que creemos. Claro, esto puede parecer algo insólito y hasta imposible. Decir, ¿cómo voy a hacer para estar sin pensar en nada?
No puedo. Lo que no hacemos nunca suele parecernos imposible de practicar. Por de pronto, no hemos de confundir el estar pensando con el permanecer conscientes, es decir, atentos. Pensar es un proceso activo, por el que después de recoger imágenes de las cosas y de abstraer ideas, relacionamos y comparamos unas ideas con otras sacando conclusiones. Esto exige un vaivén de la mente necesario en su nivel. Pero la intuición brota al margen de este vaivén, pues la mente ve entonces directamente la verdad de las cosas. El dejar de pensar es, por lo tanto, necesario para la intuición, o sea, la disposición sine qua non para la intuición, porque tranquiliza la mente, y solo estando la mente sosegada, pueden filtrarse hasta ella ideas que llegan desde un camino intuitivo. Bien. El instinto no llega apenas a nuestro consciente porque hemos divorciado, separado la mente de nuestro nivel biológico, ocupándola sin cesar en discurrir sobre los 1000 detalles de nuestra vida concreta. Y el mejor modo de volver a escuchar las necesidades de nuestro organismo, que nos habla desde la voz del instinto, es tomar conciencia de esta energía biológica. Bueno, de modo semejante que tomo conciencia de esta energía biológica, ¿no? Tengo que dejar un hueco para que se manifieste la luz de la intuición. Vamos a detenernos a examinar los actos más importantes y los pasos mejor dados en nuestra vida y observaremos que casi todos los hemos concebido cuando no pensábamos en ellos. Han sido ideas en forma de chispazos repentinos. Nos hemos golpeado la frente y en un abrir y cerrar de ojos se ha aclarado toda una situación compleja que nos hacía titubear sin ver la salida posible. La intuición ha llegado en un oasis de sosiego mental. Las soluciones óptimas vienen por ese camino, nunca por el raciocinio sistemático. Es como una visión súbita y certera. Bien. La intuición es una de nuestras facultades mentales y no tenemos por qué dejarla arrinconada. Sus chispazos pueden iluminar continuamente nuestro camino. El desarrollo de la facultad intuitiva es una obra de limpieza mental. Miren para qué sirve la intuición, para limpiar la mente. Es como una obra de arte. Dejemos vía libre las ideas como obra de desconocidas elaboraciones interiores, ¿no? Que ocupan el lugar justamente de las intuiciones. Guardemos con cierta frecuencia silencio mental, estando a la escucha, sin actividad interior. Y de ahí van a empezar a subir cosas desde el inconsciente, pero también bajarán otras de los niveles superiores, donde tiene su sede el poder intuitivo. Esto es lo que habla el Ho'oponopono, ¿no? De que sube la memoria del inconsciente y baja desde el superconsciente el Ho'oponopono le llaman el estado vacío, el estado cero, ¿no? Esta intuición. Cuando llega la intuición, trae un esplendor que la voy a reconocer enseguida, pero vamos a nombrar las características de la intuición, o sea, cuando yo estoy en un estado intuitivo, realmente, ¿no? Es el conocimiento de una verdad. No tiene emoción, no hay emoción. Cuando estoy en la intuición no hay emoción. ¿Bien? Es como un chispazo. ¡Pah!
y veo todo con claridad. Es repentina, instantánea. No es una cosa que venga por etapas. Produce extrañeza. O sea, es como que digo, ¡ah! ¡Ajá! ¡Oh! ¿No? Me asombro. Porque no es algo que construí lógicamente o que fue un deseo dirigido hacia un objetivo. Es algo nuevo, ¿no? Es como si procediese de fuera y no sabemos de dónde nos vino. Que uno dice, ¿y esto de dónde me vino? Bien. Esas son las 3 características de la intuición. No tiene que ver con el deseo propio. La intuición se manifiesta la mayor parte de las veces como una afirmación neutra de lo que son las cosas en sí. Por eso les decía que no tiene emoción. Es impersonal. Es como si por un momento se cambiase de lugar y yo viera todo desde un ángulo nuevo, desde fuera, pero por dentro. Es un modo más exacto de expresarla, podríamos decir, una visión repentina, pero más profunda. Por ejemplo, si quiero aplicar la intuición con una persona, tengo una persona ahí que estoy, bueno, esto puede ser que la esté viendo en persona o estoy pensando en esa persona. Y aplico la intuición. Y aplicar la intuición para ver a esta persona. Entonces, pensando con interés en esa persona, me van a ir viniendo los datos archivados en mi interior referentes a esa persona. Entonces, cuando me empiezan a venir los datos que tengo archivados en mi interior con respecto a esa persona, voy a formular la pregunta concreta que me interesa. Por ejemplo, ¿esta persona es de confianza? ¿Es honrada? ¿Constante? ¿Seria? ¿O cómo es esta persona? ¿Qué carácter tiene? Y voy a dirigir esta pregunta hacia arriba, como enviándola a nuestra mente superior. Y una vez formulada la pregunta con claridad mental, me quedo durante un rato sin pensar en nada, en una actitud de espera, sin preocuparme por las demás cosas. Cuanto más tiempo logre prolongar este silencio mental, mejor. Lo importante es no volver a pensar sobre la pregunta que ya hice, o sea, no hacer 800 veces la pregunta, ¿no? Sino la hago una vez y la dejo. Eso es lo que nos cuesta hacer a nosotros. Bien. Entonces, me pongo a hacer otra cosa, bueno, no sé qué, y de repente surge el recuerdo de aquella persona y junto con su imagen aparece la idea clara que me viene con la respuesta a la pregunta que yo formulé. Y yo no tengo dudas acerca de eso. Si tengo dudas es que no era la intuición, ¿no? Bien. Sin emoción, acuérdense, sin emoción. Si yo le pongo sentimiento o emoción al proceso, existe el grave riesgo de que se desvíe y la respuesta no va a venir entonces de un nivel intuitivo, sino que va a ser una proyección afectiva de mí misma hacia aquella persona. Y eso no es lo que estamos buscando. En el mismo nivel mental superior existe la capacidad de hallar nuevas ideas, originales, la creatividad mental. La mente concreta no puede conseguirlo porque la mente concreta baraja datos que ha ido recogiendo, haciendo combinaciones, siempre está en un circuito cerrado. Bien. Pero no puede obtener una creación, algo nuevo.
Para conseguir esta perspectiva, hay que situarse en un nivel distinto del acostumbrado. Hay que dejarlo viejo, aunque sea por un momento, y dejar de dar vueltas alrededor del asunto. Esto requiere un adiestramiento, obviamente. Estamos ante la necesidad otra vez de renunciar a pensar, de tranquilizar la agitación de la mente concreta. El método más rápido para obtener el silencio mental consiste en aprender a mirar las cosas con atención. Fíjense en que cuando ustedes, vamos a suponer, en una botella, no sé, la pongo ahí y la miro con atención y estoy con mi atención en la botella. Dejo de pensar automáticamente. Bien. Le pongo interés a lo que estoy mirando y no pienso. Solo miro. Es importante poder situarse como si fuera la primera vez que vemos o vivimos la cosa. Es como que si yo mirara esta botella y la miro sin el significado que yo ya le di previamente, que sé que es una botella que sirve para tomar agua, bla, bla, bla. No sé, o sea, como por primera vez veo una botella en mi vida, no sé. ¿Bien? Y a las personas igual, porque ya cuando miro a una persona con todo el pasado que tiene, no la estoy viendo a esa persona. A ver, estamos muy acostumbrados a mirar desde una postura mental, todo. Una postura mental fija, cristalizada. Explicativa. Por eso no podemos acceder a ese nivel mental superior. Fíjense que cuando ustedes conocen a cualquier persona por primera vez, fíjense en que cuando la miran a esa persona, no hay juicio, no hay nada. Solo la veo. ¿Bien? Ahí la estoy viendo realmente. Ahora si ya la vi varias veces, ya empiezo a estar condicionado, ¿no? Es como que ya entramos en el círculo vicioso. Empiezo a mirarla desde un enfoque particular. Me empiezo a formar una opinión. Ya le hablo de otra forma. Hay que cultivar esta actitud libre. Y vamos a ver que la intuición se extiende y se descubren cosas nuevas, inesperadas, acerca de la persona, de un amigo, de un familiar, no importa. No solo sobre su carácter, sino sobre otros aspectos. ¿Bien? Es preciso que la mente aprenda a emanciparse de los hábitos, que salga de su prisión de los hábitos. En el círculo en que nos hemos encerrado nos movemos muy bien porque estamos acostumbrados a hacerlo y nos sentimos seguros. Pero esta seguridad va en perjuicio de la creatividad, de la originalidad, de la posibilidad de ver cosas nuevas. Por eso siempre sigo viendo lo mismo, pensando lo mismo y actuando de la misma manera. Y no se trata de que los combatamos a los hábitos, que nos peleemos con ellos. No. Hay que usar el hábito para las cosas que sean de necesidad cotidiana y que no requieren actividad y atención consciente. Y hay que esforzarse en quedar libres para otras en las que conviene que empleemos nuestra mente consciente.
Tenemos que salir de este estado de hipnosis en el que vivimos. Eso es vivir en atención, prestar atención. A nadie le interesa prestar atención, pero si supieran lo importante que es, van a ver cómo lo empezarían a practicar. Tenemos la conciencia acostumbrada a vivir dormidos y solo despertamos cuando nos vemos ante un grave peligro, ¿no? Como si se encendieran alarmas de repente. Ahí puede ser que prestemos un poco más de atención. Siempre que tratamos de conocer algo, acostumbramos a pensar, no en profundidad, calando dentro de una sola idea hasta agotar su contenido, sino superficialmente, mirando a una idea y relacionándola enseguida con otras que surgen por asociación. Por eso saltamos de una idea a otra, como si fuéramos en zigzag. Para extraer todas las posibilidades que puede darnos cada idea sobre un asunto que nos interesa, conviene que cuando dirigimos la atención sobre una idea, renunciemos a pensar en las demás ideas que esta primera idea despierta, y a seguir el curso de los sentimientos que se levantan por las resonancias afectivas que rodean a toda idea. Y nos limitemos a caminar con la mente en línea recta. La práctica no puede ser más sencilla, hay que mirar con atención a la idea. Cuando nos parezca que no vemos nada más, que la conocemos perfectamente, hay que continuar mirándola. Este mirar no se estanca en una actitud estática, sino que se torna dinámica, movilizando la mente hacia el interior de la idea, que se descubre en todas sus facetas y con todo su contenido. Ver una idea con esta profundidad quiere decir estar en posesión de la relación que guarda dicha idea con todos los datos que poseemos sobre la misma. Veamos un ejemplo. Supongamos que pensamos en una tienda. ¿Sí? Si tenemos un negocio, la palabra tienda despertará muchas resonancias. De ordinario nos dejaríamos llevar por ellas y pensaríamos en una tienda como un medio para vivir, o calcularíamos en qué ramo prosperaría y mil problemas relacionados con la idea tienda. Pero no se trata de nada de eso. Hemos de desechar toda asociación y toda resonancia y detenernos a mirar con la mente la idea tienda. Conforme se prolonga nuestra atenta mirada, por más que parece que no hay efecto alguno, la mente profundiza en ella y llega un momento en que se rompe la dificultad y en lugar de establecer estas conexiones, ocurren otras que solo surgirían situándonos desde puntos de vista distintos, pero sobre la misma idea. Por ejemplo, con respecto a la idea tienda desde el punto de vista estético, que pueden ser de suma utilidad, y sólo así, con este pensar sin barreras, es como explotamos nuestra total disponibilidad mental. Esos puntos de vista, todos ellos, ya existen en nosotros potencialmente, pero no los utilizamos porque estamos acostumbrados a mirar cada idea desde una perspectiva fija y siguiendo únicamente unas conexiones lineales. Bien. Profundizar es establecer una nueva dimensión en la unidad de pensamiento. Conocer una cosa desde todos sus puntos de vista es tanto como disponer en cada momento de la capacidad de manejar todas las relaciones de esa cosa con el resto de nuestros contenidos mentales. En cuanto al nivel afectivo superior, el objetivo es el amor universal. El desarrollo de este nivel nos hace descubrir que la vida no está compuesta de unidades aisladas unas de otras, sino de unidades que
que están, si se quieren, aisladas en cuanto a materialmente, ¿no? Pero a la vez se las ve más vinculadas y relacionadas a medida que se profundiza en este nivel. Nosotros a las personas que son más familiares y que más queremos los sentimos más próximos, pero a los desconocidos, ¿no? Los sentimos más lejanos. Llega un momento en que vamos a sentir a todos como cercanos. Uno puede ver la vida, la siente y la experimenta como un continuo proceso dinámico de creación, que se expresa a través de las formas, y una de esas formas soy yo, y otras formas son los demás. Ya no considero la vida como algo que está encerrado en mí y separado de los otros, sino como algo que me une y me liga a todo. Se expresa en mí, siguiendo un proceso de renovación, pero igualmente se expresa en todos los seres. A esta intencionalidad la podemos denominar voluntad de Dios o providencia, inteligencia cósmica. El hecho es que nuestra vida no forma una unidad aislada. Podemos abrir nuestro consciente a este descubrimiento de la conexión profunda que nos une a una noción ampliada de la vida. Cuando profundizo qué es la vida en mí, llega un momento en que empiezo a sentirme más cerca de la vida de los demás y de la vida misma, percibiendo que la vida es una energía, una voluntad, una inteligencia, un amor inmenso que se está expresando a través de todo cuanto existe. Y entonces no me veo ya como una persona aislada frente a otros, ¿no? Sino como alguien conjuntamente con todos, y estoy expresando esa voluntad superior. Y dejo así de considerarme solo y opuesto a todos. Paso a sentirme uno con todos. La vida que hay en mí es la misma que hay en los demás, y cada uno representa su papel. Pero detrás del papel de todos existe una unidad, una intencionalidad, un plan, una inteligencia, una voluntad, un amor. Penetrar en esta conciencia de unidad es muy importante para poder sintonizar con los demás. Viene a ser como cuando un actor de teatro interpreta su papel y lo vive, pero al mismo tiempo conoce toda la obra de teatro perfectamente. Entonces vivirá su papel, participará también de la vida que hay detrás del papel de cada uno de los otros actores. Y disfrutará lo mismo cuando hace el suyo, participando en este nivel superior de lo que hacen los demás. Si le toca luchar, vivirá la pelea en primera persona, pero de un modo impersonal. La vida así se enriquece, ¿no? Y uno percibe la fuerza inmensa que lo guía todo y que está en todos, con amor a todos, buscando siempre lo mejor para cada unidad. Abrirse a esta vida quiere decir encontrar un aliado poderoso. Es abrirse a una realidad que se está expresando a través de todo. Con cuantas personas hable están expresando básicamente lo mismo que yo. Tienen el mismo anhelo de vivir, de ser importantes, independientes, y externamente adoptar otras formas, pero el argumento es siempre idéntico. Se establece así un sentido de compañerismo y camaradería. Es como si todos estuviéramos cantando la misma canción. Todos estuviéramos representando la misma obra de teatro. Cada uno en su papel, como en una orquesta cada cual toca su instrumento. El músico que no fuera consciente más que de su partitura, sentiría que los demás músicos le molestan, pero no, es consciente de la composición total, como unidad, y por eso disfruta haciendo su parte, no como obra exclusivamente suya.
sino en cuanto que con los demás músicos interpreta una unidad musical superior. Fíjense, en esta es la conciencia de unidad real, ¿no? Esa es la verdadera sanación. El descubrimiento de esta conciencia de unidad, que es un gesto interno de apertura y aceptación, que despierta el interés por los demás, permite sentirse más próximo a todos. Pero además es fuente de impulso y de aliento. Siente quien ha abierto su mente a este nivel afectivo superior. Ya no soy una persona aislada y sola que lucho y me defiendo contra todos y contra todo. Mi voluntad de lucha proviene de arriba y no separa, sino que une. Y así es más vigorosa. Esta experiencia puede extenderse a todas las cosas, pero es muy importante efectuarla en la relación personal para que con los demás, antes que con las cosas, ¿no?, me pueda sentir, pueda experimentar esto. Para esto yo me tengo que alejar de la actitud concreta, esta que hemos adoptado hacia los demás, que hemos estado alimentando conscientemente, ¿no? Por un lado, el deseo de ser amables y útiles, y por otro, ya menos conscientemente, una tendencia a buscar la protección en los demás, que alternan con cierta actitud recelosa, defensiva y hostil. En este bamboleo de estas dos cosas, ¿no?, este deseo de que quiero ser útil y amable, ¿no?, y esta otra tendencia a buscar protección en los demás, esta antítesis que está viva en nuestro interior, la tengo que superar, pero no renunciando a la necesidad de protección, sino buscando apoyo en un punto superior, desde el cual se ve y se domina el juego, el famoso juego de ataque y defensa. Esto quiere decir que yo sea consciente de la vida que hay en los otros a través de la unidad que existe detrás. Y no obstante, continúo haciendo mi papel, el que tenga que realizar. Aunque a veces me vea obligado a discutir y a pelear con otros, sin perder la conciencia de la unidad, ¿no? La relación humana, lejos de disminuir ninguno de sus valores, se enriquece con una capacidad ilimitada de recursos. Si un día la expresión de mi verdad me exige oponerme firmemente y salir con violencia por los fueros de la justicia, lo haré, y luego voy a proseguir con mi vida sin inmutarme. Porque no habrá sido mi acción unir en contra de otros, sino que detrás de la fricción externa y aparente, detrás pervive esa conciencia de armonía que me sigue uniendo a los otros, incluso a los que se han opuesto a mí. La violencia será justa y natural, no desbocada por el apasionamiento. Es la situación la que exige tomar tales medidas. Por eso esto no quiere decir que porque ahora yo sea espiritual y viva en la atención y en la unidad, no tome medidas en mi vida diaria, en el mundo, cuando así se lo requiera. Pero en mi interior yo sigo tranquilo y sereno. Bien. El nivel afectivo superior en cuanto a la relación vertical hacia Dios. Porque esto que estuvimos hablando es como una relación acá en lo horizontal, ¿no? Ustedes recuerden que hay una toma de conciencia horizontal y otra vertical.
La toma de conciencia horizontal es esa donde yo estoy acá en el mundo de las formas y donde parece que voy haciendo ciertos acomodos en mi vida. Es como estar dentro de una habitación y muevo los muebles del lugar, acomodo la habitación, pero sigo estando en la misma habitación, nada más que ahora acomodada. Bien, ese es un cambio de conciencia horizontal. El vertical es un cambio, ¡pum! Fuera todos los muebles, no hay muebles, me vacié de todo. En mi relación con Dios es así, por eso es vertical. Es preciso que el amor a Dios sea auténtico. Y para que sea auténtico, el amor a Dios tiene que ser dinámico. Porque todo lo que tiene vida es movimiento. No una simple idea clavada acá en la mente. El amor hacia Dios ha de ser para el hombre la realidad más dinámica de todas. Porque señala su relación vital más esencial. Esto quiere decir que Dios se convierta para mí en la fuente de mi energía, de mi vida, de mi inteligencia, de mi potencia. No solo de hecho, como ya lo está haciendo, sino de un modo sentido y vivido por mí. Estamos nosotros acostumbrados a ver a Dios como una realidad emotiva, algo que despierta nuestros sentimientos. Dios es ciertamente la fuente de todo amor, pero además es la fuente de toda inteligencia y de todo poder. Por lo tanto, siempre que amplíe mi mente intentando comprender mejor la verdad de las cosas, me acerco tanto a Dios como cuando me empeño en expresarle mi amor. El acercamiento del hombre a Dios se ha de verificar a través de todas las vertientes de su personalidad, no a través exclusivamente del amor. De la formación demasiado unilateral en esta materia que padece mucha gente, depende que se viva con frecuencia una falsa religiosidad. Abundan las personas que, aun siendo profesionales de la religión, viven encerradas en el castillo de sus propias ideas, aceptando a Dios solo con su afectividad, pero sin establecer una conexión viva con Él, por motivo de su inteligencia. El dinamismo de nuestra relación con Dios es salir de nosotros, salir de mi personaje, y dirigirme a Él, y a su vez abrirme para que Él, desde arriba, se exprese a través de mí y me renueve. Este itinerario desde un punto de vista ascendente, o sea, de mí hacia Dios, es la manifestación de todo mi ser a Él. Yo le digo a Dios todo lo que deseo, en una actitud de entrega, proyectándome enteramente hacia arriba, pero al mismo tiempo considerándole desde otro punto de vista de Dios hacia mí, en la aceptación y expresión de Dios en mí. Yo quedo silencioso y abierto, en estado receptivo, para que Dios me dé fuerza, impulso, serenidad, ideas. Y así es como me estoy renovando interiormente. El dinamismo de la relación con Dios produce nueva energía. Esta es una experiencia interesante para hacerla 10 minutos al día. Supongamos cuando uno está pasando por algún estado depresivo. Si se practica no solo con la afectividad, porque por lo general practicamos el amor a Dios solo en la parte afectiva, por eso nos falla, sino con toda mi dimensión humana, todo yo, desaparecerá la depresión y afluirá el optimismo, porque la oración es desde el punto de vista psicológico una renovación total de energía. Característica general de este nivel superior es que el amor que en él se experimenta es siempre centrífugo, frente al de nivel afectivo concreto personal, que en lugar de ser solo centrífugo, es a la vez alterna entre centrífugo y centrípeto, el personal.
Yo le quiero rezar a Dios de manera personal. El amor impersonal consiste en dar, por eso perdonar, en irradiar, es para todos. Y falta que hablemos de esta voluntad espiritual. Esta voluntad sería el vértice de nuestros niveles, la expresión más elevada de nuestro ser. Todo cuanto existe es una proyección de energía, es un proceso dinámico en constante flujo. Yo mismo soy una manifestación de este proceso. Es posible sintonizar nuestra mente con este proceso, haciéndonos conscientes de su potencia energética. A medida que una persona va contactando con él, irá abriendo su capacidad para que esta potencia entre dentro, expresándose con mayor profundidad en su interior, pues toda la potencia cósmica que somos capaces de intuir, esa misma podemos incorporar a nuestro consciente, porque en realidad ya está en nosotros. Aprender a abrir la mente a estos niveles superiores es aumentar nuestra capacidad de conocimiento, de intuición, de comprensión, de paz, de poder, de ensanchamiento de conciencia. Bien. Tengo que buscar acá. Entonces, vamos a hacer un cierre, ¿no? De este pequeño curso de 4 encuentros. Hablando, como estamos en los niveles superiores, ¿no? Todos queremos tener una experiencia de Dios aquí, tener un verdadero encuentro con Dios, ¿no? Esta relación con Dios hay que establecerla basándose en 2 movimientos que acabamos de hablar, pero que los vamos a volver a hacer hincapié. Un movimiento es yo hacia Dios. Y el segundo es Dios en mí o Dios hacia mí. Yo hacia Dios, este ir yo hacia Dios, hacia ese encuentro, lo tengo que hacer procurando vivir mi propia realidad del modo más completo posible. Es frecuente que cuando uno quiere dirigirse a Dios, movilice solamente un sector de la mente. Así parece ser que este sector, el afectivo por lo general, es el que se encarga de este aspecto de relación, de la oración, ¿no? O de ejecutar unas prácticas determinadas. Pero no lo estoy haciendo de manera completa. Por eso obtengo resultados parciales, que no llegan a producir una modificación no solo de mi conducta, ¿no? Sino a nivel interno. Estamos hablando de esta actitud de encuentro total con Dios. Por lo tanto, al decir yo, estamos diciendo todo yo. Yo en mi personalidad, en mi intuición profunda de mi auténtico ser, de mi ser central, yo tal como me vivo en todos los momentos de mi existencia, cuando ando, cuando me preocupo de las cosas de mi quehacer diario, cuando reflexiono, cuando estoy a solas conmigo y con Dios, cuando me divierto, es decir, todo yo, toda la gama de experiencias de mi vivir cotidiano y también lo más profundo, lo más auténtico, que llega a alcanzar de la intuición de mi mismo ser,
Este trabajo, si lo realizo así, tiene una riqueza y una autenticidad que producen unos efectos totales. Este ir yo hacia Dios lo podemos ver en 3 aspectos. Yo en todo tipo de acciones. Yo en toda clase de movimientos afectivos. Yo en toda suerte de operaciones de la inteligencia. Por eso Antonio Blay hace este hincapié, ¿no?, en trabajar yo soy un foco inmenso de energía. Yo soy un foco infinito de inteligencia. Yo soy un foco profundo o grande de amor, felicidad. Esos 3 focos. Yo en todas mis acciones, ¿qué significa decir yo en todas mis acciones? Tengo que poder vivir toda mi existencia hacia Dios. Toda mi vida de ser una relación hacia Dios. Todo yo involucrado en esa búsqueda, en esa demanda de contacto. Todo yo, por tanto, no hay ningún sector de mí mismo, ningún aspecto de mi vida que queda marginado. Mi acción, sea cual fuera, la tengo que poder vivir como una acción que estoy realizando y dirigiendo únicamente hacia Dios. Es un modo de dirigirme a Dios en cada cosa que estoy haciendo. Aunque esta cosa tenga una finalidad concreta e inmediata, por ejemplo, comer, dormir, ganar dinero, trabajar, reír. Cualquiera que sea la actividad, es algo que en último término estamos dirigiendo hacia Dios. Pero no con una intención implícita. O sea, voy hacia Dios para pedirle tal cosa. Tiene que ser algo que uno haga de un modo claro, decidido. Es como si yo estuviera haciéndolo todo para Dios. Es como una oración a través del cuerpo. Bien. Así que no hay que tener miedo de vivir todas las facetas de nuestra existencia, yendo con este objetivo de ir hacia Dios. Bien. Sentir que estoy haciendo lo que debo hacer. Y hacer lo que debo lo estoy haciendo ante Dios. Y ese es un diálogo también que establezco con Dios. Cada acción es un diálogo. Entonces, dijimos, en mis acciones, todas mis acciones dirigidas hacia Dios. Mi vida afectiva tiene que estar dirigida hacia Dios. No un pequeño sector de mi vida afectiva, no un pequeño aspecto. Toda mi vida afectiva. Y este amor total que yo tengo hacia Dios no tiene por qué separarme del amor que yo tengo hacia mis seres queridos. Nunca el amar a Dios de un modo total nos separa, sino que nos une. Porque es un amor auténtico, desinteresado. Cuando yo tengo una luz encendida, una vela, 2 velas, y le añado a ello una luz de gran intensidad, esa luz no apaga las otras luces, sino que justamente con ella aumenta la claridad. Esto significa que al vivir el amor, centrándolo en el amor total, todos los aspectos parciales del amor se elevan. No hay que tener miedo de amar a Dios del todo. Él está incluido en todo lo que existe, en Él, ¿no? En Dios.
En cambio, si queremos amar solamente unas cuantas cosas, a estas cosas, nunca vamos a poder amar totalmente a Dios. Por eso, amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento, ¿no? Dios es un amor total, es un amor central, del cual surgen y toman sentido todas las demás formas y matices del amor. ¿Cómo se concibe ese amor a Dios? Solo el amor atrae al amor. Por eso tenemos que amar a Dios como amor. Hemos de amar a Dios como amor puro, amor en sí. Hemos de amar el amor, al amor total. De hecho, toda forma posible de amor que nosotros podamos vivir procede de Dios. Está en Dios y es Dios. Es decir, en la medida que el hombre conoce, en la medida que el hombre ama, vive la verdad. Y esa verdad que vive es el Verbo. Ese es el Cristo. La sabiduría es Cristo, el Verbo, Dios. Toda forma no es más que una expresión, una participación de ese mismo Cristo, de ese mismo Dios. El amor es Dios. Así que no le tengamos miedo al amor. Amor es algo que va creciendo por sí solo, en la medida en que lo ejercito. El modo de crecer en amor es dar, expresar activamente aquel amor que ahora tengamos, por más que sea poco o que sea mucho. Porque el amor no se gasta. No es como las otras cosas que se gastan. El amor no muere. El amor se multiplica dándolo. No seamos tacaños con el amor. Cuanto más demos, más tendremos y más seremos. El amor es gratuito. No tiene finalidad, no tiene objeto, no tiene condición, no tiene premisas. Es una realidad que existe, que lo penetra todo, que tiene vida propia y que no necesita de otra razón para expresarse salvo su simple existencia. No busquemos el motivo por el que hemos de amar. El amor es la única razón del amor. Es su razón de ser subsistente. En nuestra vida pequeña personal, donde nosotros estamos buscando condiciones, reglamentos del amor. Pero por lo que se refiere al amor de Dios, no podemos buscar reglamentos. Pensemos que el amor, en cualquier forma en que lo vivamos, en forma de gozo, de elevación interior, de paz, solo necesita que le abramos paso. Necesita solo que demos el amor que tenemos. Y eso nos va a conducir hacia el término. Ni siquiera hace falta que pensemos a dónde dirigimos el amor. No basta con que uno exprese el afecto a los demás. Los demás son modos particulares. Los demás estarán siempre a través de los sentidos. Son amores condicionados y por lo tanto condicionan. Además del amor que nosotros podemos expresar hacia los otros, hacia los animales, hacia la naturaleza, hemos de poder expresar directamente el amor al amor en sí, aparte de toda manifestación concreta, de toda forma, de todo atributo particular. Y esto lo puedo hacer a través de esto que se llama la oración.
porque todo es oración. Nuestra vida es una oración, si la practicamos desde esta forma, ¿no? Cuando yo expreso mi aspiración, mi demanda de poder vivir ese amor de manera plena, esta expresión es oración. No es necesario que yo me fabrique unas formas determinadas. Puede que estas formas me sean útiles, que me ayuden. La mejor oración es la que uno hace con toda su conciencia de ser y la que expone ante Dios con sencillez, con simplicidad, pero con toda el alma. La oración es demanda, pero al mismo tiempo es ofrecimiento y entrega. El amor es algo que, como se dice ahora, compromete a la persona, obliga a toda la persona que siga detrás de eso, obliga a toda persona a quedar involucrada. El amor no es una faceta particular de nuestra existencia, es el centro de nuestra vida interna. Y como tal centro, abarca e incluye todos nuestros aspectos. Por lo tanto, todo ha de reflejar ese amor. Pero este amor no puede ser confundido con el sentimentalismo o con la emotividad. Hay un amor en la emoción. Este es un aspecto del amor. Hay un amor en los sentidos, la sensualidad. Hay un amor del corazón a nivel concreto humano, la simpatía, el afecto a las personas, a los animales. Hay un amor a nivel de la mente, el placer intelectual. Hay también un nivel superior de amor, el amor a la belleza, la ética, el bien. Y finalmente un amor al amor. Un amor al amor. También tiene que haber el amor de el amor de la inteligencia. El ir a Dios a través de la inteligencia. Esto significa que yo he de tratar de comprender, de intuir, de dar paso a las definiciones que hay en mí sobre esa naturaleza única que es el absoluto. Y que yo sea consecuente con la intuición que tengo de Dios, ¿no? Por lo tanto, me he de dirigir a Dios también a través de mi inteligencia y en busca de esa inteligencia. Abrirme más a todo lo que es verdad, comprender que cada vez que yo ensancho un poco más mi horizonte, me estoy acercando un poco más a Dios. La inteligencia no nos aleja de Dios, solo nos aleja de Él cuando la vivimos como una propiedad de mi persona, de mi yo personal. Cuando es un bien que nos atribuimos en nuestro propio yo aparte de los demás. Cuando es una posesión. Cuando me aísla de los demás. Pero la inteligencia en sí es siempre un acercamiento. Un ensanchamiento a lo que es la inteligencia misma. Por lo tanto, en mis estudios, en la comprensión de los problemas humanos, en todo lo que es mi vida intelectual, tengo que ver un acercamiento a Dios, una comprensión de Dios, no solo en el sentido metafísico teológico, sino también a través de sus manifestaciones. Cada vez que entiendo un poco más las grandes leyes que rigen la naturaleza, la humanidad, que rigen todo lo que existe, me estoy acercando un poco más a Dios. Y debo ser consciente de esto. No he de separar en mi mente aquello que llamo conocimiento técnico, conocimiento de la naturaleza. Separar la ciencia de lo que llamo Dios. Esto es ficticio. Conocer el campo de expresión de la divinidad es conocer un modo de la divinidad. Este ir hacia Dios ha de ser un convertir toda nuestra vida en un constante canto, en una constante oración. Expresar o expresión a Dios de lo que siento, de lo que anhelo, de lo que aspiro, de lo que espero. Una expresión constante.
sincera, profunda, total. Y lo expreso a través del hablar, lo expreso a través del moverme. Por eso estoy siendo todo yo. Eso es orar. Así es la expresión también de Dios a través de la música. Puedo hacer música como una oración. Danzar es expresarme. Y expresarme es, ¿no?, dejar que Dios pase a través de mí. Y esto es una oración. No se trata de poner las manos así, estar, ¿no?, con miedo, pidiendo cositas. Se trata de abrirse a la presencia de Dios. Bien. Les quiero decir una última cosita. Y acá dice algo interesante, ¿no? Que la oración no necesita prescindir de la cabeza. Yo tuve una época de mi vida, la verdad, muy trágica, en que eso es cuando uno se cree lo que le dicen los demás. No hay que nunca creerse lo que le dice el otro, nunca se lo crean, por favor. En la cual me decían que yo era muy mental, y yo tenía una aflicción con eso. Terrible, porque quería, por favor, dejar de usar mi cabeza, encima que la tengo grande. Y yo quería sentir, porque claro, hay mucha confusión con todo esto. Ya estuvimos explicándolo, pero bueno, nunca está de más volver a recalcarlo. Cuando oramos no necesito prescindir de mi cabeza, porque mi mente consciente o mi mente esta concreta me sirve de palanca para dirigir mis sentimientos y mi acción hacia el punto deseado, para poner mi atención. Así que mi mente es la que me da la dirección, pero no mi mente pensante, esa pequeña, sino aquella parte de mi mente que tiene esto que se llama la intención, que dirige la intención hacia un sitio. En el curso de milagros le llaman el tomador de decisiones a esto. Lo que yo siento pasa a través de mi mente, y es esta mente la que lo lanza hacia arriba. Ahora estamos partiendo de la oración, como oración, yo hacia Dios. Pero también recuerden que es Dios hacia mí y a través de mí. Hay que aprender a convertir todos nuestros actos en una oración. Si no existe este anhelo, esta aspiración, no tiene ningún sentido hablar de esto, ¿no? Una persona que durante años no se haya acordado de la existencia de Dios sentirá respecto a esto algo más que una simple dificultad, y le va a resultar absurdo, a no ser que dicha persona de algún modo tenga una intuición de lo superior y una pequeña aspiración, aunque sea hacia ello. Si existe eso, no importa que haya estado muchos años sin acordarse de ese aspecto y haciendo una vida distinta. Cuando la persona, viviendo lo sensible, las cosas que llamamos vida concreta, tiene una demanda de algo más profundo, sea lo que sea la demanda, mientras sea auténtica, esto la va a conducir. Si la demanda es de una mayor autenticidad y si él responde a esta demanda, le va a conducir a todo el resto. Aquellas personas que en algún momento de su vida han tenido vivencias a través de la formación religiosa y luego se separaron para otra orientación en su vida, hasta que no recuperen y valoricen su vivencia
en lo religioso no se podrán sentir completas. Es decir, que si una persona ha vivido una época de sinceridad religiosa, de fervor, esto lo tiene que volver a vivir, a valorar e integrar. No es bueno dejar ninguna experiencia aparte, por decir, estas son cosas de niños, porque aquello sigue siendo una faceta que sigue viviendo en nuestro interior. Es un aspecto de nuestra realidad divina y no podemos dejar ningún aspecto de esta realidad al margen de nuestro yo total. Recuerden, unificarse.